Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Locura y destrucción. El reinado de Cambises. Desde 530 hasta 524. Antes de Cristo. Hace unos 500 o 600 años antes de Cristo, casi toda Asia Central estaba unida bajo un vasto imperio fundado por Ciro el Grande. Originario de Persia, el imperio de Ciro es a menudo llamado el Imperio Persa, nombrado así en honor a su tierra natal. Ciro no se conformó con conquistar todos los estados civilizados de Asia. Más tarde en su vida, imaginó que podría haber más gloria y poder por obtener al someter las regiones medio salvajes al norte, más allá del río Araxes. Así que reunió un ejército y partió en una expedición para conquistar una tierra gobernada por una reina bárbara llamada Tomiris. Enfrentó muchos desafíos en esta expedición, todos los cuales están detallados en nuestra historia de Ciro. Sin embargo, hay un evento que vale la pena mencionar aquí. Un extraño sueño que tuvo una noche después de cruzar el río. Para entender el significado de este sueño, es importante saber que Ciro tenía dos hijos, Cambises y Esmerdis. Los dejó en Persia cuando partió en su expedición. También había un joven llamado Darío, de unos 20 años, que vivía en una de las capitales de Ciro. Darío era hijo de Histaspes, uno de los nobles en la corte de Ciro. Histaspes, como muchos nobles de esa época, también era un oficial en el ejército y acompañó a Ciro en su campaña contra la reina Tomiris. Estaba con Ciro en el campamento cuando comenzó esta historia. Ciro se sentía inquieto acerca del resultado de su misión. Para asegurar la estabilidad de su imperio durante su ausencia y garantizar la sucesión de su poder, en caso de que no regresara, nombró a su hijo Cambises como regente del imperio antes de cruzar el Araxes. Formalmente entregó el gobierno a Cambises en la frontera, justo antes de que el ejército cruzara el río. Naturalmente, como padre, Ciro estaba preocupado por cómo su hijo manejaría las importantes responsabilidades que se le habían dado. Esta preocupación probablemente influyó en el extraño sueño que tuvo. En el sueño, Ciro vio a Darío con enormes alas que crecían de sus hombros. Darío estaba de pie en la frontera de Europa y Asia, y sus alas se extendían, cubriendo todo el mundo conocido. Cuando Ciro despertó y pensó en el sueño, temió que fuera un signo de una futura amenaza a la seguridad de su imperio. Lo interpretó como una advertencia de que Darío podría algún día gobernar el mundo. Preocupado de que Darío ya pudiera estar tramando algo ambicioso o traicionero, Ciro convocó inmediatamente a Histaspes. Cuando Histaspes llegó, Ciro le ordenó que regresara a Persia y vigilara de cerca el comportamiento de su hijo hasta su regreso. Histaspes aceptó la tarea y partió para llevarla a cabo. Sintiendo cierto alivio con esta precaución, Ciro continuó con su ejército. Ciro nunca regresó. Fue asesinado en batalla. Aunque la profecía de su sueño eventualmente se cumplió, Darío no estaba tramando tomar el trono en ese momento. No intentó interferir en la transferencia pacífica del poder de Ciro a su hijo Cambises. En cualquier caso, el poder fue transferido según lo planeado. Cuando la noticia de la muerte de Ciro llegó a la capital, Cambises asumió como gobernante. El evento más significativo durante el reinado de Cambises fue una guerra con Egipto, que comenzó de una manera bastante inusual. A lo largo de la historia, se ha observado que algo en el suelo, el clima o la atmósfera de Egipto, tiende a causar inflamación de los ojos. La gente de Egipto siempre ha sido propensa a esta enfermedad, y los ejércitos extranjeros que marchan hacia el país a menudo se ven gravemente afectados por ella. Miles de soldados en tales ejércitos han sido incapacitados por infecciones oculares, y muchos, incluso, han quedado ciegos permanentemente. En tiempos antiguos, se creía que un país donde la enfermedad era más común también tendría a los mejores médicos para tratarla. Así que,
Cuando un poderoso gobernante de la época sufría de una infección ocular, o alguien en su familia lo hacía, Egipto era el lugar a donde se enviaba a buscar un médico. En un momento de su vida, Ciro fue golpeado por una enfermedad ocular. Para buscar tratamiento, envió un embajador a Amasis, el rey de Egipto en ese momento, pidiendo un médico. Como otros gobernantes absolutos de la era, Amasis veía a sus súbditos como su propiedad y podía ordenarles que hicieran lo que quisiera. Eligió a un médico distinguido de su corte y le ordenó ir a Persia. El médico estaba muy reacio a partir, ya que tenía una esposa y una familia de las que no quería separarse. Sin embargo, las órdenes eran obligatorias, por lo que no tuvo más remedio que obedecer. Al emprender su viaje, el médico juró en secreto encontrar una manera de vengarse del rey por obligarlo a abandonar su hogar. Una vez en Persia, el médico fue bien recibido por Ciro. Con el tiempo, ganó una influencia significativa en la corte persa, ya sea debido a sus habilidades médicas o por otras razones. Finalmente, ideó un plan para vengarse del rey egipcio por enviarlo lejos de su patria. Amasis tenía una hija que era muy hermosa y a quien amaba profundamente. El médico sugirió a Ciro que debería exigir esta hija como su esposa. Dado que Ciro ya estaba casado, la princesa egipcia probablemente se convertiría en su concubina o, en el mejor de los casos, tendría una posición secundaria como esposa. El médico sabía que Amasis se mostraría extremadamente reacio a enviar a su hija en tales circunstancias, pero también tendría miedo de rechazar abiertamente, dado el poder de Ciro. El objetivo del médico era poner a Amasis en una posición muy difícil y dolorosa. A Ciro le gustó la idea y envió una solicitud por la princesa. Como predijo el médico, Amasis quedó desolado ante la idea de perder a su hija de esta manera. Sin embargo, no se atrevió a rechazar abiertamente la demanda de Ciro. Para escapar del dilema, ideó un truco. Había una joven y hermosa princesa cautiva en la corte de Amasis llamada Nitetis. Su padre, Apris, había sido el anterior rey de Egipto, pero Amasis lo había derrocado y matado. Desde entonces, Nitetis vivía como cautiva. Sabiendo lo hermosa y talentosa que era, Amasis decidió enviarla a Ciro, pretendiendo que era su hija. La vistió con las mejores ropas, le dio lujosos regalos y organizó un gran séquito para acompañarla a Persia. Cuando Nitetis llegó, Ciro quedó inicialmente muy complacido con su nueva esposa. Ella rápidamente se convirtió en su favorita, lo que causó tensión en el palacio. Su otra esposa, Casandana, y sus hijos, Cambises y Esmerdis, estaban celosos y resentidos de Nitetis. Durante una visita de una dama persa a la corte, Casandana se quedó de pie mientras la mujer admiraba a sus dos hijos, que eran altos y apuestos. La dama comentó cuán orgullosa y feliz debía estar Casandana. Casandana respondió: No, estoy lejos de ser feliz. A pesar de ser la madre de estos hijos tan valiosos, me siento desatendida e ignorada por el rey. Sus afectos han sido completamente cautivados por esta mujer egipcia, dejándome sentir desplazada y no apreciada. La situación pesa mucho en mi corazón, ya que veo cómo mi posición e influencia en la corte disminuyen día a día. Cambises, que escuchó la conversación, se sintió profundamente conmovido por la angustia de su madre. Cambises dijo: Madre, no desesperes. Te prometo que lo arreglaré. Cuando suba al trono, lideraré una gran campaña contra Egipto. Derribaré toda su nación, sin dejar piedra sobre piedra, hasta que sientan todo el peso de nuestro descontento. Tu honor será restaurado, y la influencia de la mujer egipcia no será más que un recuerdo distante. Cambises estaba ansioso por hacer de Egipto el primer objetivo para la guerra y la conquista una vez que se convirtiera en rey, un deseo que fue aún más alentado por su padre, Ciro. Aunque Ciro estaba encantado con la princesa egipcia enviada por el rey de Egipto, también estaba furioso por haber sido engañado de esta manera. Con la mayor parte de Asia ya bajo control persa, estaba claro que si el imperio se expandiera más, tendría que hacerlo hacia Europa y África. Egipto
Por estar cerca y aparentemente vulnerable, parecía ser el objetivo más accesible más allá de Asia. Mientras que Ciro, quien era mayor y estaba enfocado en otros proyectos, no estaba listo para liderar una expedición a África él mismo. Estaba más que feliz de dejar que su hijo, Cambises, persiguiera tales planes. Cambises era un joven apasionado, impulsivo y testarudo, típico de los hijos nacidos en la riqueza y el poder. Estos hijos a menudo absorben las ambiciones de sus padres, pero como generalmente se les permite satisfacer todos sus caprichos, nunca aprenden a aceptar límites o control. Esto a menudo los hace vanidosos, arrogantes, imprudentes y crueles. Mientras que un conquistador que construye un imperio puede aprender cierta moderación y generosidad a través de sus experiencias, su hijo, que hereda el imperio, rara vez hereda estas virtudes. Vemos este patrón en muchas familias ricas y poderosas hoy en día, y fue dramáticamente evidente en el caso de Ciro y Cambises. Ciro era prudente, cauteloso, sabio y a menudo generoso. Cambises, por otro lado, creció siendo testarudo, impulsivo e incontrolable. Tenía un sentido inflado de su grandeza y mostraba poco respeto por los derechos o la felicidad de los demás. Su historia de vida es un ejemplo de los peores resultados de la monarquía hereditaria, en contraste con ejemplos más positivos como Alfredo el Grande de Inglaterra. Poco después de la muerte de su padre, Cambises comenzó a planear su invasión de Egipto. El primer desafío fue descubrir cómo llevar a su ejército hasta allí. Egipto es un valle largo y estrecho, bordeado por los desiertos de Arabia y del Sahara, sin una forma fácil de acceder a él, excepto por mar. Sin embargo, Cambises no tenía una armada lo suficientemente fuerte como para lanzar una invasión marítima. Mientras consideraba sus opciones, un desertor del ejército egipcio llegó a su capital en Susa. El desertor se llamaba Fanes, un griego que había comandado un grupo de soldados griegos que servían como auxiliares en el ejército egipcio. Después de una disputa con Amasis, el rey egipcio, Fanes huyó a Persia, con la esperanza de unirse a Cambises en su planeada invasión como una forma de vengarse de Amasis. Fanes relató cómo apenas logró escapar de Egipto. Tan pronto como Amasis se enteró de su huida, envió uno de sus barcos más rápidos, una galera con 3 filas de remos, en su persecución. La galera alcanzó al barco que transportaba a Fanes justo cuando estaba desembarcando en Asia Menor, y los oficiales egipcios lo capturaron. Se prepararon para regresar a Egipto, manteniendo a Fanes bajo estricta vigilancia mientras tanto. Sin embargo, Fanes logró ganarse la confianza de sus guardias y finalmente los invitó a beber vino con él. Una vez que los guardias estaban ebrios, Fanes escapó. Viajando en secreto y con cautela, finalmente llegó a Susa y buscó a Cambises. Fanes proporcionó a Cambises información crucial sobre Egipto, incluida su geografía, los mejores puntos para atacar, el carácter y los recursos del rey egipcio, y otros detalles importantes. Le aconsejó a Cambises que se acercara a Egipto por tierra, viajando a través de Arabia. Para asegurar un paso seguro, Fanes sugirió que Cambises enviara una embajada formal al rey de los árabes, pidiendo permiso para cruzar territorio árabe con su ejército y solicitando su apoyo durante el viaje. Cambises siguió este consejo, y los árabes, deseosos de unirse a cualquier esfuerzo contra los egipcios, acordaron otorgar a Cambises paso libre y prometieron ayudar a su ejército. El jefe árabe formalizó este acuerdo a través de un tratado solemne. Uno de los mayores desafíos para cruzar el desierto en el camino a Egipto era la falta de agua. Para solucionar esto, el rey de los árabes envió una gran cantidad de camellos al desierto, cada uno transportando grandes sacos de agua. Estos camellos viajaban delante del ejército de Cambises, dejando los suministros de agua en puntos estratégicos a lo largo de la ruta donde más se necesitarían. Heródoto, el historiador griego que viajó a Egipto algunos años más tarde, cuenta otro método que supuestamente utilizó el rey árabe para suministrar agua. Según esta historia,
Él colocó un largo canal o tubería hecho de pieles de buey a través del desierto, extendiéndose 12 días de viaje desde un río en su territorio. Aunque Heródoto dudaba de la veracidad de este relato, compartió muchas otras historias en sus escritos que eran aún más improbables. Independientemente de cómo se hizo, el jefe árabe logró proporcionar agua para el ejército de Cambises, permitiéndoles cruzar el desierto con seguridad. Cuando finalmente llegaron a las fronteras de Egipto, se enteraron de que Amasis, el rey que había engañado a Ciro, había muerto, y su hijo, Saménito, había tomado el trono. Saménito salió a enfrentar a los invasores y se produjo una feroz batalla. Los egipcios fueron derrotados, y Saménito se retiró por el Nilo hasta la ciudad de Menfis con los restos de su ejército. Estaba furioso con Cambises, viendo la invasión como un acto completamente injustificado de agresión. El rey que había agraviado a Ciro estaba muerto, y ni Psaménito ni el pueblo egipcio habían dado a Cambises motivo alguno para la guerra. Saménito decidió que una invasión tan injustificada no merecía ninguna misericordia y no tenía intención de mostrarla. Poco después, una galera egipcia capturó un barco persa con una tripulación de 200 hombres. En su furia, los egipcios mataron brutalmente a todos los persas a bordo. Este acto enfureció a Cambises, escalando la guerra a una serie de ataques brutales y despiadados de ambos lados. Durante la campaña de Cambises en Egipto, sus acciones se volvieron tan crueles e irracionales que muchos comenzaron a creer que había perdido la cordura. Aunque al principio mantenía cierto control, finalmente cometió terribles actos de violencia y crueldad. Uno de los pocos momentos de moderación se dio en su trato con Saménito, el ex rey egipcio. Después de capturar a Saménito y a su familia, Cambises lo llevó fuera de la ciudad para presenciar una escena desgarradora. Hizo que la amada hija de Saménito, vestida como esclava, junto con otras hijas de nobles egipcios, caminara hacia el río cargando pesadas jarras de agua. Los padres de estas jóvenes, incluido Saménito, fueron obligados a ver a sus hijas humilladas y aterradas mientras sollozaban en su camino hacia el río. Mientras la mayoría de los padres estaban abrumados por el dolor y la agonía, Cambises se deleitaba con su miseria. Saménito, sin embargo, permaneció tranquilo e inexpresivo, como si estuviera entumecido por la desesperación. Cambises se frustró, esperando ver a su prisionero sufrir de manera más visible. Después de que las mujeres pasaron, otro grupo se acercó. Esta vez eran jóvenes, cada uno con una soga alrededor del cuello, siendo conducidos a la ejecución. Cambises había ordenado que por cada uno de los 200 hombres de su galera, que los egipcios habían matado, 10 hombres egipcios fueran ejecutados, lo que resultó en 2000 jóvenes condenados a muerte. Estos hombres provenían de las principales familias de Egipto, y sus padres, que acababan de presenciar la degradación de sus hijas, ahora tenían que ver a sus hijos marchar hacia la muerte. El hijo de Saménito estaba al frente de la fila, mientras los otros padres lloraban y clamaban de angustia. Saménito permaneció tan silencioso e inmóvil como antes. Una vez más, Cambises se decepcionó de que sus esfuerzos por atormentar al rey caído no provocaran una reacción más fuerte. Luego apareció un grupo final de personas miserables y desamparadas, una vista común después del asedio de una ciudad. Entre ellos había un anciano, a quien Saménito reconoció como un antiguo amigo. Este hombre había sido una vez rico y respetado, un invitado frecuente en la corte del rey, pero ahora se había visto reducido a mendigar comida. Ver a su viejo amigo en un estado tan desesperado finalmente rompió la actitud estoica de Saménito. Llamó el nombre de su amigo con sorpresa y lástima y, por primera vez, comenzó a llorar. Al notar la reacción de Saménito, Cambises envió un mensajero para preguntarle por qué había permanecido tranquilo al ver a su hija esclavizada y a su hijo llevado a la ejecución, pero se había derrumbado en lágrimas al ver a un extraño. Saménito respondió que su dolor por sus hijos era demasiado abrumador para llorar, pero la visión de su amigo en un estado tan desesperado
lo había llevado a las lágrimas. Los persas alrededor de Cambises comenzaron a sentir simpatía por el rey caído y suplicaron a Cambises que perdonara al hijo de Psaménito. Entre los que hablaron en favor del rey egipcio estaba Creso, el ex rey de Lidia, quien había sido puesto bajo el cuidado de Cambises por su padre, Ciro, antes de que emprendiera su última campaña. Conmovido por estas súplicas, Cambises accedió a perdonar al hijo de Psaménito, pero, lamentablemente, el mensajero llegó demasiado tarde. El joven ya había sido ejecutado. Cambises, sin embargo, decidió no dañar más a Psaménito ni a su familia. Cambises continuó su marcha por el Nilo, saqueando y destruyendo a su paso. Durante su campaña, tomó posesión de la tumba donde estaba enterrado el cuerpo embalsamado de Amasis, el antiguo rey de Egipto. Cambises ordenó que el cuerpo fuera sacado de su ataúd y sometido a todo tipo de humillaciones. Sus soldados, bajo sus órdenes, golpearon el cadáver, lo apuñalaron e incluso le arrancaron el cabello. Finalmente, Cambises ordenó que los restos fueran quemados, un acto que ofendió profundamente a los egipcios, quienes creían que quemar un cuerpo era una de las mayores profanaciones posibles. En su campaña contra Egipto, Cambises se esforzó por insultar las creencias religiosas del pueblo, profanó templos, se burló de sus altares y deshonró todo lo que los egipcios consideraban sagrado. Uno de sus símbolos más venerados era el toro sagrado, Apis. Este toro, elegido por los sacerdotes por sus marcas únicas que se creían divinas, se mantenía en un gran templo y se trataba con el máximo cuidado y reverencia, incluso alimentándolo en platos de oro. Cuando Cambises llegó a la ciudad donde se encontraba Apis, los egipcios estaban celebrando un festival en honor al toro. Cambises, enfadado y frustrado tras una expedición militar fallida, se enfureció aún más por la alegre celebración. En su furia, mató a los sacerdotes que realizaban los rituales y exigió ver al toro sagrado. Una vez dentro del templo, Cambises insultó a los adoradores y en un acto final de sacrilegio, apuñaló al toro con su daga. El animal murió de sus heridas y el pueblo egipcio quedó horrorizado. Creían que las acciones blasfemas de Cambises seguramente traerían un castigo divino sobre él. Mientras Cambises estaba en Egipto, lanzó varias expediciones temerarias a regiones cercanas. En una ocasión, por pura ira tras recibir una respuesta insatisfactoria de una embajada, decidió impulsivamente marchar hacia Etiopía sin una planificación o suministros adecuados. Su ejército se quedó rápidamente sin comida antes de completar siquiera una quinta parte del viaje. Sin embargo, impulsado por la terquedad, Cambises siguió adelante. Los soldados tuvieron que sobrevivir con cualquier planta silvestre que pudieran encontrar. Cuando se acabaron esas, mataron y comieron a sus animales de carga. Finalmente, cuando el hambre se volvió insoportable, recurrieron al canibalismo. Fue solo entonces cuando Cambises decidió regresar. En otra ocasión, Cambises envió un gran ejército a través del desierto hacia el templo de Júpiter Amón. Lo hizo sin tomar las precauciones necesarias para un viaje tan difícil. Todo el ejército desapareció. Las personas que vivían en el oasis cercano informaron más tarde que el ejército había sido atrapado en una tormenta de arena y enterrado bajo las arenas, para no ser visto nunca más. Cambises tenía un oficial de confianza llamado Prexaspes, quien era tanto compañero como consejero del rey. El hijo de Prexaspes, un joven apuesto y destacado, ocupaba la prestigiosa posición de copero del rey. Un día, Cambises preguntó a Prexaspes qué pensaba el pueblo persa de él. Prexaspes respondió cautelosamente que hablaban bien de él en general, pero que creían que bebía demasiado vino. Cambises se enfureció con este comentario. En un ataque de rabia, decidió castigar a Prexaspes por su honestidad, aunque no fuera culpa suya. Cambises ordenó al hijo de Prexaspes que se pusiera contra una pared al otro extremo de la sala. Luego, para demostrar que los persas estaban equivocados, declaró que dispararía al joven con una flecha para demostrar que su forma de beber no había afectado su puntería.
Si acertaba al corazón del joven, demostraría que su mano era firme. Si fallaba, significaría que los persas tenían razón. Dicho esto, Cambises tomó un arco, apuntó y disparó la flecha directamente al pecho del muchacho. El joven se desplomó. Cambises luego ordenó casualmente a sus asistentes que abrieran el cuerpo del joven para confirmar que la flecha había atravesado su corazón, como si eso justificara el acto sin sentido. Estos y muchos otros actos de crueldad y locura llevaron a la gente a creer que Cambises había perdido la razón. Capítulo 2. La caída de una dinastía. Cambises y la maldición del trono persa. Desde 523 hasta 522 a.C. Entre los muchos actos inmorales que han manchado para siempre la reputación de Cambises, cometió el impactante crimen de casarse con dos de sus hermanas. Incluso llevó a una de ellas a Egipto como su esposa. Este tipo de comportamiento sería impensable para la mayoría de las personas, a menos que sus vidas hubieran sido consumidas por el vicio. Incluso Cambises, a pesar de su depravación, parecía tener algunas dudas sobre esta decisión. Antes de proceder con el matrimonio, consultó a un grupo de jueces, responsables de interpretar las leyes, si era legalmente correcto casarse con su hermana. Por supuesto, los reyes generalmente no piden consejo en situaciones como esta, porque realmente quieren saber si lo que están haciendo está bien o mal. En cambio, lo hacen porque ya han tomado una decisión y quieren que sus asesores les den respaldo legal para evitar el escándalo público. Los jueces persas entendieron exactamente lo que Cambises quería. Después de fingir que lo pensaban detenidamente, le dijeron que, aunque no podían encontrar ninguna ley que permitiera a un hombre casarse con su hermana, había muchas leyes que permitían al rey de Persia hacer lo que quisiera. Satisfecho con esta respuesta, Cambises siguió adelante con el matrimonio. Primero se casó con su hermana mayor, Atosa, quien más tarde se convertiría en una figura histórica significativa como hija de Ciro, esposa de Darío y madre de Jerjes, conectando así a tres de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo. Cuán dispuestas estaban estas hermanas en estos matrimonios incestuosos sigue siendo desconocido. Se decía que una de ellas, que acompañó a Cambises a Egipto, era gentil, amable y tímida, cualidades que contrastaban marcadamente con la naturaleza cruel de su hermano. Probablemente fue obligada a casarse por la voluntad impositiva de él. Cambises también llevó a su hermano, Smerdis, con él a Egipto. Smerdis era más joven pero más fuerte y hábil que Cambises, lo que despertaba una profunda envidia en el rey. Cambises no confiaba lo suficiente en Smerdis como para dejarlo en Persia durante su ausencia, temiendo que su hermano aprovechara la oportunidad para tomar el trono. Por lo tanto, Cambises llevó a Smerdis a Egipto y dejó el gobierno en manos de dos magos, que eran oficiales de alto rango. Cambises pensó que estos magos no representaban ninguna amenaza para su gobierno porque no tenían derecho al trono. Curiosamente, uno de estos magos también se llamaba Smerdis, una coincidencia que más tarde tendría serias consecuencias. A pesar de tener a su hermano cerca, la paranoia de Cambises solo aumentó. Smerdis demostró su fuerza y habilidad en varias ocasiones, lo que puso nervioso a Cambises sobre su influencia entre los soldados y oficiales. Finalmente, Cambises decidió enviar a Smerdis de regreso a Persia. El colmo fue un evento específico. Después de tomar el control de Egipto, Cambises comenzó a planear una arriesgada campaña para invadir Etiopía, una tierra lejana habitada por guerreros fuertes y feroces. Antes de embarcarse en esta expedición, quería reunir información sobre los etíopes y su tierra. Para ello, decidió enviar espías. Sin embargo, debido a que Etiopía estaba tan lejos y sus costumbres, idioma y apariencia eran tan diferentes de todo lo que los persas conocían, era casi imposible que Cambises enviara espías disfrazados. No estaba claro si estos espías llegarían siquiera a Etiopía. Río arriba del Nilo, cerca de las cataratas,
había una gran y fértil isla llamada Elefantina. Estaba habitada por una tribu conocida como los ictiófagos, que significa pescadores en griego. Como su nombre sugiere, se ganaban la vida pescando en el río y viajando de arriba abajo en sus botes. Las costumbres y el estilo de vida de las personas en cualquier sociedad a menudo reflejan cómo obtienen su alimento. Por ejemplo, algunos grupos cazan animales salvajes, otros crían ganado, otros cultivan la tierra, y otros, como los ictiófagos, pescan en ríos o mares. Aunque diferentes grupos pueden vivir cerca unos de otros, sus formas de vida pueden ser completamente diferentes según cómo obtengan su comida. Curiosamente, no importa dónde se encuentren, las comunidades de pescadores tienden a tener tradiciones y estilos de vida similares, al igual que las comunidades de cazadores o agricultores. Los griegos notaron este patrón y llamaron ictiófagos a cualquier tribu que viviera de la pesca. Cambises, el rey persa, envió un mensaje a los ictiófagos de Elefantina, pidiéndoles que proporcionaran personas que conocieran el camino a Etiopía y pudieran hablar el idioma etíope. Planeaba enviarlos como una embajada al rey etíope, supuestamente llevando regalos de amistad. En realidad, estos embajadores eran espías enviados para recopilar información sobre el reino etíope mientras fingían ofrecer presentes. Los regalos que envió Cambises eran objetos llamativos destinados a impresionar al rey etíope. Incluían ricas túnicas púrpuras, una cadena de oro, brazaletes, una caja de alabastro llena de perfumes preciosos y otros adornos lujosos. También había una gran vasija llena de vino. Los ictiófagos tomaron los regalos y comenzaron su largo y difícil viaje a Etiopía. Cuando finalmente llegaron al reino etíope, entregaron los presentes y transmitieron el mensaje de Cambises, diciendo al rey etíope que estos regalos eran un símbolo del deseo de Cambises de ser su amigo y aliado. El rey etíope vio inmediatamente las intenciones engañosas de Cambises. Se dio cuenta de que Cambises no buscaba amistad, sino que probablemente estaba planeando una invasión. Aconsejó a Cambises que se contentara con sus tierras y no intentara tomar lo que pertenecía a otros a través del engaño o la fuerza. Luego, el rey etíope examinó los regalos que Cambises había enviado, pero rápidamente perdió interés. Preguntó por la tela púrpura y supo que el color no era natural, sino que había sido teñido. En lugar de impresionarse, lo desestimó como una belleza falsa. El rey etíope dijo: El color falso de las ropas de Cambises es como su falsa amistad. Estas telas teñidas se ven bonitas por fuera, pero no son reales. De la misma manera, Cambises finge ser amistoso, pero está ocultando sus verdaderos planes. Los brazaletes y collares de oro también fueron despreciados por el rey. Los confundió con grilletes y dijo que, aunque podrían servir para los débiles persas, eran inútiles contra sus fuertes guerreros. Sin embargo, disfrutó del vino y dijo que era el único regalo que valía la pena aceptar. En respuesta, el rey etíope tomó su arco y se lo entregó a los enviados de Cambises. Les dijo que se lo dieran a Cambises como un desafío y que vieran si alguien en su ejército podía tensarlo. El rey etíope agregó: Díganle a Cambises que cuando sus soldados sean lo suficientemente fuertes como para tensar un arco como este, entonces podrá pensar en invadir Etiopía. Hasta entonces, debería agradecer que nosotros, los etíopes, no somos lo suficientemente codiciosos como para invadir su tierra. Cuando los enviados regresaron y entregaron el mensaje, los soldados persas intentaron ansiosamente tensar el arco. Solo Smerdis, el hermano de Cambises, fue lo suficientemente fuerte para hacerlo. Esto le trajo gran fama y atención, lo cual hizo que Cambises se pusiera increíblemente celoso. Decidió que era mejor enviar a Smerdis de regreso a Persia, temiendo la humillación de que la fuerza de su hermano lo eclipsara constantemente en la corte. A pesar de haber enviado a Smerdis lejos, Cambises no pudo sacudirse sus sentimientos de celos y sospechas. Comenzó a tener pesadillas. Una noche,
Soñó que Smerdis estaba sentado en un trono real en Persia, tan alto que su cabeza tocaba el cielo. Creyendo que este sueño significaba que Smerdis algún día tomaría su trono, Cambises decidió actuar. Llamó a Prexaspes, el mismo oficial cuyo hijo había asesinado, y le ordenó que fuera a Persia y matara a Smerdis. Prexaspes fue a Persia y cumplió con las órdenes del rey, asesinando a Smerdis. Existen diferentes historias sobre cómo lo hizo. Algunos dicen que ahogó a Smerdis en el mar, otros dicen que lo envenenó, y otros más afirman que lo mató durante una cacería en el bosque. Sea cual sea el método, Smerdis estaba muerto, y Prexaspes regresó con Cambises para asegurarle que su hermano ya no era una amenaza. Mientras tanto, Cambises continuó hundiéndose más en la crueldad y la locura. Su gobierno se volvió más despótico día a día, a medida que cedía a su temperamento violento y a sus ataques de ira. En una ocasión, por un motivo trivial, ordenó que 12 nobles fueran enterrados vivos. Es impactante pensar que tal poder podía existir, donde los caprichos de una sola persona podían dictar la vida o la muerte. En otra ocasión, la hermana de Cambises, que también era su esposa, se atrevió a expresar su dolor por la muerte de su hermano Smerdis. Mientras estaba sentadas a la mesa, tomó una flor y lentamente la deshizo, colocando las piezas sobre la mesa. Luego le preguntó a Cambises si pensaba que la flor era más hermosa entera o en pedazos. Cambises respondió: Sin duda, era más hermosa en su forma completa. El estado natural de la flor, con todos sus pétalos intactos, es mucho más agradable a la vista que sus partes desmembradas esparcidas. Ella dijo: Has destrozado a nuestra familia, al igual que he desmantelado esta flor. Cada pétalo representa una parte de nuestra familia que una vez estuvo unida, ahora dispersa y rota. Así como esta flor nunca podrá volver a ser entera, temo que nuestra familia pueda sufrir el mismo destino. Enfurecido por sus palabras, Cambises la atacó con la ferocidad de un animal salvaje. Aunque sus asistentes lograron apartarlo y salvarla por el momento, ella resultó herida de muerte. Pronto enfermó y murió a causa de sus heridas. Los arrebatos violentos de Cambises a menudo eran seguidos por sentimientos de culpa y arrepentimiento. Esto es común en aquellos que no pueden controlar su ira. A veces, sus oficiales, sabiendo que su rabia pronto pasaría, optaban por no cumplir sus crueles órdenes. En su lugar, escondían a la persona que era el objetivo de la ira de Cambises hasta que se calmara. Esto sucedió una vez con Creso, el antiguo rey de Lidia. Creso era ahora un anciano y había sido durante mucho tiempo un consejero de confianza del padre de Cambises, Ciro. Había conocido a Cambises desde que era un niño, y Ciro había instruido a ambos, a Cambises y a Creso, a cuidarse mutuamente, Creso para guiar a Cambises con su sabiduría y Cambises para tratar a Creso con honor como el amigo leal de su padre. En estas circunstancias, Creso sintió que era su deber hablar y advertir a Cambises sobre su comportamiento extremo y su crueldad. Le dijo a Cambises que no debía permitir que sus emociones violentas e impulsivas lo controlaran. Aunque los soldados y súbditos persas lo habían tolerado hasta ahora, si continuaba presionándolos con opresión y crueldad, podría llegar a un punto en el que se levantarían contra él. Si eso sucedía, Cambises podría perder su poder de repente, simplemente porque lo había mal utilizado. Creso explicó que estaba dando este consejo por lealtad, tal como había sido instruido por el padre de Cambises, Ciro. Cambises reaccionó con furia ante estas palabras. Estaba furioso de que Creso se atreviera a ofrecerle consejo. Insultó amargamente a Creso, burlándose de él por la pérdida de su reino de Lidia años antes, y acusándolo de haber llevado a su padre, Ciro, a dificultades innecesarias mediante malos consejos. La ira de Cambises solo creció mientras continuaba hablando, hasta que finalmente admitió que había odiado a Creso durante mucho tiempo y había estado esperando una razón para castigarlo. Cambises dijo: Ahora, me has proporcionado la justificación perfecta para tu castigo. Tus consejos mal concebidos y tus críticas fuera de lugar han sellado tu destino.
dándome la oportunidad tan esperada de vengarme de tus fracasos pasados y de tu insolencia actual. Cambises agarró su arco y se preparó para disparar una flecha a Creso. Creso corrió, y Cambises ordenó a sus asistentes que lo persiguieran y lo mataran. Sin embargo, los oficiales sabían que probablemente Cambises lamentaría su apresurado mandato una vez que se calmara. Así que, en lugar de matar a Creso, lo escondieron. Unos días después, cuando Cambises comenzó a sentir remordimiento por haber matado a su viejo amigo en un arrebato de ira, los oficiales revelaron que Creso aún estaba vivo. Explicaron que habían demorado en cumplir la orden porque querían estar seguros de que Cambises realmente quería que muriera. Cambises se alegró al saber que Creso había sido perdonado, pero su alegría rápidamente se convirtió en furia. A pesar de que habían salvado a Creso, Cambises ordenó la ejecución de los mismos hombres que lo habían protegido. Cambises se volvió más imprudente y cruel en su comportamiento, en parte porque creía que tenía una protección especial contra la muerte. Una vez había consultado a un oráculo en Media sobre su destino, y el oráculo le había dicho que moriría en Ecbatana. Ecbatana era una de las 3 principales capitales de su imperio, junto con Susa y Babilonia. Pero a diferencia de las otras 2 ciudades, Ecbatana era vista como un refugio seguro y pacífico para los reyes, especialmente en tiempos de peligro o enfermedad. Susa era el centro de gobierno, Babilonia era el centro comercial, pero Ecbatana era más como su hogar. Cambises creía que el oráculo, que le había dicho que moriría en Ecbatana, significaba que fallecería pacíficamente en su cama al final de su vida. Supuso que esta profecía significaba que no tenía nada que temer de una muerte súbita o violenta, por lo que se entregó por completo a su comportamiento imprudente y vicioso. Solo recordaba la parte del oráculo que parecía garantizar su seguridad y olvidaba las palabras específicas que se habían dicho. Después de terminar su conquista de Egipto, Cambises dirigió a sus tropas hacia el norte, a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta que llegaron a Siria. Mientras viajaban por Galilea, una región mencionada a menudo en la Biblia, llegaron a un pequeño y poco significativo pueblo donde Cambises decidió acampar. Ni siquiera sabía el nombre del pueblo, pero sucedió algo extraordinario. Llegó un heraldo, alegando haber sido enviado desde Susa para anunciar que Esmerdis, el hijo de Ciro, había tomado el trono y que todos en Siria debían seguir únicamente sus órdenes a partir de ese momento. Esto dejó atónito a Cambises porque creía que Esmerdis estaba muerto. Prexaspes, quien había regresado de Susa anteriormente, había asegurado a Cambises que él mismo había matado a Esmerdis. Ahora, Cambises llamó a Prexaspes de nuevo y le preguntó qué podría significar esta proclamación. Prexaspes repitió su afirmación anterior. Smerdis estaba muerto. Él lo había matado personalmente y lo había visto enterrado. Prexaspes dijo: A menos que los muertos hayan resucitado milagrosamente de sus tumbas y regresado al mundo de los vivos, es completamente imposible que Smerdis inicie algún tipo de rebelión o levantamiento contra su gobierno. La mera noción desafía las leyes de la naturaleza y la finalidad de la muerte misma. Prexaspes aconsejó a Cambises que capturara al heraldo y lo interrogara sobre quién lo había enviado y quién estaba realmente en el poder. Cambises siguió este consejo. El heraldo fue llevado ante él y cuestionado. El heraldo confirmó que había sido enviado por Smerdis, quien había tomado el trono. Aunque el heraldo no había visto a Smerdis en persona, porque Smerdis se mantenía oculto en el palacio, había recibido sus órdenes de uno de los magos que Cambises había dejado a cargo, quien le dijo que Smerdis ahora era el rey. Prexaspes sugirió entonces que los 2 magos que Cambises había dejado a cargo del gobierno probablemente habían tomado el trono. Le recordó a Cambises que uno de los magos se llamaba Smerdis y que probablemente este Smerdis, no su hermano, era quien estaba reclamando el trono. Cambises estuvo de acuerdo en que este era probablemente el caso. Se dio cuenta de que el sueño que había tenido sobre Smerdis, cuya cabeza tocaba los cielos, debía haber sido sobre Smerdis el mago, no sobre su hermano.
Comenzó a lamentar haber ordenado la muerte de su inocente hermano, pero su remordimiento rápidamente se convirtió en ira contra el verdadero usurpador. Llamó a su caballo, con la intención de dar órdenes inmediatas y prepararse para marchar a Susa. Cuando Cambises saltó sobre su caballo, aún en un estado de desesperación imprudente, la funda de su espada se cayó accidentalmente y la afilada hoja le perforó el muslo. Sus asistentes corrieron a ayudarlo y lo llevaron de regreso a su tienda. La herida era grave, y las emociones turbulentas de Cambises, su ira, frustración e impotencia, solo empeoraron su condición. Lleno de miedo ante la perspectiva de morir, Cambises preguntó cuál era el nombre del pueblo donde se habían detenido. Le dijeron que era Ecbatana. Hasta ese momento, Cambises solo había pensado en Ecbatana como su lujoso retiro real en Media. Pero ahora, al darse cuenta de que este pequeño y poco significativo pueblo compartía el mismo nombre, se convenció de que la profecía del oráculo se estaba cumpliendo y que su muerte estaba cerca. Abrumado por la culpa y la desesperación, se resignó a su destino. Su dolor físico era insoportable. La espada había cortado profundamente, alcanzando el hueso, y la herida se infectó peligrosamente. Aunque el dolor intenso disminuyó gradualmente con el tiempo, la herida empeoró, dejando a Cambises pálido, débil y miserable en su cama. Incluso cuando su dolor físico disminuyó, su mente fue atormentada por sentimientos de culpa y desesperanza, lo que hizo que su sufrimiento fuera aún más difícil de soportar. El 20º día después de recibir su herida, Cambises, sabiendo que estaba cerca de la muerte, reunió a los principales nobles y oficiales de su corte alrededor de su lecho. Les dijo que estaba muriendo y que debido a la tragedia que lo había golpeado, debía revelar algo que había querido mantener en secreto. El hombre que había tomado el trono bajo el nombre de Esmerdis, explicó Cambises, no era su hermano Esmerdis, el hijo de Ciro. Luego les contó sobre el sueño que lo había llenado de miedo y lo había llevado a tomar la drástica decisión de ordenar la muerte de su hermano. Cambises dijo que creía que el hombre que pretendía ser Esmerdis era Esmerdis el mago, a quien había dejado a cargo como regente cuando partió en su campaña en Egipto. Instó a los nobles a no aceptar el gobierno de este impostor. Si no podían derrotarlo en una batalla abierta, debían usar el engaño o cualquier medio necesario para derribarlo. Las palabras de Cambises estaban llenas de odio y sed de venganza, revelando que, aunque su cuerpo había sido devastado por la enfermedad, su espíritu vengativo permanecía inalterado. Poco después de pronunciar este discurso, Cambises murió. Curiosamente, las personas que escucharon la declaración final de Cambises no creyeron nada de ella. Supusieron que el rey moribundo, lleno de celos y resentimiento hacia su hermano, había inventado toda la historia. A pesar del último esfuerzo sin aliento de Cambises para advertirles, creyeron que el hombre proclamado rey era en verdad el verdadero Esmerdis, y que Cambises había inventado este relato para evitar que los persas aceptaran pacíficamente el reinado de su hermano. Capítulo 3. El golpe de Darío. Restaurando la corona persa. 520 a.C. Cambises y sus amigos tenían razón al sospechar que en realidad era Esmerdis el mago quien había tomado el trono persa. Este Esmerdis no solo compartía el mismo nombre que el hermano de Cambises, sino que también se le parecía físicamente. El otro mago involucrado en el complot era su hermano, Patisites, a quien se le había otorgado poder cuando Cambises partió hacia Egipto. Tras escuchar informes sobre el comportamiento cruel e impredecible de Cambises, los dos magos decidieron aprovechar la oportunidad para tomar el control del imperio. Su plan se facilitó por la larga ausencia de Cambises de Persia y su impopularidad entre sus súbditos. El complot también se vio favorecido por el hecho de que Cambises había enviado previamente a su verdadero hermano Esmerdis de regreso a Persia y luego ordenó secretamente su asesinato. Aunque Prexaspes había llevado a cabo el asesinato, se mantuvo oculto al público.
Como resultado, la mayoría de la gente seguía creyendo que Smerdis estaba vivo y viviendo en reclusión, como era común entre la realeza en ese momento. Este secreto hizo que fuera fácil para Smerdis el mago ocupar su lugar, especialmente porque continuaba llevando una vida tranquila, alejada del ojo público. Irónicamente, las acciones de Cambises habían allanado el camino para que esta farsa tuviera éxito. Al enviar a su hermano de regreso a Persia, ordenar su asesinato en secreto y mantener estos eventos ocultos, Cambises había creado, sin darse cuenta, las condiciones perfectas para que Smerdis el mago asumiera el poder. En cierto sentido, Cambises había preparado el escenario para su propia caída. Cuando llegó la noticia de que Smerdis había tomado el trono, el pueblo de Persia y el ejército de Cambises en Egipto se inclinaron a creerlo. No confiaban en las palabras de Cambises en su lecho de muerte y no tenían razones para dudar de los informes oficiales de Susa que afirmaban que Smerdis estaba vivo y ahora gobernaba el imperio. Incluso Prexaspes, quien había matado al verdadero Smerdis, consideró más seguro negar su participación. Afirmó que la historia de Cambises era falsa y apoyó la idea de que Smerdis, ahora en el poder, era el verdadero heredero al trono. Como resultado, todo el imperio aceptó sin cuestionamientos el gobierno de Smerdis, el mago. Mientras tanto, el usurpador, Smerdis, se encontraba en una situación peligrosa e inestable, una que requería mucha habilidad para mantener. El plan que él y su hermano Patisites habían acordado era que Smerdis disfrutara de los lujos de la vida real, mientras que Patisites ostentara el poder real. Este acuerdo parecía más seguro. Al mantenerse oculto y disfrutando de placeres privados, Smerdis era menos probable que atrajera atención, mientras que Patichites, actuando como primer ministro, manejaba todos los deberes públicos: emitir órdenes, asistir a reuniones y supervisar a las tropas. Patisites era el cerebro detrás de todo el complot. Era ambicioso y decidido, y mientras pudiera ejercer el poder, estaba feliz de que Smerdis disfrutara del título y los beneficios de ser rey. Smerdis, por otro lado, estaba satisfecho viviendo en los palacios, jardines y parques de Media y Persia, disfrutando de su lujo y manteniendo un perfil bajo. Rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, se aseguraba de que nadie pudiera observarlo de cerca. Su apariencia era similar a la del verdadero Smerdis, el hijo de Ciro, a quien estaba pretendiendo ser. Sin embargo, había un problema. Smerdis había perdido las orejas muchos años antes, como castigo por un crimen, y esto podría delatarlo. Aunque podía ocultar su mutilación bajo un turbante o casco en público, siempre existía el riesgo de que fuera descubierta en privado. Como resultado, Smerdis se mantenía aislado en el Palacio Real en Susa y evitaba reunirse con los nobles persas. Uno de los privilegios que Smerdis reclamó cuando tomó el trono fueron las esposas de Cambises. En esos tiempos, los reyes y gobernantes en el este a menudo tenían muchas esposas que, en muchos aspectos, eran tratadas como propiedad. Tras la muerte del rey, el nuevo gobernante podía reclamar cualquiera de estas esposas para sí mismo, y hasta que tomara su decisión, las mujeres eran mantenidas en estricta reclusión. Smerdis tomó las esposas de Cambises para sí mismo, incluida Atosa, quien no solo era esposa de Cambises, sino también su hermana e hija de Ciro. Para evitar que estas mujeres expusieran su engaño, Smerdis las mantuvo encerradas en sus aposentos separados, permitiendo que solo unas pocas de sus favoritas lo visitaran una por una. Se aseguró de que no tuvieran contacto entre ellas, garantizando así que su secreto permaneciera a salvo. Una de estas mujeres era Faedima, la hija de un poderoso noble persa llamado Otanes. Otanes, al igual que algunos otros nobles en la corte, había comenzado a notar las extrañas circunstancias que rodeaban la ascensión de Smerdis al trono y su comportamiento inusual de mantenerse aislado de los nobles y del público. Este secreto parecía altamente inusual para un rey persa, y Otanes y sus asociados empezaron a sospechar.
Sin embargo, nadie se atrevía a expresar sus preocupaciones abiertamente. Finalmente, Otanes, que era tanto astuto como precavido, decidió investigar la verdad. Otanes primero envió un mensajero a su hija, Faedima, preguntándole si podía confirmar si el hombre que visitaba como rey era Esmerdis, el hijo de Ciro. Faedima respondió que no lo sabía, porque nunca había conocido a Esmerdis, el hijo de Ciro, antes de la muerte de Cambises. Por lo tanto, no podía verificar personalmente si el rey actual era realmente Esmerdis. Insatisfecho, Otanes envió otro mensaje pidiéndole a Faedima que indagara con Atosa, quien era hermana de Esmerdis y seguramente lo conocía bien. Sin embargo, Faedima informó a su padre que no podía hablar con Atosa porque estaba confinada en sus aposentos privados, sin contacto con nadie. Decidido a descubrir la verdad, Otanes envió un mensaje final a su hija con una última sugerencia. Le dijo a Faedima que la próxima vez que visitara al rey, debería palpar cuidadosamente sus orejas mientras él dormía. Si el hombre era Esmerdis el mago, descubriría que le habían cortado las orejas. Otanes instó a su hija a ser valiente, recordándole que si este hombre era un impostor, era importante desenmascararlo. Como hija de una familia noble, tenía el deber de ayudar a revelar la verdad. Faedima aceptó, aunque temía por su vida. Faedima dijo: Si no tiene orejas y lo despierto mientras trato de sentirlas, seguramente me matará sin dudarlo. El riesgo es grande y mi vida pende de un hilo. Sin embargo, entiendo la importancia de descubrir la verdad. Procederé con cautela, pero temo las consecuencias si me descubren. La próxima vez que Faedima visitó al rey, hizo lo que su padre le pidió. Mientras el rey dormía, deslizó cuidadosamente su mano debajo de su turbante y descubrió que, en efecto, le habían cortado las orejas. A la mañana siguiente, rápidamente envió un mensaje a su padre, confirmando la terrible verdad. Otanes compartió rápidamente el descubrimiento con dos de sus compañeros nobles persas que también habían sospechado del impostor. Juntos, discutieron qué debían hacer a continuación. Después de pensarlo, decidieron que cada uno de ellos traería a un amigo de confianza al plan, alguien que supieran que era valiente, sabio y leal. Esto aumentó su grupo a 6 personas que conocían el secreto. En ese momento, Darío, el hijo de Histaspes, llegó a Susa. Darío ya era bien conocido y respetado. Su padre, Histaspes, era el gobernador de Persia, y Darío había estado viviendo allí con él. Tan pronto como los conspiradores se enteraron de que Darío estaba en la ciudad, lo incluyeron en su grupo, haciendo que su número aumentara a 7. Los 7 hombres comenzaron a tener reuniones secretas para planear su próximo movimiento. Juraron solemnemente nunca traicionarse entre ellos, pase lo que pase. Darío les dijo que él también había descubierto que Esmerdis era un fraude y que había venido a Susa con la intención de matarlo. Ahora que tantas personas conocían la verdad, Darío les instó a actuar rápidamente y con decisión. Les advirtió que cualquier demora podría ser peligrosa. Sin embargo, Otanes no estuvo de acuerdo. Pensó que necesitaban más tiempo y más personas. 7 hombres, argumentó, no eran suficientes para derrocar a un rey y cambiar el imperio. Si bien admiraba la valentía de Darío, Otanes creía que debían proceder con más cautela y reunir más apoyo antes de tomar cualquier acción. Pero Darío estaba convencido de que esperar condenaría su causa. Darío dijo: Si le contamos nuestro plan a demasiadas personas, alguien seguramente nos traicionará al rey a cambio de una gran recompensa. En cambio, debemos actuar de inmediato, sin levantar sospechas. Debemos ir directamente al palacio, enfrentar a Esmerdis y matarlo antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Otanes preguntó: Pero ¿cómo se supone que lleguemos a él? Hay guardias en cada puerta y entrada, y no nos dejarán pasar. Si intentamos luchar contra ellos, causaremos un alboroto, se dará la alarma y todo nuestro plan se desmoronará. Darío respondió: Los guardias no serán un problema.
Todos nos conocen y respetan nuestro rango y estatus. Si actuamos rápida y confiadamente, no tendrán tiempo de detenernos y cuestionarnos. Además, puedo decir que acabo de llegar de Persia con mensajes urgentes para el rey. Si tenemos que mentir para entrar, que así sea. La situación es demasiado grave como para preocuparnos por eso. Podría parecer sorprendente que Darío sintiera la necesidad de justificar mentir para lograr su objetivo, dado el contexto moral de la época. Esta justificación probablemente fue añadida por el historiador, en lugar de ser algo que Darío mismo dijo. Mientras Darío y Otanes debatían, los otros conspiradores permanecieron en silencio, pero ahora Gobrias, uno del grupo, intervino. Estaba de acuerdo con Darío. Admitió que forzar su entrada a la presencia del rey y atacarlo de frente era extremadamente peligroso, pero creía que era mejor morir luchando por restaurar el trono en su legítimo lugar con los persas que dejar que permaneciera en manos de los engañosos sacerdotes medos que lo habían robado. Después de pensarlo, el grupo estuvo de acuerdo con Gobrias y Darío. Comenzaron a prepararse para su misión atrevida y peligrosa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad estaban ocurriendo eventos extraordinarios. Los dos magos, Esmerdis, el rey, y su hermano Patisites, tenían razones para creer que algunos de los nobles y oficiales del ejército comenzaban a sospechar que el rey no era el hijo de Ciro. Los rumores se estaban extendiendo de que Esmerdis había sido asesinado por Prexaspes por orden de Cambises. Aunque Prexaspes negó estos rumores en privado cuando se le presionó, lo hizo de manera tan incierta y con tanta inquietud que no logró disipar las sospechas. El propio Prexaspes estaba profundamente preocupado, atormentado por la culpa de haber asesinado a Esmerdis, la pena por la muerte de su propio hijo y el temor por su peligrosa posición como mentiroso en este continuo engaño. Su angustia mental hacía que su vida fuera insoportable. En un intento por sofocar las crecientes sospechas, los magos idearon un plan. Decidieron que Prexaspes declarara públicamente, en un entorno más formal, que Esmerdis estaba vivo. Creían que un respaldo público de Prexaspes, un hombre de alto rango e influencia, convencería al pueblo de que el actual rey era verdaderamente el legítimo gobernante. Convocaron una asamblea en el patio del palacio, o tal vez aprovecharon una reunión existente y organizaron que Prexaspes se dirigiera a la multitud desde una torre cercana. Los magos esperaban que, si Prexaspes negaba los rumores de una manera tan pública y decisiva, la gente creería que el verdadero hijo de Ciro estaba en el trono. Sin embargo, Prexaspes, ya desgastado por la culpa y las mentiras, encontró esta nueva demanda demasiado pesada de soportar. Ante la perspectiva de enredarse aún más en el engaño, tomó una decisión desesperada. Aunque pretendió seguir el plan de los magos, una vez que subió a la torre, hizo exactamente lo contrario de lo que se esperaba. En lugar de negar el asesinato, lo confesó ante la atónita multitud. Reveló que efectivamente había matado a Esmerdis y declaró que el hombre que actualmente estaba en el trono era un fraude. Instó al pueblo a levantarse, derrocar al impostor y restaurar la verdadera línea real persa. Mientras Prexaspes continuaba con su discurso, se volvió más apasionado, plenamente consciente de que sus palabras sellarían su destino. Condenó a la multitud si no actuaba y llamó a la ira del cielo sobre ellos si permanecían pasivos. La gente, asombrada por este estallido inesperado, se quedó en silencio, atónita. Antes de que ellos o los guardias reales pudieran reaccionar, Prexaspes terminó repentinamente su discurso arrojándose desde la torre. Cayó al suelo, muriendo instantáneamente al impactar. Naturalmente, el caos estalló en el patio justo cuando los 7 conspiradores llegaron al palacio, listos para llevar a cabo su plan. Rápidamente se enteraron de lo que acababa de suceder. Otanes, uno de los conspiradores, pensó que era una buena idea posponer el ataque al rey. Argumentó que los eventos recientes habían cambiado la situación y que deberían esperar hasta que las cosas se calmaran. Pero Darío no estuvo de acuerdo en absoluto.
creía que debían actuar de inmediato. Si demoraban, los magos pronto escucharían sobre la confesión y la muerte de Prexaspes y rápidamente fortalecerían sus defensas, haciendo mucho más difícil el ataque. Justo cuando Darío exponía su argumento, ocurrió algo extraño que parecía respaldar su postura. Los conspiradores notaron 7 halcones persiguiendo a 2 buitres en el cielo. Lo tomaron como una señal divina de que debían seguir adelante con su plan. Animados por esto, decidieron proceder sin más demora. El grupo se dirigió a las puertas del palacio. Como Darío había predicho, los guardias se sintieron intimidados al ver a 7 nobles de alto rango acercándose con confianza. Sin cuestionarlos, los guardias se hicieron a un lado y les permitieron pasar. Los conspiradores avanzaron más en el palacio hasta que llegaron a las cámaras interiores, donde se encontraron con eunucos que custodiaban las puertas. Los eunucos intentaron detenerlos y exigieron airadamente saber por qué los guardias habían dejado entrar a los intrusos. «Maten a estos hombres», gritaron los conspiradores, y comenzaron a atacar a los eunucos. Dentro del palacio, los magos ya habían escuchado las impactantes revelaciones de Prexaspes y estaban en pánico. Se armaron, uno tomando un arco y el otro una lanza. Cuando los conspiradores irrumpieron en la sala, los magos se prepararon para pelear. El mago con el arco se dio cuenta de que era inútil en un espacio tan reducido y rápidamente huyó. El otro mago intentó defenderse con su lanza y logró herir a 2 de los atacantes antes de que cayeran. Los 3 conspiradores restantes continuaron la lucha mientras Darío y Gobrias perseguían al mago que huía. El mago fugitivo corrió de habitación en habitación hasta que encontró una cámara oscura, donde instintivamente buscó esconderse, esperando que le brindara seguridad. Gobrias estaba justo detrás de él y agarró al hombre aterrorizado por la cintura, tratando de sujetarlo mientras el mago luchaba por escapar. Gobrias llamó a Darío, quien estaba a solo unos pasos detrás, para que atacara al mago con su espada. Darío levantó su espada, pero vaciló, mirando en la oscuridad para asegurarse de golpear al objetivo correcto. Gobrias gritó: ¡Golpea ahora! ¿Por qué dudas? No podemos permitirnos ninguna demora. Darío respondió: Tengo dificultades para ver en esta oscuridad. Si golpeo ahora, podría dañarte accidentalmente en lugar de a nuestro objetivo. Gobrias respondió: No te preocupes por mi seguridad. Golpea de inmediato sin importar las consecuencias. Con eso, Darío blandió su espada. Gobrias soltó de inmediato, y el mago se desplomó en el suelo. Darío rápidamente asestó otro golpe, perforando el corazón del mago y acabando con su vida. Arrastraron el cuerpo a la luz y le cortaron la cabeza. Descubrieron que sus compañeros conspiradores ya habían matado al otro mago en la lucha anterior. El grupo victorioso, excepto los 2 que estaban heridos, desfiló por las calles de la ciudad, llenos de adrenalina y triunfo. Llevaban las cabezas cortadas en picas, mostrando su victoria. Llamaron a los soldados persas a las armas, declarando que el llamado rey no era más que un sacerdote y un impostor. Explicaron que lo habían matado por su traición y exhortaron al pueblo a levantarse y matar a todos los magos, creyendo que todo el grupo estaba involucrado en el complot. Como suele suceder, la multitud rápidamente se inflamó con estos llamados a la acción. Los persas se armaron y se lanzaron por las calles, cazando a cualquier mago que pudieran encontrar. Al final del día, muchos magos habían sido masacrados en la frenética confusión. Capítulo 4. El amanecer de una nueva monarquía. Cómo un caballo eligió a un rey. 520 a.C. Durante varios días después del asesinato de los magos, la ciudad estuvo llena de caos y confusión. No había un heredero claro de la familia de Ciro para reclamar el trono porque ni Cambises ni su hermano Smerdis habían dejado hijos varones. Aunque Smerdis tenía una hija llamada Parmis y 2 hijas de Ciro, Atosa, que había estado casada con Cambises y luego tomada como esposa por Smerdis el mago, y otra hija cuyo nombre se desconoce.
Ninguna de estas princesas parecía dispuesta a reclamar el trono en un momento tan turbulento. El pueblo estaba conmocionado y abrumado por el repentino cambio de poder, y no se tomaron medidas para determinar quién sucedería en el trono. Durante 5 días, todo quedó paralizado. Mientras las operaciones diarias del gobierno en las provincias, ciudades, pueblos y guarniciones militares continuaban con normalidad, el gobierno central quedó sin líder. Durante este tiempo, los 7 conspiradores que habían orquestado el derrocamiento de los magos fueron vistos como un gobierno provisional, con el ejército y la población en general buscando su guía en este periodo de incertidumbre. Todos parecían aceptar su autoridad, al menos temporalmente, hasta que se encontrara una solución más permanente. Pronto quedó claro que esta situación no podía continuar indefinidamente. Después de 5 días, una vez que el caos inicial se calmó, los 7 conspiradores se dieron cuenta de que necesitaban tomar decisiones permanentes sobre el liderazgo futuro del imperio. Dado que ellos estaban en control, les correspondía a ellos decidir cómo proceder. Así que se reunieron para discutir los próximos pasos. Heródoto, el historiador de quien derivamos gran parte de nuestro conocimiento sobre estos eventos, ofrece un relato detallado y dramático de las discusiones entre los conspiradores. Sin embargo, el relato parece casi demasiado teatral para ser completamente cierto. Otanes, durante la discusión, sugirió que debían crear una república en lugar de otorgar el poder supremo a una sola persona. Argumentó que la historia había demostrado lo peligroso que era elevar a una persona por encima de todos los demás. Tal poder a menudo volvía a los líderes suspicaces, celosos y crueles. Se centraban en mantener su poder, incluso si eso significaba ser tiránicos. Otanes señaló que los tiranos típicamente se rodeaban de individuos corruptos, dispuestos a ayudarles en sus vicios y crímenes. Citó el ejemplo de Cambises, quien había gobernado con extrema crueldad, y recordó a los demás el sufrimiento que habían soportado bajo su gobierno. Para evitar tales peligros en el futuro, Otanes propuso un sistema donde los funcionarios del gobierno serían elegidos y las decisiones importantes se tomarían en asambleas por el pueblo. Sin embargo, es importante entender que cuando Otanes habló de una república, se refería a algo muy diferente de lo que pensamos hoy. En esos tiempos, no existía la idea de un sistema representativo como el que tenemos ahora, donde las personas eligen representantes para tomar decisiones en su nombre. En cambio, el tipo de república que Otanes imaginaba solo involucraría a un pequeño grupo de personas privilegiadas que vivían en o cerca de la capital. Así es como típicamente funcionaban las repúblicas antiguas. Incluso en una gran república como Roma, que controlaba un vasto territorio, el poder real estaba en manos de un pequeño número de personas en la capital, que tomaban decisiones en asambleas ruidosas y a menudo caóticas. Incluso si la idea de un gobierno representativo hubiera existido en ese entonces, habría sido difícil hacerla funcionar. Esto se debía a que carecían de ciertas herramientas esenciales para tal sistema, como la alfabetización generalizada y los métodos de comunicación. Un gobierno efectivo en un área grande requiere mucha escritura y una forma de mantener a la gente informada, como los periódicos de hoy. Sin estos, gestionar un gobierno representativo grande habría sido casi imposible. Cualquiera que sea la realidad, ya fuera posible un gran sistema representativo, en tiempos antiguos o no, está claro que nunca se intentó. En todas las repúblicas antiguas, el poder descansaba en manos de una clase privilegiada de la capital. Los territorios circundantes eran vistos como provincias obligadas a pagar tributo, y Otanes tenía este modelo en mente cuando sugirió una república al Consejo persa. El siguiente orador fue Megabizo, quien no estuvo de acuerdo con Otanes. Concordó en que la monarquía podría conducir a la tiranía y la opresión bajo el control absoluto de una persona. Pero también creía que entregar el poder a las masas no era la solución. Las asambleas populares, argumentó, eran caóticas, impulsadas por las emociones y fácilmente manipulables por líderes astutos. En su opinión,
El pueblo común carecía de la sabiduría y determinación necesarias para tomar decisiones acertadas y llevarlas a cabo. Advirtió que una república sería tan peligrosa como una monarquía, con decisiones influenciadas por el miedo, la ira, la alegría o cualquier otra emoción pasajera de la multitud. Megaviso, en cambio, propuso una oligarquía. Sugirió que los 7 de ellos eligieran un pequeño grupo de nobles y líderes militares, conocidos por su sabiduría e integridad, para gobernar. Este sistema, argumentó, evitaría los extremos de la monarquía y la democracia. Ninguna persona tendría suficiente poder para convertirse en un tirano, ya que los demás la mantendrían en jaque. Al mismo tiempo, el grupo no sería tan grande como para que la toma de decisiones se volviera imposible. De esta manera, el gobierno podría ser tanto reflexivo como efectivo. Cuando Megaviso terminó, Darío compartió sus pensamientos. Dijo que, si bien ambos oradores habían presentado argumentos convincentes, no habían sido del todo justos en sus comparaciones. Habían comparado la mejor versión de una forma de gobierno con la peor de otra. Darío admitió que todas las formas de gobierno tenían defectos, pero creía que, si se gestionaba bien, una monarquía era la mejor opción. Un solo gobernante podía tomar decisiones más rápidamente y en secreto, y actuar con mayor eficiencia. Cuando el poder se compartía entre muchos, a menudo llevaba a conflictos, rivalidades y retrasos. Estas luchas típicamente terminaban con una persona elevándose por encima del resto, convirtiendo efectivamente a una república u oligarquía de nuevo en un despotismo. Esto, creía Darío, mostraba que había fuerzas naturales que empujaban a las sociedades hacia el gobierno de una sola persona. Darío también señaló que los persas siempre habían vivido bajo una monarquía y tratar de introducir un sistema de gobierno completamente nuevo podría ser muy arriesgado. Requeriría cambiar las tradiciones y hábitos del pueblo. Después de esta discusión, quedó claro que 4 de los 7 conspiradores estaban de acuerdo con Darío y preferían una monarquía. Dado que constituían la mayoría, se decidió avanzar con el establecimiento de una monarquía. Otanes, sin embargo, declaró que, si bien no se opondría a su decisión, no quería formar parte de la nueva monarquía. Otanes dijo: No quiero gobernar a otros, ni quiero que otros me gobiernen a mí. Ustedes pueden establecer un reino, pero yo, junto con mi familia y dependientes, debemos permanecer completamente libres de su control. Esta era una solicitud algo irrazonable porque, al vivir en la comunidad, Otanes seguía beneficiándose de su protección y debería haber estado sujeto a sus leyes como todos los demás. Aún así, los demás estuvieron de acuerdo con sus términos, y Otanes se retiró del grupo. Los 6 conspiradores restantes continuaron con sus planes para establecer una monarquía. Acordaron que uno de ellos debería convertirse en rey y que, quien fuera elegido, los otros 5 siempre disfrutarían de privilegios especiales. Tendrían libre acceso al palacio y al rey, y el rey solo podría elegir a sus esposas entre las hijas de ellos. Una vez establecidos estos términos, tuvieron que decidir cómo elegirían al rey. Lo que hicieron a continuación fue, sin duda, uno de los métodos más inusuales para elegir un rey en toda la historia antigua. Heródoto, el historiador, presenta esta historia como un hecho, pero la credibilidad de la misma depende del juicio del lector tras escuchar los detalles. Todos acordaron reunirse a la mañana siguiente al amanecer, a caballo, justo fuera de la ciudad. El plan era simple pero ridículo. El caballo que relinchara primero sería el elegido para ser rey. Después de acordar este extraño plan, cada uno de los conspiradores se fue a su casa a prepararse. Darío llamó a su mozo de cuadra, un hombre llamado Oebaces, y le explicó el plan para elegir al rey. Oebaces dijo: Si ese es el método que han elegido, no tienes de qué preocuparte, mi señor. Tengo un plan para asegurar que el resultado te favorezca. Con un poco de preparación astuta, podemos garantizar que tu caballo sea el primero en relinchar, asegurando así tu lugar legítimo como rey.
Darío estaba ansioso por hacer que el plan funcionara a su favor, por lo que dejó que Oebaces se encargara de todo. Oebaces ideó una idea ingeniosa. Esa noche, llevó al caballo de Darío al lugar donde se llevaría a cabo el concurso a la mañana siguiente, trayendo consigo al compañero favorito del caballo. Los caballos tienen fuertes lazos con sus compañeros y una excelente memoria de los lugares familiares. Oebaces esperaba que, a la mañana siguiente, cuando el caballo regresara al lugar, recordara a su compañero y relinchara. El plan funcionó. A la mañana siguiente, cuando el grupo de jinetes llegó al lugar designado, el caballo de Darío relinchó primero. Los demás no tuvieron más remedio que aceptar el resultado, y Darío fue declarado rey unánimemente. Es difícil creer que esta historia sea verdadera. Parece imposible que hombres serios, enfrentados a una decisión tan importante, usaran un método tan infantil y absurdo para elegir a su líder. Después de todo, estaban tratando con el destino de un vasto imperio, uno que abarcaba miles de millas, incluía docenas de naciones y afectaba a millones de vidas. La idea de que dejarían una elección tan significativa al capricho de un caballo parece risible, y sin embargo, la historia está registrada por Heródoto como un hecho histórico y ha sido repetida por historiadores desde entonces, sin cuestionar mucho su veracidad. Y la historia puede ser cierta. La improbabilidad de la misma podría ser más aparente que real. A lo largo de la historia, incluso los líderes más poderosos han tomado decisiones basadas en impulsos y caprichos mucho más de lo que podríamos pensar. Desde abajo, tendemos a ver a estos líderes en posiciones de grandeza y asumimos que deben ser constantemente conscientes de la seriedad de su papel. Imaginamos que tal poder debe hacerlos más reflexivos, deliberados y sabios, considerando las inmensas responsabilidades que llevan. Esto puede ser cierto para los líderes modernos que ascienden al poder a través de procesos democráticos. El público hace responsables a estos líderes y millones de personas examinan sus acciones. A menudo, son conscientes de las consecuencias que sus decisiones tienen sobre grandes poblaciones. Pero los monarcas absolutos del mundo antiguo, que llegaron al poder mediante la conquista o la herencia, no siempre sentían el mismo sentido de responsabilidad. A pesar de sus posiciones elevadas, a menudo veían sus acciones solo en términos de cómo afectaban sus deseos o intereses. Podían tener un poder vasto, pero frecuentemente tomaban decisiones de manera frívola y caprichosa. Esto probablemente fue el caso con los 6 conspiradores. Cuando estaban decidiendo quién debería ser rey, probablemente no estaban pensando en el bienestar de los millones de personas en el imperio. En cambio, es probable que se centraran en quién tendría la oportunidad de vivir en los palacios reales, disfrutar del boato y la ceremonia, y ostentar el título de rey. También es posible que hubiera algo de superstición involucrada en su decisión. En esos tiempos, el comportamiento de los animales a menudo se consideraba un signo de la voluntad de los dioses. Los conspiradores pueden haber creído que el relincho del caballo revelaría la voluntad divina. Esto está respaldado por la afirmación de la historia de que, después de que el caballo de Darío relinchara, hubo un repentino estruendo, aunque el cielo estaba despejado. Creyeran o no verdaderamente en esto, los conspiradores aceptaron el relincho del caballo como una señal de que Darío estaba destinado a ser rey. Todos desmontaron de sus caballos y se arrodillaron ante él, prometiendo su lealtad y reconociéndolo como su nuevo gobernante. Después de que Darío asegurara el trono, no vio el truco que utilizó para ganar la corona, con la ayuda de su mozo de cuadra, como algo que debía esconder con vergüenza. En cambio, lo consideró una hazaña inteligente e impresionante, digna de ser celebrada. Mandó hacer una gran estatua que lo mostraba montando el caballo que relinchó primero. Esta estatua fue colocada en una plaza pública con la siguiente inscripción: Darío, hijo de Histaspes, ganó el trono de Persia gracias a la sabiduría de su caballo y al astuto plan de Oebaces, su mozo de cuadra. Capítulo 5. El imperio contraataca.
La implacable justicia de Darío, 520 a.C. Varios eventos después de que Darío subió al trono destacan cómo los gobernantes en la antigüedad a menudo actuaban por caprichos y emociones impulsivas, incluso en asuntos públicos serios. Uno de los ejemplos más notables es el caso de Intáfernes. Intáfernes fue uno de los 7 conspiradores que ayudaron a derrocar al mago y a colocar a Darío en el trono. Antes de decidir quién sería el rey, todos habían acordado que cada uno de ellos tendría el derecho de visitar al rey en cualquier momento. Sin embargo, poco después de que Darío se convirtiera en rey, Intáfernes intentó entrar al palacio una noche y fue detenido por 2 guardias, quienes le dijeron que el rey se había retirado por la noche. Furioso por lo que consideraba una falta de respeto, Intáfernes desenvainó su espada y les cortó las narices y las orejas. Luego los ató y los dejó en la puerta del palacio. Los guardias, sangrando y desfigurados, fueron directamente al rey para informar lo sucedido. Darío, alarmado, pensó que este ataque podría ser el comienzo de una rebelión por parte de los otros conspiradores. Para evitar esto, los convocó uno por uno para ver si estaban involucrados o apoyaban a Intáfernes. Cada conspirador negó cualquier conexión con el ataque y reafirmó su lealtad a Darío. Aliviado, pero aún sospechando, Darío ordenó a los soldados arrestar a Intáfernes, a su hijo y a todos sus parientes y amigos masculinos cercanos, temiendo que pudieran ser parte de una posible rebelión. Aunque no había pruebas claras de un complot, Darío no estaba dispuesto a correr riesgos. En aquellos tiempos, los reyes tenían poder absoluto sobre la vida y la muerte, y Darío decidió que estos hombres debían ser ejecutados, por si acaso estaban conspirando contra él. Mientras se preparaban las ejecuciones, la esposa de Intáfernes acudía persistentemente al palacio, suplicando hablar con Darío para rogar por la vida de su familia. Eventualmente, Darío, fingiendo mostrar compasión, le envió un mensaje. Le dijo que perdonaría a uno de los prisioneros por su bien, pero que ella debía elegir quién sería. Parecía que Darío hizo esta oferta no por bondad, sino para disfrutar viendo cómo sufría al tener que tomar la imposible decisión de salvar a su esposo o a su hijo. La esposa de Intáfernes hizo una elección inesperada. En lugar de elegir salvar a su esposo o a su hijo, eligió salvar a su hermano. Darío se sorprendió por su decisión y envió a alguien a preguntarle por qué salvaría a su hermano en lugar de a su esposo o a su hijo, quienes se consideraban más cercanos a ella. Ella explicó que podría volver a casarse y tener otro hijo, pero como sus padres ya estaban muertos, nunca podría tener otro hermano. Perderlo sería una pérdida irreparable. Darío quedó tan impresionado por su razonamiento que decidió perdonar no solo a su hermano, sino también a su hijo. Sin embargo, ordenó que el resto de su familia, incluido Intáfernes, fuera ejecutado. Poco después de tomar el trono, Darío estaba descontento con el gobernador de una de sus provincias y ordenó su ejecución. Los eventos que rodearon el crimen y castigo de este gobernador revelan mucho sobre cómo los imperios antiguos eran gobernados por dictadores militares. Grandes imperios, como el que gobernaba Darío, estaban divididos en provincias. La gente en cada provincia generalmente seguía con su vida diaria, siguiendo las costumbres y normas locales que surgían naturalmente dentro de sus comunidades. Se nombraban gobernadores sobre estas provincias, cuya principal responsabilidad era recaudar y enviar el tributo requerido al rey. También eran responsables de mantener el orden dentro de la provincia y defenderla contra cualquier invasión. Para hacer esto, se les asignaba una fuerza militar, que pagaban con los impuestos recaudados de la provincia. Este arreglo los hacía algo independientes del rey, ya que controlaban sus tropas y gobernaban sus provincias casi como reyes ellos mismos. Su conexión con el rey se daba principalmente a través del envío del tributo anual y el suministro de soldados para las guerras nacionales. Por ejemplo, durante la época de Jesús, Poncio Pilato era un gobernador bajo los romanos, responsable de gobernar Judea y de asegurar que se recaudaran los impuestos.
tal como Mateo, un recaudador de impuestos, lo hacía para los romanos. Los gobernadores de estas provincias, como se mencionó anteriormente, eran en gran medida independientes del rey. El rey generalmente no tenía el poder de controlar a líderes tan fuertes e influyentes a través de la aplicación regular de la ley. Si un gobernador se volvía desobediente o rebelde, la única solución a menudo era que el rey levantara un ejército y le declarara la guerra, al igual que lo haría contra cualquier enemigo extranjero. Esto, por supuesto, implicaba un gran gasto, esfuerzo y riesgo. A veces, estos gobernadores ambiciosos, si manejaban sus recursos hábilmente y mostraban un fuerte liderazgo militar, podían incluso derrotar a su soberano. Cuando esto sucedía, podían ganar más poder y privilegios en sus provincias, o en algunos casos, incluso derrocar al rey y tomar el trono ellos mismos. Uno de esos gobernadores durante el tiempo de Darío se llamaba Orestes. Había sido nombrado por Ciro varios años antes para gobernar una de las provincias en Lidia, con Sardes como su capital. Orestes era un tirano cruel e impredecible, al igual que muchos de los otros gobernadores de esos días. Para dar una idea de su carácter, veamos un incidente que tuvo lugar antes de que Darío llegara al poder, que muestra exactamente qué tipo de hombre era Orestes. Un día, Orestes estaba sentado en las puertas de su palacio en Sardes, hablando con un gobernador vecino llamado Mitrobates, que había venido a visitarlo. Mientras presumían el uno al otro, como suelen hacer los guerreros, sobre sus respectivas hazañas de valentía, Mitrobates desafió la reputación de Orestes por su audacia. Comentó que Orestes no podía reclamar ser verdaderamente valiente mientras la cercana isla griega de Samos permaneciera independiente cuando fácilmente podría ser llevada bajo control persa. Mitrobates dijo burlonamente: «Debes tener miedo de Polícrates, una isla tan pequeña, pero aún así dudas en conquistarla. ¿Dónde está ese famoso valor persa del que tanto he oído hablar?» Polícrates era el poderoso gobernante de Samos. Este comentario hirió profundamente a Orestes, pero en lugar de descargar su ira contra Mitrobates, quien lo había insultado, Orestes decidió atacar a Polícrates, a pesar de no tener previamente ninguna razón para guardar rencor contra él. Polícrates, a pesar de gobernar la pequeña isla de Samos en el mar Egeo, era un gobernante rico, poderoso y exitoso. Todo lo que emprendía parecía salirle bien. Había construido y mantenido una flota fuerte y ya había conquistado varias islas cercanas. Incluso soñaba con expandir su imperio aún más y convertirse en el amo indiscutible de los mares. Una curiosa historia sobre Polícrates destaca las supersticiones de la época. En medio de su notable éxito, el rey de Egipto, quien era amigo y aliado de Polícrates, le envió una carta. La carta expresaba su preocupación de que la ininterrumpida buena fortuna de Polícrates pudiera provocar los celos de los dioses y traerle un desastre. Amasis, rey de Egipto, dijo: Siempre me alegra escuchar sobre el éxito de un amigo y aliado, pero cuando ese éxito es constante y sin interrupciones, empieza a preocuparme. Parece que la mejor vida es aquella que tiene un equilibrio entre buenos y malos momentos. Según mi experiencia, cuando alguien disfruta de demasiada buena fortuna continua, a menudo conduce a un gran desastre al final. Por eso, estoy preocupado por ti, y mi preocupación crecerá si esta racha de éxito ininterrumpido continúa. Mi consejo es el siguiente: si el destino no trae ninguna desgracia, deberías crear alguna pequeña dificultad para ti mismo. Hacerlo podría prevenir un desastre mucho mayor más adelante. El verdadero bienestar duradero generalmente proviene de una vida que tiene altibajos. Polícrates pensó que había algo de sabiduría en este consejo. Empezó a pensar en cómo podría provocar una pequeña desgracia para sí mismo. Después de reflexionar, decidió deshacerse de un valioso anillo de sello que poseía. Este anillo, hecho de joyas costosas engarzadas en oro, era famoso por su belleza y valor.
Polícrates creía que perder este anillo sería suficiente desgracia para romper la racha de buena suerte continua. Así que ordenó preparar una de las naves más grandes de su flota, una galera con 50 remos. Con un gran grupo de asistentes, zarpó. Una vez que estaba lejos de la isla, tomó el anillo y, frente a todos, lo arrojó al mar, esperando que se perdiera para siempre. Pero el destino parecía tener otros planes. Pocos días después de que Polícrates regresara a casa, un pescador capturó un pez inusualmente grande y hermoso. El pescador pensó que el pez era tan especial que decidió regalárselo al rey. Cuando los sirvientes del rey abrieron el pez para prepararlo, se sorprendieron al encontrar dentro el anillo perdido. Polícrates estaba encantado de recuperar su anillo, ya que se había arrepentido de haberlo arrojado y había estado lamentando su pérdida. Embargado por la felicidad, envió rápidamente un mensaje a Amasis, esperando que compartiera su alegría. Sin embargo, Amasis respondió que veía el regreso del anillo como un mal presagio. Amasis dijo: Me temo que las Parcas te han destinado a un gran desastre, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Creo que debo poner fin a mi alianza contigo, o yo también podría quedar atrapado en tu inevitable caída. No podemos estar seguros de si esta historia es cierta o si fue simplemente inventada después de la caída de Polícrates para añadir drama a su relato. Pero la predicción de Amasis se hizo realidad. Poco después de estos eventos, tuvo lugar la conversación entre Orestes y Mitrobates en las puertas del palacio en Sardes, lo que llevó a Orestes a decidir provocar la caída de Polícrates. Orestes quería destruir a Polícrates, pero no se atrevía a atacarlo abiertamente. En cambio, decidió usar el engaño. Orestes envió una carta a Polícrates diciendo: Orestes, gobernador de Sardes, a Polícrates de Samos. Conozco tus planes para expandir tu poder sobre las islas y los mares hasta que domines todo el Mediterráneo. Quiero unirme a ti en esto. Tú tienes barcos y hombres, y yo tengo dinero. Hagamos una alianza. Tengo grandes cantidades de oro y plata en mis tesoros, que proporcionaré para la campaña. Si dudas de mi sinceridad, envía a alguien de confianza y le mostraré las pruebas. Polícrates se emocionó con la oferta y envió a un mensajero para verificar. Orestes se preparó para la visita, llenando muchas cajas con piedras pesadas y cubriendo la parte superior con una capa de monedas de oro o plata. Cuando el mensajero llegó, Orestes le mostró estas cajas, que parecían llenas de tesoros. El mensajero regresó a Polícrates, confirmando todo lo que Orestes había dicho. Así que Polícrates decidió visitar personalmente a Orestes para finalizar sus planes. Ordenó preparar una galera de 50 remos para el viaje. La hija de Polícrates tuvo un mal presentimiento sobre el viaje. Había tenido un sueño que la asustó y creyó que era una advertencia de peligro. Rogó a su padre que no fuera, pero él ignoró sus súplicas. Ella continuó advirtiéndole hasta que él se enfadó y le ordenó que se detuviera. Polícrates entonces abordó su barco y zarpó. Cuando llegó al territorio de Orestes, éste lo capturó y lo ejecutó. Luego hizo que el cuerpo de Polícrates fuera clavado en una cruz para que todos lo vieran. Los sirvientes que acompañaban a Polícrates fueron esclavizados o enviados de regreso en desgracia, excepto un famoso médico llamado Demócedes, que fue capturado y cuyas aventuras son el tema del siguiente capítulo. Orestes cometió varios otros asesinatos y asesinatos sin ninguna razón real, impulsado por la crueldad que a menudo viene con el poder sin control. Actuaba por pura malicia, pero es poco probable que Darío hubiera tomado nota de estos actos si no lo hubieran afectado directamente. En los imperios antiguos, el gobierno central generalmente no interfería con los gobernadores de provincias distantes, siempre que pagaran su tributo a tiempo. Sin embargo, un incidente llamó la atención y la ira de Darío. Había enviado un mensajero a Orestes con órdenes que éste no quiso seguir. Después de entregar el mensaje, el mensajero desapareció y nunca más se le volvió a ver.
Darío finalmente se enteró de que Orestes había matado al hombre y lo había enterrado en las montañas junto con su caballo para encubrir el crimen. Decidido a castigar a Orestes, Darío tuvo que idear la mejor manera de hacerlo. Orestes estaba lejos y tenía una fuerte presencia militar en su provincia. Aunque las tropas de Orestes se suponía que debían obedecer a Darío, no estaba claro si lo harían. Darío sabía que enviar un ejército contra Orestes sería costoso y arriesgado, por lo que decidió intentar otro enfoque primero. Planeó emitir órdenes directas a los guardias de Orestes y solo usaría su ejército si eso fallaba. Darío reunió a un grupo de oficiales y nobles de confianza y les dijo: Tengo una misión para uno de ustedes que no requiere fuerza militar ni violencia, solo sabiduría, astucia y valentía. Quiero que Orestes, el gobernador de Sardes, sea traído ante mí, vivo o muerto. Ha cometido innumerables crímenes y ahora ha cruzado la línea al matar a uno de mis mensajeros. ¿Quién de ustedes se ofrece para traerlo ante mí, vivo o muerto? Esta propuesta emocionó a los nobles que la escucharon, y casi 30 de ellos se ofrecieron para llevar a cabo la misión. Darío decidió elegir a uno de ellos por sorteo, y la tarea recayó en un hombre llamado Bagaeus. Inmediatamente comenzó a planear la expedición. Bagaeus preparó varias órdenes, comenzando con las menos importantes y pasando gradualmente a comandos más significativos, todos dirigidos a los oficiales y guardias de Orestes. Estas órdenes estaban formalmente escritas, firmadas por Darío y selladas con su sello. También nombraban a Bagaeus como el oficial elegido por el rey para supervisar su ejecución. Armado con estos documentos, Bagaeus viajó a Sardes y se presentó en la corte de Orestes. Comenzó mostrando algunas de las órdenes menos importantes. Orestes y sus guardias, sin querer desobedecer al rey, cumplieron con ellas. A medida que Bagaeus continuaba presentando nuevas órdenes, fue ganando gradualmente la confianza de los guardias como enviado del rey. Con cada nueva orden, su disposición a seguirlo se fortalecía. Una vez que Bagaeus sintió que había establecido firmemente su autoridad sobre los guardias, presentó 2 órdenes finales, una para destituir a Orestes del poder y la otra para ejecutarlo. Ambas órdenes se llevaron a cabo sin vacilación. Aunque estos eventos pueden no parecer significativos, destacan cómo Darío gobernaba su vasto imperio. Su poder se extendía incluso a las provincias más distantes, mostrando el alcance de su autoridad. Más allá de estos conflictos personales, Darío también se centró en organizar su imperio. Lo dividió cuidadosamente en provincias y determinó la cantidad exacta de tributo que cada una debía pagar. El imperio se dividió en 20 grandes distritos, cada uno gobernado por un sátrapa. La cantidad de tributo que cada distrito tenía que pagar se basaba en sus recursos. Algunos pagaban en oro, otros en plata, y algunos en bienes específicos. Por ejemplo, una satrapía conocida por sus caballos tenía que proporcionar un caballo blanco por cada día del año, sumando 365 caballos anualmente. Esto le daba al rey una gran y impresionante caballería de caballos blancos, que se convirtió en una de las más magníficas del mundo. Darío numeró las satrapías de oeste a este. La primera satrapía estaba en Asia Menor Occidental, y la 20ª y última satrapía incluía a las naciones de la India Oriental, que pagaban su tributo en oro. Dado que es imposible separar completamente los hechos de los mitos de la historia antigua, lo mejor que podemos hacer es compartir las historias tal como han sido transmitidas, dejando a cada persona decidir qué creer. Con esto en mente, terminaremos este capítulo con una historia de los tiempos antiguos sobre cómo estas naciones de la India Oriental supuestamente obtenían su oro. El oro se encontraba en desiertos lejanos, donde vagaban animales salvajes y vivían extrañas hormigas gigantes. Estas hormigas no solo eran enormes, se decía que eran más grandes que los zorros, sino también rápidas y feroces. Podían correr más rápido que los caballos y camellos más veloces. Mientras las hormigas cavaban sus túneles subterráneos,
desenterraban partículas de oro y las arrojaban alrededor de sus colinas. Los indios orientales se aventuraban en estos peligrosos desiertos, montando sus camellos más rápidos y llevando consigo camellos más lentos, cargados con bolsas para recoger el oro. Cuando llegaban a las colinas de las hormigas, rápidamente recogían el oro que las hormigas habían desechado y llenaban sus bolsas lo más rápido que podían. Una vez que las hormigas se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzaban a reunirse para atacar. Pero su instinto era esperar a tener suficientes números antes de lanzar un asalto. Esto les daba a los indios orientales el tiempo justo para montar en sus camellos y huir. A medida que las hormigas se acercaban más y más, los indios orientales abandonaban a los camellos más lentos, que las hormigas se detenían a devorar, permitiendo a los indios orientales escapar con el oro que habían recogido. Y así, al huir de estas gigantes y feroces hormigas, los indios orientales lograban llevar su oro de vuelta a salvo. Capítulo 6. El camino hacia Grecia. Espías, médicos y la próxima invasión. 519 antes de Cristo. El evento más famoso en la vida de Darío y la razón principal por la que su nombre es tan conocido fue su gran intento de invadir y conquistar Grecia. Antes de lanzar esta masiva campaña militar, Darío envió una expedición de exploración para estudiar el terreno. Esta expedición vivió muchas aventuras inusuales y memorables a lo largo del camino, que cubriremos en este capítulo. Liderando esta misión de reconocimiento estaba un médico griego llamado Democedes. Aunque llamado griego, Democedes nació en Italia, en la ciudad de Crotona, que se encuentra en el mapa en la bola del pie de Italia. Tuvo un viaje bastante aventurero que lo llevó a miles de kilómetros desde este pequeño pueblo italiano hasta Susa, la capital de Darío. Su historia comienza cuando se escapa de su hogar siendo un niño, alegando que la severidad y crueldad de su padre lo obligaron a irse. Esta es una excusa común utilizada por los jóvenes rebeldes que dejan a sus familias después de haber sido cuidados durante su infancia, justo cuando deberían comenzar a retribuir algo. Democedes era astuto y aventurero. Cuando se escapó, se embarcó en un barco y se fue al mar, tal como hacen muchos jóvenes hoy en día. Después de una serie de aventuras, terminó en la isla de Egina, en el mar Egeo, donde comenzó a trabajar como médico, aunque no tenía formación formal. A pesar de esto, rápidamente ganó una reputación por su habilidad médica, o al menos por convencer a la gente de que la tenía. Pronto, los habitantes de Egina lo nombraron su médico oficial, ofreciéndole un generoso salario para tratar a los enfermos de toda la isla. En aquellos días, era común que una ciudad o isla nombrara a un médico como funcionario público, pagándole un salario anual para tratar cualquier caso de enfermedad que surgiera, muy similar a los médicos modernos en hospitales e instituciones públicas. Democedes permaneció en Egina durante 2 años, durante los cuales su reputación siguió creciendo. Eventualmente, recibió una oferta de la ciudad de Atenas con un salario aún mayor. La aceptó y trabajó en Atenas durante 1 año antes de recibir una oferta aún mejor de Polícrates, el rey de Samos, cuya historia cubrimos en el capítulo anterior. Democedes permaneció en la corte de Polícrates por un tiempo, alcanzando gran prominencia y recibiendo muchos honores. Se convirtió en un miembro de confianza del séquito del rey, lo acompañó en todos sus viajes y disfrutó de su plena confianza. Cuando Polícrates viajó a Sardes, como se mencionó en el último capítulo, para recolectar los tesoros de Orestes y planear futuras campañas, Democedes fue con él. Pero cuando Polícrates fue asesinado y sus seguidores capturados por Orestes, Democedes se encontró repentinamente reducido de una vida de comodidad y prestigio a la de un miserable cautivo bajo un cruel tirano. Democedes sufrió en cautiverio durante mucho tiempo, y cuando Orestes finalmente fue asesinado por orden de Darío,
uno podría esperar que Democedes fuera liberado. Sin embargo, su situación empeoró. En lugar de investigar el estado de la familia de Orestes y reparar cualquier injusticia, Bagaeus, el comisionado de Darío, simplemente llevó al grupo entero ante Darío en Susa como prueba de su éxito en cumplir la misión del rey. Esto significaba que Democedes fue arrastrado aún más lejos de su tierra natal, con pocas esperanzas de regresar. Llegó a Susa en un estado lamentable, empobrecido, sucio y miserable. Nadie sabía quién era ni reconocía su habilidad como médico, y su noble linaje y refinado pasado estaban completamente ocultos por su condición actual. Como los otros cautivos, fue arrojado a prisión, encadenado y pronto olvidado. Aunque podría haber revelado su pasado y su reputación como médico renombrado, Democedes eligió no hacerlo. Temía que Darío, si conocía sus habilidades, pudiera mantenerlo como esclavo para servir en la corte con su experiencia médica. Creía que su mejor oportunidad de libertad residía en mantenerse desconocido, esperando que algún cambio político o golpe de suerte resultara en su liberación como un cautivo sin importancia. Si se descubriese su valor como médico, temía que lo mantendrían como esclavo para siempre. Así que permaneció en silencio, soportando sus miserables condiciones, hundiéndose más en la desesperación a medida que pasaba el tiempo. Por esta época, Darío tuvo un accidente mientras montaba durante una cacería. Intentó saltar de su caballo para evitar el peligro, pero cayó y se torció el tobillo. Sus asistentes rápidamente lo llevaron a casa, y sus médicos egipcios, conocidos por sus avanzados conocimientos en esos días, fueron llamados para tratarlo. Sin embargo, sus esfuerzos por arreglar la lesión solo empeoraron las cosas. Erróneamente pensaron que la articulación estaba dislocada y torcieron su pie tan violentamente en un intento de realinearlo que causaron a Darío aún más dolor. Durante una semana, sufrió, incapaz de dormir y en constante agonía, mientras su condición solo empeoraba. Eventualmente, alguien sugirió que entre los cautivos traídos de Sardes había un médico griego y aconsejaron a Darío que lo mandara llamar. Desesperado por alivio, Darío aceptó y ordenó que trajeran inmediatamente a Democedes, el médico cautivo. Los oficiales fueron a la prisión, sacaron a Democedes y lo llevaron ante la presencia del rey sin previo aviso. Democedes aún estaba vestido con harapos, luciendo miserable y cargando los grilletes de hierro en sus pies, diseñados para permitir movimiento lento, pero prevenir cualquier escape. Cuando Darío lo interrogó, Democedes inicialmente negó tener conocimientos o habilidades médicas. En esos tiempos de tiranía real, era común que las personas ocultaran cualquier habilidad valiosa que tuvieran, ya que revelarlas a menudo ponía sus vidas en riesgo. Darío, comprendiendo esto, no creyó las negaciones de Democedes. Frustrado por el dolor que sentía, Darío ordenó que se torturara a Democedes hasta que admitiera que era médico. Antes de que pudiera comenzar la tortura, Democedes, temiendo el dolor, confesó que sí tenía experiencia en medicina. El rey confió su tobillo torcido a Democedes, quien, tras examinar la lesión, decidió que el tratamiento brusco de los médicos egipcios era innecesario. Aplicó tratamientos suaves, utilizando lociones calmantes y compresas tibias que redujeron la inflamación y el dolor. Este enfoque ayudó a Darío a relajarse finalmente, y pronto pudo quedarse dormido. El rey se recuperó rápidamente y, lleno de gratitud hacia el médico que lo había salvado de un dolor tan intenso, ordenó que a Democedes se le dieran 2 pares de grilletes de oro en lugar de sus cadenas de hierro originales. Al principio, este gesto podría parecer un insulto o una broma, pero Darío lo hizo sinceramente como un signo de honor. Creía que Democedes veía su cautiverio como algo permanente, y que estar encadenado no era una injusticia, sino simplemente parte de su realidad. Así que, a los ojos de Darío, dar cadenas de oro a un esclavo era como dar una muleta de oro a alguien que la necesitaba. Demócedes tomó el extraño regalo con buen humor
Incluso hizo un comentario ligero al rey que se estaba recuperando. Demócedes dijo: Parece, Su Majestad, que al salvar su vida y su miembro, ha duplicado mi servidumbre al honrarme con 2 cadenas en lugar de una. El rey, ahora de mucho mejor humor que cuando había ordenado anteriormente torturar a Demócedes, se rió de la broma y decidió liberar al médico de sus cadenas por completo. Instruyó a sus asistentes para que escoltaran a Demócedes a los aposentos reales, donde vivían la reina y otras damas de la corte, para que pudieran agradecerle personalmente. Los eunucos que lo acompañaban lo presentaron diciendo: «Este es el médico que curó al rey». Las mujeres lo recibieron calurosamente y lo colmaron de regalos de oro y plata mientras se movía por sus aposentos. Darío también dispuso que a Demócedes se le proporcionara una lujosa casa en Susa, amueblada lujosamente y atendida por numerosos sirvientes, otorgándole una vida de riqueza y comodidad. A pesar de este repentino ascenso en la fortuna, Demócedes seguía siendo un cautivo. Atosa, la hija de Ciro, y una de las esposas de Darío, también fue una vez esposa de Cambises y de Esmerdis el Magián. Otra de las esposas de Darío era su hermana, Antistona. La tercera era Faedima, hija de Otanes, quien había ayudado a descubrir el engaño del Magián. Algún tiempo después de que Demócedes hubiera curado a Darío, Atosa misma cayó enferma. Su enfermedad era de una naturaleza que mantuvo oculta por vergüenza, pero a medida que su condición empeoraba y su miedo crecía, finalmente llamó a Demócedes y le reveló su dolencia. Demócedes le aseguró que podía curarla, pero le pidió que le prometiera concederle un favor a cambio. Ella tuvo que aceptar su solicitud de antemano, pero él le aseguró que no sería nada deshonroso. Atosa aceptó las condiciones de Demócedes y él curó exitosamente su enfermedad. Cuando ella le preguntó qué favor quería a cambio, Demócedes dijo: Solicito humildemente que persuada a Darío para que inicie planes para una invasión a Grecia. Como parte de este esfuerzo, pido ser incluido en un pequeño equipo de reconocimiento encargado de recopilar información sobre el país. Esta misión no solo serviría a los intereses del rey, sino que también me permitiría regresar a mi tierra natal. La información que podría proporcionar, dado mi conocimiento de las costumbres y geografía griegas, sería invaluable para una empresa tan ambiciosa. Atosa cumplió su palabra. Esperó el momento adecuado durante una de sus visitas al rey y guió sutilmente la conversación hacia la expansión de su imperio. Mencionó que con los vastos recursos y poder que Darío tenía, podría emprender grandes conquistas que ganarían admiración mundial. Darío mencionó que había estado considerando atacar a los escitas, un grupo de tribus semibárbaras al norte de su imperio. Atosa sugirió que conquistar a los escitas sería demasiado fácil y que un objetivo más ambicioso y digno sería invadir Europa y tomar control de Grecia. Señaló que Darío ya tenía los medios para tal campaña y que Demócedes, quien conocía bien Grecia, podría recopilar la información necesaria para planificar la invasión. Inspirado por la sugerencia de Atosa, Darío rápidamente comenzó a hacer planes. En pocos días, reunió a un pequeño grupo de oficiales persas de confianza para una misión de exploración a Grecia. Se les proporcionó todo lo necesario, y Demócedes fue designado como su guía. El grupo debía hacerse pasar por nobles persas en un viaje casual, ocultando su verdadera misión. Como Demócedes, aunque nacido en Italia, era culturalmente griego y conocía las regiones que visitarían. Creyeron que podrían viajar sin despertar sospechas. Darío ordenó a los persas que vigilaran de cerca a Demócedes y aseguraran su regreso a Persia. Sin embargo, Demócedes no tenía intención de regresar a Persia, aunque mantuvo en secreto sus planes de escapar. Darío, aparentando generosidad, aconsejó a Demócedes que llevara todas sus riquezas consigo para distribuirlas como regalos entre sus amigos en Grecia e Italia, prometiendo recompensarlo aún más a su regreso. Demócedes, sospechando que Darío estaba poniendo a prueba su lealtad, le dijo al rey que dejaría sus riquezas en Persia para su custodia hasta su regreso. Entonces,
Darío hizo preparar valiosos objetos para que Demócedes los llevara como regalos para sus amigos. Estos regalos incluían vasos de oro y plata, armaduras ornamentadas persas y ropa cara. Todo fue embalado y se completaron los preparativos para el largo viaje. Finalmente, comenzó la expedición. Viajaron hacia el oeste a través del continente hasta llegar a las costas orientales del mar Mediterráneo, llegando a Sidón. Sidón, a menudo mencionado en la Biblia, era un importante centro de comercio, especialmente en esta época. Era una bulliciosa ciudad portuaria, donde las caravanas traían mercancías de Arabia, Persia y el este, mientras que los barcos del oeste llegaban con cargamentos de grano, vino y aceite. Una vez en Sidón, su viaje por tierra terminó, y compraron 2 grandes barcos, conocidos como trirremes, con 3 filas de remos. Estos barcos eran para su viaje, mientras que un tercer barco, un buque de transporte, llevaba su equipaje, incluidos los valiosos regalos que Darío había preparado. Algunos regalos eran para los amigos de Demócedes y otros debían ser entregados a personas influyentes que conocerían durante su viaje. Una vez que todo estuvo listo, el grupo abordó los barcos y zarpó. La costa de Grecia está llena de penínsulas, islas y promontorios, todos accesibles por mar. Guiados por Demócedes, los exploradores persas navegaron por estas costas, reuniendo información que sería útil para Darío en su planificada invasión. Demócedes permitió que la exploración continuara a un ritmo pausado, pero siempre dirigió la expedición hacia su ciudad natal de Crotona, en Italia. A lo largo del camino, hicieron paradas en varios lugares, donde fueron recibidos cálidamente. Demócedes sabía que era importante no levantar sospechas aún, y la presencia de un distinguido griego como él tranquilizaba a la gente local sobre las pacíficas intenciones del grupo. Después de pasar un tiempo explorando las aguas griegas, el grupo navegó más hacia el oeste, hasta Italia, y finalmente llegó a Tarento, un puerto clave en el lado italiano del mar. Crotona, la ciudad natal de Demócedes, se encontraba a unas 200 millas al suroeste, a lo largo de la costa de Tarento. Fue una situación extraña y notable que, aunque la expedición había viajado libremente sin problemas ni sospechas hasta ese momento, tan pronto como llegaron a un punto donde Demócedes podía regresar fácilmente a casa, las autoridades de Tarento, de alguna manera, se enteraron de su verdadera misión. El príncipe de Tarento confiscó los barcos y encarceló a los persas. Incluso se llevó los timones de los barcos, dejándolos completamente incapacitados para navegar. Con la expedición detenida por el momento, Demócedes anunció tranquilamente que aprovecharía la oportunidad para visitar a sus amigos en Crotona. Lo que hizo que esta situación fuera aún más sospechosa fue que, tan pronto como Demócedes estuvo a salvo, el príncipe de Tarento liberó a los prisioneros, devolvió los timones a los barcos y permitió a los persas irse en libertad. Enfurecidos por la forma en que habían sido tratados, los persas zarparon de inmediato y siguieron a Demócedes hasta Crotona. Cuando lo encontraron en el mercado, estaba dando un discurso a la gente, atrayendo a una gran multitud con sus palabras y causando gran revuelo. Los persas intentaron capturarlo, declarándolo un fugitivo, y exigieron la ayuda del pueblo de Crotona, amenazándolos con la ira de Darío, si se negaban. Algunos estaban inclinados a ayudar a los persas, mientras que otros se pusieron del lado de Demócedes. Siguió un gran alboroto, pero al final, los partidarios de Demócedes ganaron. No solo lo rescataron, sino que, cuando él les dijo que el barco de transporte que acompañaba a la expedición contenía bienes que le pertenecían, se apoderaron del barco y se lo entregaron a él. Le dijeron a los persas que, aunque podían quedarse con sus galeras para regresar a casa, el barco de transporte ya no les pertenecía. Los persas no tuvieron más remedio que regresar a casa. Aunque habían completado en su mayoría su misión, no podían continuar sin su guía y los regalos que Darío había proporcionado para ganar el favor de los gobernantes locales. Así que comenzaron a prepararse para navegar de regreso a Sidón,
mientras que Demócedes se instalaba en el lujo en Crotona. Antes de que los persas se marcharan, Demócedes les deseó un buen viaje y les pidió que enviaran sus saludos a Darío, diciendo que no podía regresar a Persia porque estaba preparándose para su boda. Desafortunadamente para los exploradores persas, sus problemas estaban lejos de terminar. Fuertes vientos desviaron sus barcos de su curso y finalmente terminaron en la costa de Yapigia, en el talón de Italia. Allí, fueron capturados y esclavizados por los lugareños, pero el destino intervino en forma de un hombre llamado Silo, que vivía en el exilio en esta remota área después de ser desterrado de Tarento por razones políticas. Cuando escuchó sobre la difícil situación de los persas, decidió ayudarlos, con la esperanza de que rescatándolos y enviándolos de regreso a Persia, pudiera ganarse el favor de Darío y asegurar su ayuda para regresar a su tierra natal. Silo pagó su rescate, los liberó y los ayudó a organizar su viaje de regreso a Persia. Los desafortunados mensajeros persas finalmente llegaron a la corte de Darío, aunque llegaron sin su guía, sin ninguno de los valiosos regalos con los que habían partido, y agradecidos simplemente de haber sobrevivido a la terrible experiencia. También tenían razones para temer la ira de Darío, ya que los tiranos a menudo se enfurecen no solo por las malas acciones, sino también por la mala fortuna. Sin embargo, en este caso, Darío fue sorprendentemente amable. Recibió calurosamente a los desafortunados comisionados y tomó medidas para recompensar a Silo por rescatarlos. Darío consideró cuidadosamente la información que habían reunido sobre Grecia, aunque pronto surgieron otros eventos que retrasaron sus planes de invadir y conquistar la región. Capítulo 7. Reafirmando el dominio, aplastando la rebelión babilónica. Desde 516 hasta 514 a.C. Babilonia, que una vez fue la capital del imperio asirio, fue conquistada por Ciro, el fundador de la monarquía persa, cuando incorporó el imperio asirio al suyo. Era una ciudad grande, magnífica y próspera, y Ciro la convirtió en una de sus capitales durante un tiempo. Cuando Ciro conquistó Babilonia, encontró a los judíos cautivos allí. Habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, un antiguo rey de Babilonia, como relata la Biblia. Los profetas judíos habían predicho que, después de 70 años, los cautivos regresarían y que Babilonia finalmente sería destruida. Ciro cumplió la primera profecía al liberar a los judíos. Darío, sin embargo, sin darse cuenta, se convirtió en quien cumpliría la segunda profecía, la destrucción de Babilonia. Aunque Darío fue un instrumento de la providencia divina en la caída de Babilonia, actuó por odio personal y venganza, más que por una misión divina. Los babilonios sufrieron tanto por sus pecados contra los judíos como por su rebelión política contra su rey. Su crueldad hacia los judíos les había ganado el juicio de Dios, mientras que su desafío al imperio persa provocó la ira de Darío. Babilonia había estado descontenta con el dominio persa desde los días de Ciro. Consideraban su ciudad como la más espléndida del mundo y estaban descontentos cuando Ciro no la convirtió en su capital principal, eligiendo en su lugar a Susa. Con el tiempo, Babilonia se convirtió en una mera ciudad provincial y sus líderes comenzaron a planear una revuelta para restaurar su antigua gloria. Los babilonios tuvieron la oportunidad perfecta para planear su rebelión durante el caos de la usurpación de los magos. Mientras el falso Esmerdis estaba en el trono y escondido en su palacio en Susa, las provincias fueron en gran medida ignoradas. Después de que Darío y sus aliados derrocaron a Esmerdis, se necesitó tiempo para restaurar el orden en el imperio, dejando poca atención a los territorios distantes como Babilonia. Durante este periodo, los babilonios fortificaron secretamente sus defensas, almacenaron provisiones y redujeron su población para prepararse para la guerra. Cuando finalmente llegó la noticia a Darío, en Susa, de que Babilonia se había rebelado, fue una completa sorpresa para su gobierno. Los babilonios eligieron rebelarse en un momento en que las principales fuerzas de Darío estaban lejos,
involucradas en una campaña en la costa occidental de Asia Menor. Darío había enviado a sus tropas allí para ayudar a restaurar a un hombre llamado Silosón en el poder en Samos, convirtiéndolo en el gobernante de la isla. La razón por la que Darío decidió ayudar a Silosón se debió a un evento bastante inusual que había ocurrido años antes. Silosón era hermano de Polícrates, cuya desafortunada historia ya se ha contado. Antes de que Darío se convirtiera en rey, Silosón había sido exiliado de Samos, y como muchos nobles exiliados, se convirtió en un soldado errante, buscando oportunidades donde pudiera encontrarlas. Se unió al ejército de Cambises en su famosa campaña en Egipto, como se mencionó en el primer capítulo de esta historia. Darío, quien en ese momento era solo un joven noble sin poder real, también formaba parte del ejército de Cambises, y los dos hombres se conocieron durante la campaña. Mientras el ejército estaba en Memphis, ocurrió un evento que parecía menor en ese momento, pero que más tarde tendría consecuencias significativas. Silosón tenía una hermosa capa roja que llamó la atención de Darío mientras caminaban por la plaza central de la ciudad. Darío le preguntó a Silosón si le vendería la capa. Silosón, tratando de ser generoso, dijo que no la vendería, sino que se la daría a Darío como un regalo. Probablemente asumió que Darío rechazaría amablemente, pero en su lugar, Darío aceptó el regalo y elogió la generosidad de Silosón. Posteriormente, Silosón lamentó haber entregado su capa tan valiosa con tanta facilidad. Pasó el tiempo, y después de que terminó la campaña de Cambises, Darío regresó a Persia, mientras Silosón permanecía en el oeste. Cuando las noticias de la exitosa conspiración contra el falso Esmerdis y la ascensión de Darío al trono llegaron a Silosón, se alegró. Se dio cuenta de que su interacción pasada con Darío podría ahora resultarle ventajosa. Silosón fue inmediatamente a Susa y solicitó una audiencia con el rey. El portero le preguntó quién era, y Silosón respondió que era un griego que una vez había hecho un favor a Darío, y ahora quería hablar con él. El portero transmitió este mensaje al rey, quien no recordaba ningún favor específico que hubiera recibido de un griego. Curioso, Darío ordenó que trajeran al visitante. Cuando trajeron a Silosón ante el rey, Darío no lo reconoció. Instruyó a sus intérpretes para que preguntaran a Silosón qué favor había hecho y cuándo. Silosón explicó la historia de la capa roja. Darío recordó la capa, aunque había olvidado quién se la había dado. Darío dijo: ¿Eres tú quien me dio esa capa? Pensé que fuiste muy generoso en ese momento y no he olvidado tu amabilidad. Ahora que estoy en posición de devolverte el favor, te daré tanto oro y plata que nunca te arrepentirás de tu generosidad con Darío Histaspes. Silosón agradeció al rey, pero dijo que no estaba interesado en oro o plata. Darío entonces le preguntó qué quería. Silosón respondió: Quiero que Samos me sea devuelta. Era la posesión de mi hermano, pero cuando él dejó la isla, la confió temporalmente a Maeandrio, un miembro de su casa. Ahora esta familia tiene la isla, mientras que yo, el legítimo heredero, soy un exiliado errante, mantenido lejos de las tierras de mi hermano por uno de sus sirvientes. Darío accedió a la solicitud de Silosón. Reunió un ejército y lo puso bajo el mando de Otanes, uno de los 7 conspiradores que habían ayudado a destronar al falso Esmerdis. Darío instruyó a Otanes para que fuera con Silosón a Samos y le devolviera la isla. Sin embargo, Silosón pidió que la misión se llevara a cabo pacíficamente, sin violencia o derramamiento de sangre innecesarios. Darío prometió honrar esta petición y ordenó a Otanes que actuara en consecuencia. A pesar de las intenciones de una resolución pacífica, la expedición terminó en una casi total devastación de la población de Samos. Esta tragedia se desarrolló de la siguiente manera. Cuando Otanes y sus tropas se preparaban para invadir la isla, el pueblo de Samos se retiró a una ciudadela. Maeandro, el gobernante de Samos, estaba amargado y enojado ante la idea de perder su poder y riqueza. Como la gente lo odiaba por su crueldad y codicia,
Él, a su vez, los odiaba a ellos. No le importaba cuánto sufrimiento causarían sus acciones. Maiandro había preparado en secreto una ruta de escape, un túnel desde la ciudadela hasta una cala oculta en la costa, donde había botes listos para llevarlo lejos. Mientras planeaba su fuga, también ideó un plan para provocar a los persas, sabiendo que huiría en el último momento y dejaría al pueblo de Samos para enfrentarse a la ira de sus enemigos. Maiandro tenía un hermano, Carilao, a quien había encarcelado en una mazmorra. Carilao, consumido por la ira y la desesperación después de años de cautiverio, estaba mentalmente inestable. Maiandro fingió negociar con los persas para rendir la isla, y los oficiales persas se reunieron pacíficamente fuera de la ciudadela, creyendo que el trato estaba casi cerrado. Desde su torre prisión, Carilao vio a los soldados persas y envió un mensaje desesperado a Maiandro pidiéndole que hablara con él. Cuando lo llevaron ante su hermano, Carilao arremetió furiosamente, acusando a Maiandro de cobardía. Se burló de su hermano por encarcelarlo durante años, pero rendirse tan fácilmente a los persas, quienes amenazaban con despojarlo de todo. Carilao se ofreció audazmente a liderar a los soldados él mismo, prometiendo arrojar a los persas al mar. Maiandro, sin remordimientos ni sentido del deber, vio una oportunidad para crear más caos. Entregó el control de sus tropas a Carilao y aprovechó la distracción para escapar por su pasaje secreto. Carilao, impulsado por la locura y la ira, lideró un ataque contra los persas. Los persas, sorprendidos por lo que consideraron una traición, se reagruparon y lanzaron un contraataque brutal. Mataron al pueblo samio sin piedad, sin perdonar a nadie. Cuando su furia finalmente se calmó y entregaron el control de la isla a Silosonte, él se encontró gobernando poco más que una tierra vacía, su población casi aniquilada. Mientras Otanes estaba en sumisión con gran parte de las fuerzas del rey, los babilonios decidieron rebelarse. Esta noticia enfureció a Darío, como siempre enfurecen las sublevaciones a los reyes. Cualesquiera que sean las circunstancias, una revuelta siempre parece una gran ofensa para los gobernantes. Darío estaba especialmente molesto porque los babilonios eligieron rebelarse cuando su ejército estaba lejos. Pero si se hubieran rebelado mientras su ejército estaba cerca, habría estado igual de enojado, acusándolos de atreverse a desafiar su poder. Darío rápidamente reunió las tropas disponibles y marchó hacia Babilonia. La gente de la ciudad cerró sus puertas y se burló de él desde la seguridad de sus muros. Bailaban y se mofaban, haciendo gestos groseros y gritando insultos, confiados en la fortaleza de las defensas de su ciudad. Probablemente veían a Darío como un gobernante ilegítimo, sin derecho a reclamar el trono, creyendo que no sería capaz de superar una oposición seria. Esto les dio la audacia para participar en el acto tonto de insultar a sus enemigos desde detrás de sus muros. En aquellos tiempos, era común que los enemigos intercambiaran insultos y burlas antes de una batalla, algo inaudito en la guerra moderna. En esos días, cuando las armas se limitaban a lo que se podía lanzar a mano o disparar con arcos simples, los soldados podían acercarse lo suficiente para verse y escucharse, intercambiando insultos sin correr mucho peligro. Los sitiadores podían acercarse a un castillo o fortaleza lo suficiente como para gritar a los defensores sin ser amenazados seriamente por flechas o lanzas. Pero en tiempos modernos, con la llegada de cañones y armas de fuego, el alcance de las armas mantiene a las fuerzas opuestas mucho más alejadas hasta que comienza la lucha real. Ahora, los soldados solo pueden observarse a distancia con binoculares o desde puntos altos. La comunicación entre bandos opuestos se limita a mensajes formales, a menudo entregados bajo la protección de una bandera blanca de tregua que señala a ambos bandos que no deben atacar hasta que se concluyan las negociaciones. Los babilonios, de pie en los muros de su ciudad, se burlaban continuamente de sus enemigos abajo. «Bien podrías rendirte y regresar a casa», se burlaban. «Estás perdiendo el tiempo tratando de sitiar Babilonia.
Tomarás esta ciudad cuando las mulas den a luz, y no un día antes. La frase «cuando las mulas den a luz» era similar a nuestra expresión moderna «cuando las ranas críen pelo». Se refería a algo que se consideraba absolutamente imposible. En aquellos tiempos, se creía que las mulas, al ser híbridos, no podían reproducirse. Aunque es raro, ahora sabemos que no es del todo imposible que una mula dé a luz. A los antiguos griegos les encantaba tener eventos milagrosos ligados a momentos históricos importantes. A veces, los narradores inventaban estas maravillas, y otras veces exageraban rarezas para convertirlas en algo aparentemente sobrenatural. En el caso de este sitio de Babilonia, el milagro involucró a una mula dando a luz. La mula pertenecía a un general del ejército de Darío llamado Zopiro. Para entonces, Darío había estado sitiando Babilonia durante 1 año y medio sin avances. Su ejército comenzaba a perder la esperanza. Zopiro, como todos los demás, había empezado a creer que el sitio se prolongaría indefinidamente o incluso sería abandonado. Pero cuando su mula inesperadamente dio a luz, Zopiro se sintió impactado por la conexión con la burla babilónica. Le pareció que este evento era una señal de que había llegado el momento de capturar la ciudad, y comenzó a pensar en formas de lograrlo. Las señales y profecías a menudo llevan a las personas a hacerlas realidad, y este presagio particular inspiró a Zopiro a idear una manera de lograr su objetivo. Primero, fue a Darío para discutir el asunto, queriendo saber cuán ansioso estaba Darío por poner fin al sitio. Necesitaba averiguar si capturar la ciudad era lo suficientemente importante para Darío como para justificar que Zopiro hiciera un gran sacrificio personal para lograrlo. Zopiro rápidamente supo que así era. Darío estaba extremadamente ansioso por capturar Babilonia, y Zopiro se dio cuenta de que, si lograba hacerlo, ganaría la más profunda gratitud de Darío. Entonces, Zopiro ideó un plan. Fingiría desertar de Darío y unirse a los babilonios, ganándose su confianza y eventualmente un puesto de poder dentro de la ciudad. Desde allí, encontraría una manera de entregar la ciudad a los persas. Para que los babilonios creyeran que había traicionado a Darío, Zopiro decidió mutilarse de una manera tan horrenda que nadie sospecharía que lo había hecho a propósito. Se cortó el cabello y las orejas y desfiguró su rostro de una manera tan terrible que es imposible de describir. Incluso ordenó que lo azotaran hasta que todo su cuerpo estuviera cubierto de heridas y moretones. Luego, sangrando y en agonía, fue a ver a Darío para revelar su plan. Darío quedó horrorizado. Saltó de su trono y corrió hacia Zopiro, exigiendo saber quién había osado dañar tan gravemente a uno de sus generales. Cuando Zopiro le explicó que él mismo lo había hecho, Darío quedó aún más impactado. Le dijo a Zopiro que debía haberse vuelto loco, pero Zopiro le aseguró que no había perdido la razón. Le explicó que todo era parte de su plan, que había pensado cuidadosamente. Zopiro dijo: «No te informé antes sobre mis intenciones, porque estaba seguro de que me habrías impedido llevar a cabo este plan. Sin embargo, ahora que el acto ya está hecho, nuestro único curso de acción es aprovechar la situación a nuestro favor. Debemos aprovechar esta oportunidad para convertir mis heridas autoinfligidas en un activo estratégico en nuestra campaña contra Babilonia». Zopiro luego coordinó los detalles de su plan con Darío, explicando cómo la cooperación del rey era crucial. Si Zopiro lograba obtener un puesto de autoridad en el ejército babilónico, lanzaría un ataque desde las puertas de la ciudad en un día determinado. Darío dejaría intencionalmente una parte de su ejército expuesta, permitiendo que Zopiro los destruyera y ganara la confianza de los babilonios. Esto probablemente llevaría a que Zopiro recibiera aún más poder dentro de la ciudad, permitiéndole finalmente abrir las puertas para los persas. Darío estuvo de acuerdo con este plan. Colocaría a un grupo de 1000 soldados cerca de una puerta específica, asegurándose de que estuvieran ligeramente armados 10 días después de que Zopiro ingresara a la ciudad. Luego, Zopiro atacaría y mataría a estos hombres,
demostrando aún más su lealtad a los babilonios. 7 días después, Darío posicionaría a 2.000 soldados más de la misma manera en un lugar diferente, y Zopiro los eliminaría también. Finalmente, 20 días después, se colocarían 4.000 soldados adicionales de manera similar para que Zopiro los atacara. Esto significaba que 7.000 hombres inocentes serían sacrificados por el bien del plan, pero Zopiro desestimó esta pérdida como insignificante, ya que las vidas a menudo se consideraban simples números a los ojos de los conquistadores. Una vez que todo estuvo preparado, Zopiro se despidió de Darío y se dirigió a Babilonia. A medida que se acercaba a la ciudad, comenzó a correr, mirando por encima de su hombro como si estuviera huyendo de perseguidores. Algunos soldados persas fingieron perseguirlo. Los centinelas babilonios en las murallas lo vieron corriendo hacia la puerta. Cuando llegó, el portero le habló a través de una pequeña abertura y escuchó su historia. Luego, el portero informó a los líderes de la ciudad, quienes decidieron dejar entrar a Zopiro. Una vez dentro y llevado ante las autoridades babilónicas, Zopiro les contó una triste historia de cómo Darío lo había maltratado cruelmente y lo difícil que había sido escapar del tirano. Maldijo a Darío con todas sus fuerzas y juró buscar venganza. También les dijo a los babilonios que conocía todos los planes y estrategias militares de Darío y que si le daban un pequeño comando después de haberse recuperado de sus heridas, podría demostrar su valía luchando por su causa. Los babilonios aceptaron el plan de Zopiro y, después de 10 días, le dieron una pequeña fuerza. Liderando a este grupo, Zopiro salió de la ciudad por la puerta que había arreglado con Darío y atacó a los 1.000 soldados persas estacionados allí, que habían sido dejados deliberadamente vulnerables. A pesar de ser menos numerosos, Zopiro los masacró fácilmente y luego se retiró a salvo a la ciudad. Los babilonios estaban encantados con su victoria y lo celebraron como un héroe. 7 días después, le dieron el mando de una fuerza mayor y una vez más, Zopiro los llevó fuera de la ciudad y derrotó al doble de persas que antes. Su reputación e influencia en Babilonia crecieron enormemente. La gente lo aclamaba y los líderes de la ciudad lo recibieron en sus consejos, confiando en su consejo y dándole más autoridad. Finalmente, el 20º día, Zopiro lideró otro ataque, derrotando a un número aún mayor de tropas persas. Para entonces, había ganado tanta confianza que le dieron control sobre las llaves de ciertas puertas, las mismas puertas por donde el ejército de Darío debía entrar en secreto. Cuando llegó el momento, los persas atacaron la ciudad en el lugar designado, y los babilonios corrieron a las murallas para defenderse. Pero antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, las puertas se abrieron y las fuerzas persas entraron en masa. La ciudad cayó rápidamente ante Darío. Después de capturar Babilonia, Darío derribó las murallas de la ciudad, se llevó sus puertas de bronce y crucificó a 3.000 de sus ciudadanos principales. Estableció un nuevo gobierno sobre el resto de la población y luego regresó a Susa con su ejército. Zopiro fue honrado con muchas recompensas y títulos, aunque las cicatrices físicas de su sacrificio nunca podrían borrarse. Darío a menudo comentaba que estaría dispuesto a renunciar a 20 Babilonias si eso significara poder deshacer las mutilaciones que Zopiro había soportado. Capítulo 8. Hacia lo desconocido. La campaña de Darío en Escitia. 513 a.C. Durante los reinados de los antiguos reyes y conquistadores, era común que su primera gran tarea fuera sofocar una rebelión dentro de sus tierras, seguida de una campaña contra algunas tribus salvajes y hostiles más allá de sus fronteras. Darío siguió este patrón. Al aplastar la revuelta de Babilonia, estableció su dominio en todo su imperio. Si la gran y rica ciudad de Babilonia no pudo resistirle, ninguna provincia más pequeña podría esperar tener éxito en una rebelión. Como resultado, todo el imperio, desde su capital en Susa hasta los confines más lejanos de los territorios conquistados por Ciro,
se sometió a su dominio sin más resistencia. Sintiéndose confiado y ansioso por poner a prueba su fuerza, Dario decidió embarcarse en una invasión extranjera. Aunque no estaba completamente listo para enfrentarse a los griegos, eligió en su lugar atacar a los escitas, una decisión audaz, ya que fue durante una campaña contra los escitas que su famoso predecesor, Ciro, había muerto. El término escitas se refería a muchas tribus diferentes de personas medio salvajes que vivían en las duras y remotas regiones del norte, cerca de los mares Negro y Caspio, y a lo largo del río Danubio. Los historiadores antiguos dieron relatos contradictorios sobre las costumbres y formas de vida de estas personas. Esta inconsistencia es típica cuando se trata de describir la vida de personas no civilizadas, ya que los observadores a menudo ven las cosas desde sus perspectivas sesgadas. Algunos observadores elogiaron a los escitas por sus formas sencillas y honestas, destacando su lealtad, fuertes lazos familiares y naturaleza honorable. Estos escritores veían a los escitas como libres de la codicia y los vicios de la civilización, pacientes en el sufrimiento, agradecidos por la bondad y comprometidos con los principios del honor y el deber. Otros, sin embargo, describieron a los escitas como traicioneros, crueles y brutales, nada más que salvajes con la inteligencia suficiente para hacer su maldad más peligrosa. Se los veía como carentes de afecto, verdad y sentido de la justicia, viviendo en un estado constante de conflicto donde los débiles eran dominados por los fuertes. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. En ambas sociedades, tanto salvajes como civilizadas, se pueden encontrar todo tipo de comportamientos. Algunos observadores pueden centrarse en las virtudes que ven, mientras que otros destacan los vicios. Sin embargo, ciertos instintos morales, como el sentido del bien y del mal, la comprensión de los derechos individuales y el concepto de justicia, son universales para todos los seres humanos. Estos instintos son tan fundamentales para la naturaleza humana como el amor parental o el vínculo entre parejas. Están integrados en la esencia de la existencia humana por la naturaleza y son necesarios para que cualquier grupo de personas viva en paz. Por lo tanto, ninguna sociedad, ya sea salvaje o civilizada, está completamente desprovista de estos principios morales. Las reglas y leyes de la civilización son simplemente expresiones de estos instintos, no su fuente. Pero volvamos a los escitas. Las tribus escitas que Dario quería atacar vivían al norte del río Danubio, lo que significaba que su ejército tendría que marchar a través de Asia Menor, cruzar el Helesponto o el Bósforo, avanzar por Tracia y luego cruzar el Danubio. Era un viaje largo y peligroso. Dario tenía un hermano llamado Artabano, quien creía que esta expedición no solo era arriesgada, sino también inútil. Pensaba que las tierras escitas eran tan insignificantes que incluso si lograban el éxito en la campaña, las recompensas no justificarían el esfuerzo, el costo y el peligro involucrados. Sin embargo, Dario no se dejó convencer. Agradeció a su hermano por su consejo, pero ordenó que continuaran los preparativos para la campaña. Envió mensajeros por delante a lo largo de la ruta que seguiría su ejército, dando órdenes a las diversas provincias por las que pasarían para que se prepararan para recibir a las tropas. Una de las tareas clave era construir un puente de barcos a través del Bósforo en Calcedonia. Un ingeniero samio, llamado Mandrocles, fue puesto a cargo de esto. Además, se ordenó a las provincias que suministraran soldados, tanto de infantería como de caballería, para unirse al ejército en el camino. Los soldados que se unieron a esta expedición lejana y peligrosa lo hicieron por diferentes razones. Algunos se alistaron voluntariamente, impulsados por el amor a la aventura, la esperanza de saqueo o la promesa de satisfacer sus deseos sin restricciones, que muchos soldados consideran parte de su recompensa. Otros, sin embargo, fueron obligados a dejar sus hogares, familias y todo lo que amaban debido a una orden dura e implacable de su gobernante. Incluso era peligroso pedir una exención del servicio. Se cuenta la historia de un persa llamado Oebazo,
que tenía 3 hijos reclutados en el ejército. Deseando no quedarse solo en su vejez, Oebaso pidió al rey que le permitiera quedarse con al menos uno de sus hijos. Dario pareció acceder a la solicitud, diciéndole a Oebaso que como su petición era tan modesta, haría aún más. Dejaría que sus 3 hijos se quedaran con él. Oebaso se marchó del encuentro con el rey, encantado de que su familia se mantuviera unida. Pero Dario, en un cruel giro, ordenó a sus guardias que mataran a los 3 hijos y enviaran sus cuerpos a Oebaso, con el mensaje de que sus hijos habían sido liberados para siempre de sus deberes con el rey. Las fuerzas reunidas para esta gran expedición, incluidos el ejército que Dario dirigió desde Susa y las tropas y barcos adicionales suministrados por las provincias marítimas de Asia Menor, se encontraron en las orillas del Bósforo, donde Mandrócles había construido un puente. Se ordenó al pueblo de Jonia, una región a lo largo del mar Egeo en Asia Menor, que proporcionara una flota de galeras. Estos barcos debían navegar hacia el Danubio, pasando por el Bósforo hasta el Mar Negro y luego remontar el río. Su misión era construir un puente sobre el Danubio, probablemente utilizando sus galeras como parte de la construcción. Mientras esta flota se dirigía hacia el Danubio, Dario y su ejército cruzarían el Bósforo utilizando el puente de Mandrócles y luego continuarían su marcha a través de Tracia hacia el río. Para cuando el ejército principal llegara al Danubio, se esperaba que el puente estuviera listo. Este plan, construir un puente sobre el Danubio enviando una flota de barcos alrededor del Mar Negro, era una idea ambiciosa y original que destacaba la habilidad militar de los griegos encargados de llevarla a cabo. Dario marchó majestuoso a través de Asia Menor en su camino hacia el Bósforo, liderando un ejército de 70,000 hombres. Su avance fue lento y deliberado, con ingenieros y arquitectos erigiendo columnas y monumentos a lo largo del camino para marcar su trayecto. Estos monumentos estaban cubiertos con inscripciones que elogiaban a Dario como líder de la expedición con los más extravagantes cumplidos. Eventualmente, la impresionante procesión llegó al punto de reunión en el Bósforo, donde les esperaba una escena grandiosa y sobrecogedora. El puente de barcos había sido completado y la flota jónica, compuesta por 600 galeras, estaba anclada cerca. En la orilla, largas filas de tiendas estaban instaladas y miles de soldados, tanto de caballería como de infantería, esperaban listos en formación. Sus estandartes ondeaban al viento, sus armaduras brillaban bajo el sol y aguardaban con ansias la llegada de su ilustre rey, quien había venido con tal esplendor para tomar el mando de la expedición. Las altas y pintorescas riberas del Bósforo estaban abarrotadas de espectadores ansiosos por presenciar el magnífico espectáculo. Dario instaló su campamento en la orilla y comenzó a preparar la partida de la expedición. Hasta este punto había permanecido dentro de su imperio, pero ahora estaba a punto de cruzar a un nuevo territorio, aventurándose en una parte diferente del mundo y enfrentándose a peligros desconocidos entre tribus hostiles y salvajes. Era prudente que se tomara un momento para considerar cuidadosamente sus planes y asegurarse de que todo estuviera en su lugar para garantizar el éxito. Una de las primeras cosas que hizo Dario fue inspeccionar el puente de barcos. Quedó muy impresionado con su construcción y elogió a Mandrócles, el ingeniero responsable, por su habilidad y dedicación. Dario recompensó a Mandrócles con honores y riquezas. A su vez, Mandrócles utilizó esta riqueza para encargar una estatua que conmemorara la construcción del puente, mientras daba a Dario la gloria por ello. La estatua representaba el Bósforo con el puente cruzándolo y al rey en su trono, observando cómo sus tropas marchaban por la estructura. Esta estatua se colocó en un templo en Grecia, donde fue admirada por todos los que la veían. Dario quedó muy complacido tanto con la idea como con la ejecución de la estatua. Derramó aún más recompensas sobre Mandrócles y recompensó de igual manera al artista. Dario apreciaba cómo la estatua celebraba tanto la construcción del puente como el honor que le traía a él como líder. El puente estaba ubicado en el medio del Bósforo, que tiene aproximadamente 18 millas de largo,
lo que significa que el puente estaba a 9 millas del Mar Negro, entonces llamado Mar Euxino. Cerca de la desembocadura del estrecho, donde se encuentra con el mar, había un pequeño grupo de islas conocidas como las Islas Cianeas. En tiempos antiguos, se creía que estas islas eran mágicas. Una vez se pensó que flotaban y estaban encantadas. Aunque las propiedades místicas habían desaparecido en la época de Dario, las islas seguían ofreciendo un atractivo único. Situadas fuera del estrecho, brindaban una vista impresionante desde sus acantilados o colinas, permitiendo a los visitantes contemplar las vastas aguas azules del mar Euxino. Mientras su flota y ejército terminaban los preparativos en el puente, Dario decidió visitar estas islas. Abordó una magnífica galera y navegó por el Bósforo hasta llegar al mar, donde desembarcó en una de las islas. Allí, visitó un templo dedicado a un dios griego. Acompañado de su séquito, Dario subió al templo, se sentó en un asiento especialmente preparado y admiró la impresionante vista del vasto mar. Contempló la grandeza de la escena con gran admiración. Después de su excursión, Dario regresó al puente, donde los preparativos para la flota y el ejército estaban casi terminados. Antes de partir del lado asiático, quiso conmemorar su expedición erigiendo un monumento en el punto donde comenzaría su viaje. Ordenó construir 2 columnas de mármol blanco, con inscripciones detallando información importante sobre la expedición. Estas inscripciones incluían su propio nombre de manera prominente como líder de la misión y enumeraban las diversas naciones que habían contribuido con tropas, junto con el número de soldados que habían proporcionado. También se registraron detalles similares sobre la flota. Una columna estaba inscrita en el idioma asirio, que se hablaba ampliamente en todo el imperio persa, mientras que la otra estaba inscrita en griego. Estas columnas simbolizaban la unidad de los mundos asiático y europeo. Finalmente, llegó el día de la partida. La flota zarpó y el gran ejército comenzó a cruzar el puente. La flota continuó a través del Bósforo hacia el mar Euxino y luego siguió la costa occidental hasta llegar a la desembocadura del río Danubio. Los barcos entraron al río por una de sus ramas y navegaron río arriba durante 2 días. Pasaron por el delta, donde el río se divide en múltiples ramales, hasta llegar a una sección donde el río fluía en un solo canal con orillas sólidas. Allí, las tropas desembarcaron. Mientras parte de la fuerza trabajaba para asegurar el área y establecer defensas, el resto de los soldados comenzó a colocar los barcos uno al lado del otro a través del río para construir un puente. Mientras tanto, Dario dirigió el cuerpo principal de su ejército en una marcha terrestre desde el Bósforo a través de Tracia. A medida que avanzaban, se encontraron con diversas aventuras y vieron muchas vistas extrañas y maravillosas. Una de las más notables fue un río llamado Teajo. Este río fluía hacia el oeste y el sur hacia el mar Egeo, originándose de 38 manantiales, que surgían todos de la misma roca. Algunos de los manantiales eran calientes, mientras que otros eran fríos. El agua de estos manantiales se mezclaba para formar un arroyo claro y delicioso, famoso por sus propiedades medicinales, que se decía curaban varias enfermedades. Dario quedó tan impresionado por el río que hizo que su ejército se detuviera allí para descansar y beber de sus aguas. Incluso hizo construir un monumento para conmemorar el lugar, inscrito con detalles de la marcha del ejército y alabanzas a las aguas saludables de este río mágico. En un momento durante la marcha por Tracia, Dario decidió cambiar su forma habitual de marcar su progreso. En lugar de otro monumento, decidió que sus soldados construyeran un mojón. Un mojón es una pila de piedras que las personas agregan al pasar, generalmente marcando un lugar de importancia, como el sitio de un accidente o evento. Esta tradición es común en las montañas de Escocia y Suiza. Dario eligió una ubicación adecuada cerca de uno de sus campamentos y ordenó a cada soldado que trajera una piedra y la agregara a la pila. Con tantos soldados, el montículo rápidamente creció hasta convertirse en un enorme montón.
no solo conmemorando su marcha, sino también mostrando el inmenso tamaño del ejército a través de la gran cantidad de piedras. Durante su viaje, Dario escuchó una historia sobre un rey que gobernaba una de las tribus locales. Este rey había querido contar el número de personas en su reino. En lugar de realizar un censo tradicional, ordenó a cada hombre que le enviara una punta de flecha. Una vez recolectadas las puntas de flecha, se contaron, y el número total le dio al rey una estimación de su población. Luego, las puntas de flecha se apilaron juntas en un monumento. Tal vez fue este método simple de contar lo que le dio a Dario la idea de su mojón. Había una tribu bárbara que Dario encontró en su camino desde el Bósforo hacia el Danubio, la cual practicaba un ritual religioso impactante. A pesar de su brutalidad, esta costumbre arroja luz sobre una verdad más profunda acerca de la naturaleza humana. Las personas en todas partes tienen un instinto profundamente arraigado de buscar ayuda sobrenatural cuando enfrentan dolor o dificultad. En muchas culturas, particularmente entre las sociedades más primitivas, esta búsqueda de ayuda espiritual a menudo implica sufrimiento autoimpuesto. Es como si la culpa que sienten en sus corazones los llevara a creer que alguna forma de sacrificio o castigo es necesaria para ganarse el favor divino. Esta tribu tenía una forma particularmente espantosa de expresar esta creencia. Cada 5 años, celebraban una ceremonia en la que seleccionaban al azar a uno de los suyos para ser un mensajero a su dios. La persona elegida era colocada en el suelo frente a una gran multitud, mientras que hombres especialmente designados se colocaban cerca con jabalinas. Luego, un grupo de hombres fuertes agarraba a la víctima por las manos y los pies, lo balanceaba de un lado a otro varias veces para tomar impulso y lo lanzaba al aire. Si el hombre caía sobre las jabalinas y moría, se consideraba una buena señal. Llevaría las necesidades y oraciones de la tribu a su dios. Pero si sobrevivía, se tomaba como una señal de que el dios lo había rechazado, considerándolo indigno. El desafortunado superviviente era entonces expulsado con vergüenza, y la tribu elegía a otro mensajero. Finalmente, el ejército de Dario llegó al Danubio, donde encontraron que la flota de barcos jonios había llegado antes que ellos, tal como estaba planeado. Los barcos estaban dispuestos para formar un puente a través del río, y sin enemigos cerca, el ejército cruzó sin ningún problema. Ahora que estaban en territorio escita, se prepararon para avanzar y enfrentar al enemigo. Dario ordenó desmantelar el puente y destruir los barcos, ya que prefería tener toda su fuerza con él en lugar de dejar algunos soldados atrás para custodiar la flota. Justo cuando estas órdenes estaban a punto de llevarse a cabo, un general griego, que lideraba un contingente de tropas de Asia Menor, solicitó una audiencia con Dario. El rey accedió, y el general compartió sus pensamientos. El general dijo: Me parece más prudente, señor, dejar el puente intacto y bajo el cuidado de quienes lo construyeron. Puede que lo necesitemos a nuestro regreso. No sugiero mantenerlo como una ruta de escape, porque estoy seguro de que seremos victoriosos si nos enfrentamos a los escitas. Pero nuestro enemigo está compuesto por tribus nómadas, sin ciudades o fortalezas que defender, por lo que es posible que ni siquiera nos encontremos con un oponente claro. Además, incluso si tenemos éxito, tener una ruta abierta de regreso será importante por varias razones. El rey estuvo de acuerdo con este consejo y canceló su orden anterior de destruir el puente. En su lugar, ordenó que las fuerzas jonias que habían venido con la flota se quedaran atrás para custodiar el puente. Debían permanecer de guardia durante 2 meses. Sí, después de ese tiempo, Dario no había regresado o no habían recibido noticias de él, eran libres de abandonar su puesto y regresar a su patria con sus galeras. 2 meses pueden parecer un tiempo corto para esperar a un ejército que se adentra en un territorio vasto y desconocido. Sin embargo, es probable que el plazo sea preciso, ya que Dario tenía una forma única de ayudar a los guardias a llevar la cuenta de los días. Les dio a los líderes jonios una cuerda con 60 nudos.
Debían desatar un nudo cada día. Una vez que todos los nudos estuvieran desatados, serían libres de abandonar su puesto y dirigirse a casa. Es difícil creer que los líderes militares, capaces de organizar una fuerza de 70,000 hombres para una misión de tan larga distancia, y que tenían la experiencia para construir puentes tanto en el Bósforo como en el Danubio, necesitaran depender de un método tan simple como este para guiar sus planes. Sin embargo, mientras que los comandantes en la antigüedad eran inteligentes y estratégicos, los soldados comunes a menudo eran mucho menos sofisticados, con una comprensión más limitada de operaciones tan complejas. En aquellos días, era común que los grandes líderes usaran símbolos claros y visuales para ayudar a dirigir y tranquilizar a sus tropas. Para los soldados que podían sentirse aislados y abandonados mientras estaban estacionados junto al río, tener una forma clara y visible de seguir el tiempo, como ver cómo los nudos en la cuerda disminuían gradualmente, aliviaría sus ansiedades. Les daba una manera concreta de marcar cuánto tiempo les quedaba. Mientras tanto, Dario estaba firmemente decidido a regresar mucho antes de que se hubieran desatado todos los nudos. Capítulo 9. La retirada de Darío. ¿Cómo la astucia escita superó a la fuerza persa? 513 antes de Cristo. La invasión de Darío a Escitia parece haber sido impulsada por su sed de poder y control. Sin embargo, no todas las invasiones de estados más fuertes y civilizados contra otros más débiles están motivadas únicamente por deseos egoístas. Los seres humanos tienen una inclinación natural a organizarse en sociedades gobernadas por leyes, y este instinto es tan inherente como el amor materno o la autopreservación. El derecho de un grupo a establecer el orden y la ley entre sí, e incluso a extenderlo a otros, se basa en este instinto. Así como un padre tiene el derecho de gobernar a sus hijos, un Estado bien organizado tiene el derecho de llevar ley y orden a una región vecina en caos, si hacerlo realmente beneficia a las personas involucradas. No es necesario inventar un acuerdo imaginario para justificar esta intervención, al igual que un padre no necesita uno para guiar a sus hijos. Si los escitas hubieran estado en un estado de anarquía, Darío podría haber extendido justificadamente su gobierno estable sobre ellos, mejorando sus vidas y promoviendo el bienestar general. Pero ese no era su objetivo. Él buscaba gloria y poder personales, usando como excusa que los escitas habían saqueado territorio persa en el pasado. Su invasión fue solo un ataque agresivo contra un vecino que consideraba demasiado débil para defenderse, con el único propósito de expandir su ya vasto imperio. Cuando Darío inició su marcha, los escitas se enteraron de la amenaza e inmediatamente llamaron a las tribus circundantes para formar alianzas y pedir ayuda. Estas tribus eran, al igual que los escitas, nómadas y algo salvajes, cada una con sus propias costumbres bárbaras. Una tribu llevaba las cabezas de sus enemigos a casa después de la batalla, las empalaba en estacas y las colocaba sobre sus chimeneas, creyendo que las cabezas protegerían a sus familias. Otra tribu vivía de una manera tan libre y promiscua que, según un relato bastante extraño, vivían en perfecta armonía sin envidia ni celos, ya que todos estaban relacionados por sangre. Una tercera tribu vivía en una región infestada de serpientes, y se decía que una vez al año, todos se transformaban en lobos por unos días antes de volver a ser humanos. Otro grupo se pintaba el cuerpo de azul y rojo, mientras que otra tribu era conocida por ser caníbal. Una de las historias más fascinantes sobre estas tribus del norte es la de los sauromatas y sus esposas amazonas. Las amazonas eran un feroz grupo de mujeres guerreras, a menudo representadas en las leyendas antiguas. Montaban a caballo como los hombres y eran tan fuertes y valientes en la batalla que pocos podían derrotarlas. En una ocasión, un grupo de griegos logró capturar a algunas amazonas cerca del Mar Negro. Colocaron a las mujeres capturadas en 3 barcos y zarparon. Sin embargo, las amazonas dominaron a sus captores.
Los arrojaron al mar y tomaron el control de los barcos. Navegaron hacia una costa desconocida, que resultó estar en la costa noroeste del Mar Negro. Sin saber dónde estaban, vagaron hasta que encontraron algunos caballos. Rápidamente montaron a los caballos y se armaron, ya sea con las armas de los barcos o con las que fabricaron en tierra. Pronto se convirtieron en un grupo peligroso de asaltantes, y los escitas, los habitantes locales, asumieron que eran hombres. No podían comprender de dónde habían venido estos misteriosos nuevos invasores. Eventualmente, durante una escaramuza, los escitas capturaron a 2 de los invasores y se sorprendieron al descubrir que eran mujeres. Con esta nueva información, cambiaron su enfoque e idearon un plan basado en lo que creían que eran instintos femeninos universales. Reunieron a un grupo de los hombres jóvenes más atractivos y fuertes, les dieron instrucciones específicas y los enviaron a enfrentarse a las amazonas. Sin embargo, los jóvenes escitas no tenían intención de luchar. Se acercaron al campamento de las amazonas, pero no mostraron signos de agresión. En su lugar, se quedaron cerca, observando a las amazonas desde la distancia, pero evitando cualquier confrontación. Si las amazonas se acercaban, los jóvenes retrocedían lentamente, siempre manteniéndose fuera de su alcance. Cuando las amazonas se retiraban, los jóvenes las seguían, permaneciendo cerca de su campamento, pero sin llegar a enfrentarse en combate. Al principio, las amazonas se sintieron confundidas por el extraño comportamiento de los jóvenes escitas a caballo. Con el tiempo, se acostumbraron a su presencia y dejaron de verlos como una amenaza. Un día, un joven jinete escita notó a una amazona que se había alejado de su grupo. La siguió e hizo contacto. Ella no lo rechazó, y aunque no podían hablar el idioma del otro, se comunicaron a través de gestos y miradas. Finalmente, acordaron encontrarse de nuevo al día siguiente, cada uno llevando a un compañero. Este intercambio condujo a encuentros más amistosos entre los 2 grupos. Pronto comenzaron a formarse relaciones románticas, y antes de mucho tiempo, los 2 campamentos, las amazonas y los escitas, vivían juntos como parejas. Fieles a su naturaleza, las otrora feroces amazonas eligieron el consuelo de esposos y hogares por encima de sus vidas previas de independencia, conflicto y saqueo. Curiosamente, la forma en que los escitas conquistaron a las amazonas, a través de una demostración paciente de admiración, mezclada con avances y retiradas cautelosas, fue muy similar a cómo los hombres han tratado de ganarse el corazón de las mujeres a lo largo de la historia. Aunque parecía que las amazonas habían sido conquistadas, en realidad eran ellas las que llevaban el control. Cuando los 2 grupos discutieron su futuro, quedó claro que las amazonas eran la fuerza dominante en la relación. Los hombres escitas querían llevar a sus nuevas esposas de vuelta a casa, donde pudieran vivir pacíficamente entre su gente. Pero las amazonas tenían un plan diferente. Ellas creían que sus costumbres y modos de vida no serían aceptados en la sociedad escita. En su lugar, sugirieron que los hombres regresaran a casa para arreglar sus asuntos y luego volvieran. Juntos, viajarían hacia el este para encontrar un nuevo lugar donde pudieran establecer su comunidad. Los hombres estuvieron de acuerdo, y esto llevó a la fundación de una nueva nación llamada los Sauromatas, que se convirtieron en una de las muchas tribus que vivían a lo largo de las costas del norte del Mar Negro. Las tribus y naciones que vivían cerca de Escitia eran un grupo diverso con diferentes actitudes hacia la amenaza de la invasión de Darío. Cuando Darío cruzó el río hacia territorio escita, los escitas enviaron mensajeros a sus tribus vecinas, instándolas a unirse contra el invasor. El mensajero dijo: Debemos unirnos frente a esta amenaza. La conquista de Darío es como un incendio forestal. Si consume a una de nuestras tribus, las llamas solo crecerán más fuertes y se extenderán más rápido al resto. Incluso aquellos de ustedes que se sienten seguros en tierras distantes deben atender nuestro llamado. Pues con el tiempo, el infierno de la ambición persa también alcanzará sus fronteras. Nuestra fuerza radica en la unidad, y nuestra supervivencia depende de nuestra resistencia colectiva. Formemos una alianza inquebrantable.
porque divididos caeremos, pero unidos podemos resistir incluso al más poderoso de los imperios. Algunas tribus aceptaron unirse a los escitas, reconociendo la amenaza compartida. Otras, sin embargo, se negaron. Argumentaron que el conflicto era solo entre Darío y los escitas y que no querían provocar al poderoso rey persa involucrándose. Los escitas se sintieron frustrados por esta respuesta, pero no tuvieron más remedio que aceptarla. Comenzaron a prepararse para defenderse con la ayuda de las tribus dispuestas a apoyarlos. Los escitas eran nómadas, moviéndose de un lugar a otro en una vasta tierra mayormente inculta, de llanuras cubiertas de hierba y naturaleza salvaje e indomable. Tenían muy pocos pueblos o aldeas, y los que existían no eran particularmente importantes. Así que, en lugar de tratar de defender ubicaciones específicas, eligieron sabiamente una estrategia diferente. Se retiraron lentamente frente al ejército de Darío, llevándose o destruyendo cualquier cosa que pudiera ser útil para él, como alimentos y suministros. Para mantener la presión sobre Darío, los escitas organizaron un grupo de jinetes rápidos. Estos jinetes tenían la tarea de mantenerse cerca del campamento de Darío, vigilando sus movimientos y reportando a los líderes escitas. También hostigaban al ejército persa, atacándolo desde los flancos y la retaguardia, capturando o matando a cualquier soldado que se alejase demasiado de la seguridad de su campamento. Esta estrategia impidió que los persas encontraran descanso o seguridad, mientras frustraba sus intentos de forzar a los escitas a una batalla decisiva y abierta. A medida que los persas avanzaban, persiguiendo a los escitas, estos seguían retrocediendo. Sin embargo, llevaron hábilmente a los persas a las tierras de las naciones que se habían negado a ayudar en la guerra. De esta manera, trasladaron el peso del conflicto a sus vecinos. Darío pronto se dio cuenta de que no estaba progresando en la consecución de su objetivo. Frustrado, decidió enviar un desafío directo al líder escita, Indatirsus. Darío dijo: ¿Por qué insistes en este juego inútil de evasión? Tus acciones son absurdas y sin sentido. Ha llegado el momento de que tomes una decisión decisiva. Si realmente crees en tu capacidad para vencerme en batalla, deja de huir interminablemente y enfréntame de una vez. Sin embargo, si reconoces la futilidad de tal empresa, entonces reconoce mi superioridad y sométete a mi dominio. No hay término medio. Debes elegir entre confrontación o capitulación. Indatirsus respondió: No tenemos ninguna razón para luchar contigo en una batalla abierta, porque no nos estás haciendo daño de ninguna manera. No tenemos ciudades ni tierras de cultivo que puedas conquistar o destruir. Así que tu deambular por nuestras tierras no nos molesta. Puedes seguir haciéndolo si te divierte. Solo hay un lugar que lucharemos por proteger: las tumbas de nuestros antepasados. Si logras encontrar eso, obtendrás la batalla que estás buscando. Pero en cuanto a reconocer tu superioridad, eso nunca lo haremos. Te desafiamos. A pesar de la negativa de los escitas a enfrentarse a los persas en una batalla a gran escala, continuaron lanzando ataques sorpresa contra su campamento siempre que creían que los persas estaban desprevenidos. La caballería escita fue particularmente efectiva en estas incursiones, pero a veces sus ataques fueron frustrados por una defensa inusual. Los persas habían traído consigo un gran número de burros desde Europa para llevar sus tiendas y suministros. Siempre que se acercaba el peligro, estos burros respondían soltando fuertes rebuznos. Aunque esto podría parecer una forma ridícula de repeler a un enemigo, funcionó. Los caballos escitas, que estaban entrenados para soportar el caos de la batalla, lanzas, jabalinas e incluso los gritos de los enemigos, quedaban completamente sobresaltados y asustados por los extraños y antinaturales rebuznos que provenían del campamento persa. Al final, parecía que el poderoso gobernante de Asia confiaba en los rebuznos de sus burros para proteger su campamento de estos salvajes y feroces atacantes. Mientras estos eventos se desarrollaban en el interior del país,
los escitas enviaron un grupo de soldados al río Danubio para intentar tomar el control del puente. Al llegar, se enteraron de las órdenes que Darío había dado a los jonios, que estaban custodiando el puente, sobre cuánto tiempo debían permanecer en su puesto. Los escitas les dijeron a los jonios que si cumplían con las órdenes de Darío y destruían el puente al cabo de los 2 meses, no se les haría daño mientras tanto. Los jonios aceptaron esto, ya que solo quedaban unos días hasta que expirara el plazo, y prometieron irse una vez pasado el tiempo. Los escitas enviaron entonces un mensaje de vuelta a su ejército principal con esta información. Los escitas decidieron cambiar su estrategia. En lugar de continuar hostigando y frustrando a los persas en un intento de hacerlos retroceder, optaron por darles una falsa sensación de esperanza para que se quedaran más tiempo. Los escitas perdieron intencionadamente pequeñas escaramuzas, permitiendo que los persas ganaran, e incluso dejaron que rebaños de ganado cayeran en sus manos de vez en cuando para proporcionarles alimentos. Esto hizo que los persas creyeran que finalmente su suerte estaba cambiando. Un día, mientras la situación se mantenía en este estado, llegó un mensajero al campamento persa afirmando traer regalos del jefe escita para Darío. Los persas le permitieron entregar estos obsequios. Los regalos eran inusuales: un pájaro, un ratón, una rana y 5 flechas. Cuando los persas preguntaron qué significaban estas extrañas ofrendas, el mensajero dijo que no tenía ninguna explicación que dar. Sus órdenes eran solo entregar los regalos y regresar, dejando a los persas para que descubrieran el significado por su cuenta. Después de que el mensajero se fue, Darío y sus oficiales persas intentaron averiguar qué podían significar los extraños regalos. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron llegar a una conclusión clara. Darío sugirió que los animales, el pájaro, el ratón y la rana, podrían simbolizar las 3 partes principales del mundo natural: el cielo, la tierra y el agua. Creía que, dado que las flechas a menudo eran un signo de rendición, los regalos podrían ser una forma de los escitas de señalar su disposición a abandonar la lucha y someterse al dominio persa. Sin embargo, no todos los oficiales estaban de acuerdo con Darío. Señalaron que los escitas no habían mostrado signos de querer rendirse. Un oficial incluso propuso una interpretación más amenazante. Los regalos podrían ser una advertencia. El oficial dijo: podría significar que a menos que puedas volar como un pájaro por el cielo, enterrarte en la tierra como un ratón o esconderte en los pantanos como una rana, no podrás escapar de nuestras flechas. No había forma de saber con certeza cuál interpretación era correcta, pero pronto quedó claro que la suposición de Darío era errónea. Poco después de recibir los regalos, los persas vieron que los escitas organizaban sus fuerzas como si se prepararan para la batalla. Los 2 meses habían pasado, y los escitas probablemente creían que los guardias persas en el puente se habían marchado, tal como habían prometido. Darío, cuyo ejército había sido desgastado por marchas interminables y penurias, empezó a preocuparse por el resultado de la batalla inminente, aunque eso era lo que había deseado desde el principio. Los 2 ejércitos acamparon a poca distancia el uno del otro, con una llanura parcialmente arbolada entre ellos. Antes de que comenzara la lucha, el campamento de Darío notó una repentina conmoción en el campamento escita. Los hombres corrían por la llanura en grandes grupos, gritando y haciendo ruido, pero no parecía que fuera por miedo o enojo. En cambio, parecía más como si estuvieran llenos de emoción y alegría. Curioso por lo que estaba ocurriendo, Darío envió mensajeros para averiguar. Cuando regresaron, explicaron que una liebre había aparecido repentinamente de un matorral cercano, y gran parte del ejército escita, incluidos oficiales y soldados, había dejado sus posiciones para cazarla. Corrían desenfrenados por la llanura, riendo y gritando mientras disfrutaban de la cacería. Darío, al escuchar esto, dijo: su desprecio por nuestra presencia es asombroso. Pensar que, al borde de la batalla, pueden ignorar tan fácilmente el peligro inminente y perderse en la frívola persecución de una simple liebre. Este comportamiento dice mucho sobre su percepción de nosotros y la amenaza que representamos. Es como si vieran a nuestro poderoso ejército
como nada más que una molestia trivial, fácilmente olvidada frente a una distracción momentánea. Tal indiferencia en la sombra de un conflicto potencial es, o bien una muestra de suprema confianza o de absoluta insensatez. De cualquier manera, está claro que nos tienen en notable baja estima. Más tarde esa noche, Darío celebró un consejo de guerra. Los líderes persas concluyeron que los escitas debían sentirse muy seguros de su posición. Si estaban tan despreocupados por la batalla que se avecinaba, entonces enfrentarlos podría ser arriesgado. Tras mucha discusión, los persas acordaron que lo mejor sería abandonar su plan de conquista y retirarse del país. Darío comenzó entonces a prepararse en secreto para una retirada. Darío separó a los soldados enfermos y débiles del resto del ejército, diciéndoles que iba a realizar una corta expedición con las tropas más fuertes. Les ordenó que se quedaran y defendieran el campamento mientras él estaba fuera. Para crear la ilusión de que todo el ejército aún estaba en el campamento, Darío hizo que los hombres encendieran más fogatas de lo habitual y ataran los burros de manera que rebuznaran fuerte toda la noche. Los sonidos de los rebuznos y el resplandor de las fogatas estaban destinados a engañar a los escitas, haciéndoles pensar que todo el ejército persa permanecía en su lugar. Alrededor de la medianoche, Darío condujo en silencio a las tropas en buen estado fuera del campamento, dejando atrás a los soldados débiles y enfermos. Lograron retirarse sin que los escitas se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los persas se dirigieron hacia el río, creyendo que era la mejor ruta hacia la seguridad. A la mañana siguiente, cuando los soldados que habían quedado atrás descubrieron que habían sido abandonados, hicieron señales a los escitas, que pronto llegaron. Los soldados inválidos rindieron el campamento sin resistencia. Después de asegurar el campamento, los escitas rápidamente salieron en busca del ejército de Darío. En lugar de seguir el camino exacto de los persas, tomaron una ruta más corta que los llevaría al río más rápido. Mientras tanto, los persas, desconocedores del terreno, lucharon con pantanos y otros obstáculos, lo que los ralentizó. Como resultado, los escitas llegaron al río antes que ellos. Cuando los escitas llegaron al río, encontraron que los jonios aún custodiaban el puente, aunque habían pasado los 2 meses. Es posible que los líderes jonios hubieran recibido órdenes secretas de Darío para quedarse más tiempo, o tal vez hubieran decidido esperar su regreso por su cuenta. Los escitas instaron a los jonios a marcharse. Los escitas dijeron: El tiempo acordado ha transcurrido, y su obligación de permanecer aquí ha llegado a su fin. Les instamos encarecidamente a que regresen a su tierra natal y aprovechen la oportunidad de libertad que ahora se presenta. Esto se puede lograr fácilmente rompiendo sus lazos con Darío y dejando a su ejército varado en este territorio desconocido. Consideren cuidadosamente las implicaciones de su decisión, ya que podría moldear no solo su destino, sino también el equilibrio de poder en esta región. Los jonios discutieron la situación y, aunque al principio dudaron, decidieron no abandonar a Darío. Sin embargo, fingieron estar de acuerdo con los escitas para evitar ser atacados. Comenzaron a desmantelar el puente, comenzando por el lado escita del río. Al ver esto, los escitas creyeron que los jonios se retiraban, por lo que marcharon para interceptar al ejército persa. Afortunadamente para Darío, los 2 ejércitos se cruzaron sin encontrarse, y los persas llegaron al río después de que los escitas se hubieran ido. Era de noche cuando llegaron al río, y la vanguardia, al notar que el puente estaba parcialmente desmantelado del lado escita, pensó que los jonios los habían abandonado. Gritaron al otro lado del agua, y finalmente, un soldado egipcio con una voz excepcionalmente fuerte logró hacerse oír por los jonios. Los botes fueron rápidamente traídos de vuelta, el puente fue reconstruido y el ejército de Darío cruzó el río de manera segura. Una vez cruzado el Danubio, los persas se abrieron camino de regreso a través de Tracia y cruzaron el Bósforo hacia Asia, poniendo fin a la fallida expedición de Darío contra los escitas. Capítulo 10. Rebelión en Jonia. El colapso del control persa. 504 a.C.
La forma en que los gobernantes como Darío gobernaban en la antigüedad, especialmente en cómo manejaban los asuntos políticos, se ilustra bien con la historia de Histieo. Histieo era el líder jónico que había quedado a cargo del puente de barcos sobre el Danubio cuando Darío se aventuró en Escitia. Después de que la expedición fracasara y Darío estuviera regresando al río, naturalmente estaba preocupado. Sabía que habían pasado los 2 meses que había instruido a los jonios para que esperaran, y temía que el puente ya no estuviera. Esto habría dejado a su ejército atrapado entre los escitas y el río. Cuando sus soldados llegaron a la orilla y no vieron señales del puente, su ansiedad se convirtió en pánico. Pero su alivio y alegría fueron inmensos cuando escucharon voces amistosas en la oscuridad, confirmando que el puente aún estaba allí y que estaban a salvo. Aunque Darío no siempre era conocido por ser justo, podía ser generoso y agradecido en ocasiones. Expresó su profunda gratitud a Histieo por su lealtad y le aseguró que una vez que el ejército llegara a salvo a Asia, lo recompensaría generosamente. Después de regresar de Escitia, Darío cruzó el Danubio con todo su ejército, abandonando la campaña escita. Sin embargo, no llevó a todas sus tropas a través del Bósforo. Dejó una fuerza significativa bajo el mando de un general llamado Megabizo en Tracia, con órdenes de someter a las regiones cercanas. Darío mismo se dirigió a Sardes, una de sus capitales más importantes en la zona, donde se sentía como en casa. Una vez instalado en Sardes, convocó a Histieo y a otros partidarios clave para recompensarlos por su lealtad. Darío preguntó a Histieo qué le gustaría recibir a cambio de su servicio. Histieo, contento con su posición actual como gobernador de Mileto, una ciudad en las orillas del mar Egeo, solicitó un pequeño terreno cerca de la desembocadura del río Estrimón, en la frontera entre Tracia y Macedonia, donde quería construir una ciudad. La solicitud parecía modesta, y Darío la concedió sin dudar. Lo que probablemente no consideró fue que esta tierra estaba en el área bajo el control de Megabizo, lo que podría llevar a un conflicto entre los dos generales, especialmente porque Megabizo era persa e Histieo era griego. Histieo decidió fundar una nueva colonia y, después de dejar un gobierno temporal a cargo en Mileto, viajó por las orillas del mar Egeo hasta la ubicación que Darío le había concedido. Comenzó a construir su ciudad allí. Como la ubicación estaba más allá de la frontera tracia y lejos del cuartel general de Megabizo, es probable que Megabizo no hubiera notado las actividades de Histieo durante bastante tiempo, de no ser por un conjunto inusual de circunstancias que las llamaron a su atención. Había una tribu llamada los Peonios, que vivía en el valle del río Estrimón, que desembocaba en el mar cerca de donde Histieo estaba construyendo. 2 jefes peonios, que querían gobernar su tribu pero carecían de la fuerza para hacerlo, idearon un plan astuto. Para debilitar a la fuerza que se oponía a ellos, concibieron la base del diseño de traicionar a su tribu a Darío e inducirlo a convertirlos en cautivos. Para atraer la atención de Darío y persuadirlo de actuar, los hermanos idearon un plan ingenioso para mostrarle a Darío lo valioso que sería su pueblo como esclavos. Estos 2 hermanos tenían una hermana muy hermosa. Era graciosa, con un rostro encantador, y decidieron usarla para captar la atención del rey. Cuando Darío estaba en Sardes, la trajeron, vistiéndola cuidadosamente, aunque de una manera que la hacía parecer una sirvienta. Un día, mientras el rey estaba sentado en un lugar público, como era costumbre para los gobernantes de esa época, enviaron a su hermana a pasar frente a él. Llevaba una jarra de agua equilibrada sobre su cabeza, guiaba un caballo por una brida colgada sobre su brazo y, al mismo tiempo, usaba sus manos para hilar hilo con una rueca y un huso. Darío quedó cautivado por la escena. La belleza de la joven, la forma inusual en que estaba vestida, la cantidad de tareas que manejaba a la vez y la gracia con la que las realizaba todas captaron su atención. Ordenó a uno de sus asistentes que la siguiera y averiguara a dónde iba. El asistente hizo lo que se le ordenó. La joven fue al río, dio de beber a su caballo, llenó su jarra
y luego regresó por la misma ruta, pasando nuevamente junto a Darío mientras hilaba hilo mientras caminaba. La curiosidad del rey creció aún más cuando vio a la joven regresar y escuchó el informe de su mensajero. Ordenó que la trajeran ante él. La joven se presentó, y sus hermanos, que habían estado observando desde cerca, se unieron a ella. El rey les preguntó quiénes eran. Ellos le dijeron que eran peonios. Luego preguntó dónde vivían. En las orillas del río Estrimón, respondieron, cerca de la frontera con Tracia. Luego les preguntó si todas las mujeres de su país eran tan trabajadoras, hábiles y hermosas como su hermana. Los hermanos dijeron que sí. Darío rápidamente decidió esclavizar a todo el pueblo peonio. Envió un mensajero a Megabizo, su general en Tracia, con órdenes de capturar a los peonios y llevarlos a Sardes. Megabizo, que no conocía a esta gente antes, encontró algunos guías tracios para llevarlo a su tierra. Con una fuerza considerable, emprendió la misión. Cuando los peonios escucharon que venía, algunos intentaron defenderse, mientras que otros huyeron a las montañas. Los que huyeron lograron escapar, pero los que se quedaron para luchar fueron capturados. Megabizo reunió a los prisioneros, junto con sus esposas e hijos, y los llevó a la costa para ser enviados a Sardes. En el camino, pasó por el lugar donde Histieo estaba construyendo su ciudad. Esta fue la primera vez que Megabizo se dio cuenta del proyecto. Histieo estaba construyendo un muro para proteger el lado terrestre de su asentamiento, mientras que barcos y botes estaban ocupados entrando y saliendo por el lado del mar. Todo parecía estar progresando bien. Aunque Megabizo no interfirió con la construcción, se lo mencionó a Darío cuando regresó a Sardes con los cautivos peonios. Advirtió al rey que la ciudad de Histieo podría representar una amenaza para Persia. Megabizo dijo, Está construyendo una base fuerte, lo que le dará control sobre los mares cercanos. El área es perfecta para una estación naval, y hay muchos recursos para la construcción de barcos. También hay minas de plata en las montañas cercanas, lo que lo hará rico. No pasará mucho tiempo antes de que se vuelva tan poderoso que después de tu regreso a Asia, podría rebelarse y llevarse a todos los griegos de Asia Menor con él. El rey lamentó haber concedido la tierra a Histieo y dijo que la recuperaría de inmediato. Megabizo aconsejó al rey que no actuara de manera demasiado abierta o dura, sino que encontrara una manera sutil de detener el proyecto sin mostrar signos de desconfianza o enojo. Así que Darío envió un mensaje a Histieo, pidiéndole que viniera a Sardes, diciéndole que tenía una tarea importante para él. Histieo, ansioso por servir, obedeció rápidamente. Cuando llegó, Darío lo recibió calurosamente y le dijo cuánto valoraba su sabiduría y lealtad. Darío le explicó que se iba a Susa y quería que Histieo lo acompañara como asesor cercano y compañero de confianza. Sin embargo, esto significaría que Histieo tendría que renunciar a su posición como gobernador de Mileto y abandonar su nueva ciudad en Tracia. A cambio, Darío prometió a Histieo aún mayores honores en Susa, incluyendo una vida lujosa en el palacio real. Histieo se sintió profundamente decepcionado por esto, pero no tuvo más remedio que ocultar sus sentimientos y aceptar la situación. Unos días después, partió hacia la capital persa con la corte de Darío, dejando a su sobrino, Aristágoras, a cargo de gobernar Mileto en su lugar. Mientras tanto, Darío nombró a Artafrenes, otro general de confianza, para supervisar toda la costa de Asia Menor, con Sardes como su cuartel general. Artafrenes recibió el control de todas las provincias a lo largo de la costa, así como de la marina persa en la región. Aristágoras, ahora gobernador de Mileto, estaba bajo el mando de Artafrenes, aunque los dos hombres eran buenos amigos, a pesar de ser de diferentes culturas. Aristágoras era griego y Artafrenes era persa. Por esa época, estalló una guerra civil en la isla griega de Naxos, ubicada en la parte sur del mar Egeo. La guerra enfrentó al pueblo llano contra los nobles. Cuando los nobles perdieron,
huyeron de la isla y buscaron la ayuda de Aristágoras en Mileto para recuperar su poder. Aristágoras les dijo que estaría encantado de ayudar, pero que no tenía la autoridad para hacerlo, ya que las fuerzas persas a lo largo de la costa estaban bajo el mando de Artafrenes en Sardes. Sin embargo, estaba en buenos términos con Artafrenes y se ofreció a hablar con él en nombre de los naxianos. Agradecidos por su apoyo, los naxianos confiaron su causa a Aristágoras. Sin embargo, había mucha menos razón para que los naxianos se sintieran agradecidos de lo que parecía al principio, porque Aristágoras tenía motivos ocultos. Desde el momento en que escuchó la historia de los nobles exiliados, vio una oportunidad para expandir su propio poder. Se dio cuenta de que aprovechando el conflicto interno en Naxos, podría conquistar la isla y posiblemente las islas circundantes. Esta estrategia de explotar un país dividido para obtener el control es antigua y aún común. Aristágoras planeaba ayudar a la parte más débil en la guerra civil de Naxos, solo para eventualmente apoderarse de toda la isla él mismo. Aristágoras compartió su plan con Artafrenes, sugiriendo que al conquistar Naxos podrían fácilmente poner todas las islas griegas del mar Egeo bajo el dominio persa. Afirmó que una vez tomada Naxos, las otras islas se someterían y estimó que una flota de 100 barcos sería suficiente para asegurar la conquista. Artafrenes se mostró entusiasmado con el plan e incluso propuso enviar 200 barcos en lugar de solo 100. Sin embargo, quiso consultar primero a Darío, porque la misión era de gran importancia, y también pensó que sería prudente esperar hasta la primavera para comenzar la campaña. Confiado en que Darío aprobaría, Artafrenes comenzó a preparar la expedición de inmediato, para que todo estuviera listo cuando llegara el momento. Como era de esperar, Darío aprobó el plan cuando el mensajero regresó de Susa. Los barcos fueron construidos y equipados, y se hicieron todos los preparativos. Para mantener el elemento sorpresa, el verdadero objetivo de la flota se mantuvo en secreto, asegurando que los naxianos no estuvieran listos para defenderse. Aristágoras fue nombrado líder de la expedición, mientras que un hombre llamado Megabates, elegido por Artafrenes, fue puesto a cargo de la flota como almirante. Con 2 comandantes al mando, era casi inevitable que surgieran conflictos. En la guerra, a menudo se dice que un mal general es mejor que 2 buenos. La flota zarpó de Mileto, y para mantener a la gente de Naxos sin saber del peligro que se acercaba, se difundió un rumor de que la flota se dirigía al Helesponto. Como resultado, la flota inicialmente navegó hacia el norte, dando la apariencia de que el rumor era cierto. El comandante planeaba detener la flota después de una corta distancia y esperar un viento favorable del norte para cambiar repentinamente de rumbo y navegar rápidamente hacia Naxos, tomando a los isleños desprevenidos. Cuando la flota llegó a la isla de Quíos, anclaron cerca de la costa y permanecieron en alerta máxima, listos para zarpar en cualquier momento, tan pronto como el viento cambiara. Mientras la flota estaba en esta posición de espera, Megabates, uno de los comandantes, estaba inspeccionando los barcos y descubrió que uno de ellos había sido completamente abandonado. El capitán y la tripulación habían dejado el barco y habían ido a tierra, probablemente sin saber lo urgente que era que permanecieran a bordo. El capitán de este barco, llamado Zyklax, era de un pequeño pueblo llamado Cnido, y resultaba ser un buen amigo de Aristágoras. Megabates estaba furioso al descubrir que un oficial subordinado había descuidado tan gravemente sus deberes. Hizo que Zyklax fuera capturado y llevado de regreso a su barco, y luego, como castigo, obligó a pasar su cabeza por uno de los pequeños agujeros de los remos en el costado de la nave, atándolo en esta humillante posición. Su cabeza quedó ahora en exhibición para toda la flota, mientras que su cuerpo permanecía atrapado dentro del barco. Megabates declaró: Me aseguraré de que todos puedan ver que está en su puesto. Esto servirá como una advertencia clara para cualquiera que piense en abandonar sus deberes. Cuando Aristágoras vio a su amigo sufriendo un castigo tan duro y humillante, se sintió profundamente molesto. Se acercó a Megabates
y le pidió que liberara a Cíclax, ofreciendo lo que consideraba razones válidas para su ausencia. Sin embargo, Megabates no se dejó convencer y se negó a dejar libre a Cíclax. Esto enfureció a Aristágoras, quien le recordó con franqueza a Megabates que él no estaba a cargo de toda la operación y no podía tratar a los hombres como le pareciera. Aristágoras dijo, enojado, Yo soy el comandante de toda esta expedición. Artafernes te nombró maestro de navegación de la flota, no líder absoluto de esta campaña. Tu función es gestionar los aspectos navales, pero las decisiones finales y la autoridad recaen en mí. Debemos trabajar juntos, pero no puedes sobrepasar tus límites de esta manera. Dicho esto, Aristágoras se alejó furioso y personalmente liberó a Cíclax de sus ataduras. Megabates estaba furioso y decidido a sabotear la misión. Envió en secreto un mensaje a los nacianos advirtiéndoles del ataque inminente. Los nacianos rápidamente prepararon sus defensas y, para cuando Aristágoras y su flota llegaron, la isla ya estaba lista para enfrentarlos. A pesar de que Aristágoras sitió la isla durante 4 meses, Megabates continuamente saboteó sus esfuerzos, asegurándose de que nada se lograra. Al final, la expedición fue un fracaso. Aristágoras tuvo que regresar a casa, humillado y en ruina financiera, habiendo perdido una gran cantidad de su propio dinero que había invertido en la expedición, esperando ser reembolsado tras una conquista exitosa. Aristágoras estaba enfurecido, con Megabates, con Artafernes e incluso consigo mismo. También temía que Megabates lo culpara por el fracaso y lo denunciara ante Artafernes y Darío. Temía la posibilidad de recibir una orden de ejecución en cualquier momento. Ante esta situación, Aristágoras comenzó a considerar rebelarse contra Persia y aliarse con los griegos en desafío a Darío. Aunque era un movimiento arriesgado, no parecía más peligroso que permanecer leal. Mientras aún luchaba con estos pensamientos, un evento inesperado lo empujó a tomar una decisión. Para explicar, debemos regresar a Histieo, que ahora estaba en Susa. Histieo, aunque elevado a una vida de lujo y prestigio en Susa, estaba inquieto. Extrañaba su antiguo poder e independencia en Asia Menor y deseaba desesperadamente regresar a su vida anterior. Comenzó a idear formas de regresar y finalmente decidió que la mejor manera sería alentar a Aristágoras a iniciar una rebelión en Jonia. Luego planeaba convencer a Darío de enviarlo para sofocar la revuelta, pero una vez en Asia Menor, Histieo se uniría a la rebelión y se enfrentaría a Darío. Para poner en marcha este plan, Histieo necesitaba comunicarse con Aristágoras de una manera que no levantara sospechas. Ideó un plan ingenioso. Había un hombre en su corte que sufría de una afección ocular. Histieo le dijo al hombre que podía curarlo, pero que necesitaría afeitarle la cabeza y hacer pequeños cortes en su cuero cabelludo, en los cuales frotaría un compuesto medicinal especial. Después de esto, el hombre tendría que viajar a Jonia, donde un médico terminaría el tratamiento. El paciente aceptó el plan, así que Histieo le afeitó la cabeza. Fingiendo tratarlo, Histieo usó una aguja y tinta, no para medicina, sino para tatuar un mensaje secreto en el cuero cabelludo del hombre. En este breve mensaje, instó a Aristágoras a comenzar una rebelión y prometió que, si lo hacía, vendría lo antes posible. Bajo el pretexto de ayudar a suprimir la revuelta, Histieo se uniría a él. Una vez inscrito el mensaje, Histieo envolvió la cabeza del hombre en vendajes, diciéndole que no los retirara. Lo mantuvo oculto en el palacio hasta que su cabello creció lo suficiente como para cubrir la escritura. Cuando el cabello fue lo suficientemente largo, Histieo envió al hombre a Jonia, diciéndole que encontrara a Aristágoras, quien completaría la cura. Mientras tanto, Histieo informó secretamente a Aristágoras que, cuando este paciente llegara, debía afeitarle de nuevo la cabeza. Cuando el paciente finalmente llegó a Aristágoras, le afeitaron la cabeza, revelando el mensaje. Aristágoras leyó las instrucciones y,
Probablemente como paso final para completar la cura, añadió más tinta para ocultar el mensaje tatuado después de leerlo, asegurándose de que nadie más pudiera descifrar el complot. Aristágoras ya estaba planeando rebelarse contra Persia cuando recibió el mensaje de Histieo. Esto confirmó su decisión y avanzó con la revuelta, organizando sus fuerzas. Cuando Darío se enteró de la rebelión, Histieo fingió estar indignado y le pidió a Darío que lo enviara a sofocarla. Aseguró a Darío que podría poner fin rápidamente al levantamiento. Aunque inicialmente Darío sospechó que Histieo podría estar involucrado, Histieo lo convenció de lo contrario con sus fuertes protestas. Finalmente, Darío le permitió ir a Mileto, pero con la condición de que regresara a Susa después de enfrentar la rebelión. Una vez que Histieo llegó a Jonia, se unió a Aristágoras. Juntos, se aliaron con varios príncipes y estados griegos, creando una rebelión generalizada y seria que causó enormes dificultades a las tropas de Darío para controlarla. Aunque la rebelión tuvo éxito inicialmente, las cosas eventualmente se volvieron en contra de los rebeldes. Sus ciudades fueron capturadas, sus barcos destruidos y sus ejércitos derrotados. Histieo se vio obligado a huir de un lugar a otro, volviéndose cada vez más desesperado con el tiempo. En sus momentos finales, mientras huía de un campo de batalla, Histieo se identificó como un soldado persa a quien estaba a punto de matarlo, esperando que su reputación le salvara la vida. El soldado lo capturó con vida y lo llevó ante Artafernes. Histieo suplicó a Artafernes que lo enviara a Darío, esperando que Darío pudiera perdonarlo por sus servicios pasados, especialmente su ayuda con el puente en el Danubio. Sin embargo, Artafernes quería evitar cualquier posibilidad de que Darío mostrara clemencia. Por eso, hizo que Histieo fuera crucificado en Sardis y envió su cabeza, conservada en sal, a Darío. Capítulo 11. La batalla de Maratón. Cómo 10.000 griegos derrotaron a 100.000 persas, desde 512 hasta 490 a.C. En la historia de los grandes líderes militares, a menudo hay una batalla que destaca sobre todas las demás. Para Aníbal, fue la batalla de Canas. Para Alejandro, Arbela. El momento decisivo de Julio César fue en Farsalia, y para Napoleón fue Waterloo. De alguna manera, Maratón fue la versión de Waterloo para Darío, un enfrentamiento decisivo. La batalla de Maratón tuvo lugar en una hermosa llanura a unos 12 millas al norte de Atenas. Esta batalla marcó el enfrentamiento definitivo entre Darío y los griegos y se convirtió en legendaria debido a su escala y las notables circunstancias que la rodearon. Desde que Ciro se convirtió en rey, el imperio persa se expandió constantemente hacia el oeste, hasta llegar a las costas del mar Egeo. Estas costas e islas eran el hogar de las ciudades-estado de Grecia, que, tanto en el lado europeo como en el asiático, compartían el mismo idioma y cultura. Los griegos en el lado asiático ya habían sido conquistados por Ciro e integrados en el imperio persa. Cuando Darío asumió el poder, estaba ansioso por continuar esta expansión hacia el oeste y conquistar el territorio griego continental. Al inicio de su reinado, Darío envió enviados para explorar la región, como se mencionó anteriormente, con planes de eventualmente conquistar Grecia. Sin embargo, decidió retrasar esta conquista e intentó primero someter a los territorios escitas al norte de Grecia, pensando que esto facilitaría la conquista de Grecia más adelante. Al asegurar el control sobre Escitia, esperaba flanquear las tierras griegas, haciendo que su eventual invasión fuera más efectiva. Sin embargo, el plan de Darío para conquistar Escitia fracasó. Pero, incluso después de retirarse de Escitia, no retiró por completo a sus tropas del lado europeo del Egeo. Dejó una gran fuerza en Tracia, donde sus generales continuaron expandiendo la influencia persa, a veces mediante la diplomacia y otras veces por la fuerza militar. Sus esfuerzos tuvieron un éxito desigual, pero continuaron trabajando hacia conquistas mayores.
Se cuenta una historia notable sobre un intento de negociación entre Persia y Macedonia, cuyo objetivo era poner a Macedonia bajo control persa sin usar la fuerza. Megabaso, el general al mando de los ejércitos de Darío en Tracia, envió a 7 oficiales persas a Macedonia. Su misión no era ni exigir la rendición inmediata, ni proponer una alianza equitativa. En cambio, fueron enviados a ofrecer una propuesta de manera impositiva y autoritaria, típica de los fuertes que imponen su voluntad a los débiles. Los persas llegaron a Macedonia, situada al oeste de Tracia y al norte de otras tierras griegas. El rey de Macedonia, Amintas, los recibió con honor. Durante un banquete en el palacio, los persas, después de beber en exceso, pidieron ver a las mujeres de la corte. Amintas dudó, explicando que eso iba en contra de sus costumbres. Sin embargo, temiendo el poder que representaban estos persas, accedió a regañadientes. Se convocó a las mujeres, que entraron en la sala con reticencia, avergonzadas y apenadas. A medida que los persas bebían más, comenzaron a alabar la belleza de las mujeres de manera grosera, haciendo que las damas se sintieran cada vez más incómodas. Su comportamiento se volvió cada vez más inapropiado, alarmando a toda la casa. El rey estaba profundamente preocupado, pero demasiado asustado para actuar. Su hijo, un joven valiente, se acercó a él, pidiéndole que le permitiera manejar la situación. Amintas, después de advertir a su hijo que evitara cualquier acción precipitada, accedió y abandonó la sala. Una vez que su padre se hubo ido, el príncipe inventó una excusa para que las mujeres se retiraran, prometiendo que regresarían pronto. Luego tomó a un número igual de jóvenes con caras suaves, los vistió para que parecieran mujeres y armó a cada uno con un puñal oculto bajo sus ropas. Estos chicos disfrazados volvieron a entrar al banquete en lugar de las mujeres. Los persas, confundidos por su estado de embriaguez y la tenue luz de la tarde, no notaron el cambio. Cuando volvieron a acercarse a las supuestas mujeres con familiaridad inapropiada, el príncipe dio una señal. En ese momento, los chicos sacaron sus puñales y mataron a los persas en el acto. Megabaso envió a un mensajero a investigar el destino de sus 7 hombres, pero el príncipe macedonio sobornó al enviado con sustanciales recompensas. El mensajero luego envió una historia falsa, pero creíble a Megabaso, que pareció satisfacerlo. Es posible que Megabaso no estuviera demasiado preocupado porque, poco después, estalló la rebelión jonia liderada por Aristágoras e Histieo, demandando su atención en otro lugar. La rebelión jonia retrasó los planes de Darío de invadir Grecia, pero a largo plazo hizo que la invasión fuera más probable y más severa. Esto se debió a que Atenas, una de las ciudades griegas más poderosas de la época, se involucró en la rebelión contra Persia. Los atenienses enviaron fuerzas para apoyar a Aristágoras e Histieo, y juntos atacaron y quemaron la ciudad de Sardis, una importante ciudad persa. Cuando Darío se enteró de esto, se enfureció e hizo violentas amenazas contra Atenas por atreverse a invadir su territorio y destruir una de sus capitales. Para mantener fresca su ira, se dice que hizo que un sirviente se lo recordara diariamente durante las comidas diciendo: «Recuerda a los atenienses». Una ventaja para Darío en sus planes contra Grecia fue la falta de unidad entre las ciudades-estado griegas. Grecia no estaba gobernada por un solo poder que pudiera unir de manera efectiva sus fuerzas militares y navales contra un enemigo común. En cambio, la región estaba formada por ciudades-estado individuales, cada una con su propio territorio. Aunque algunas ciudades estaban conectadas por alianzas, seguían siendo en gran parte independientes y, a menudo, en conflicto entre sí. Además de estos conflictos externos, había luchas internas. Las ciudades estaban constantemente desgarradas entre el gobierno monárquico y democrático. Los gobernantes militares a menudo tomaban el poder y gobernaban con dureza, solo para ser derrocados por levantamientos populares.
Estas revoluciones eran frecuentes, llenas de maniobras políticas astutas y comportamientos extraños y supersticiosos típicos de la época. No es sorprendente que la gente a menudo se rebelara contra estos tiranos reales, porque a menudo gobernaban con crueldad extrema y dureza, especialmente cuando les servía a sus intereses o satisfacía sus deseos. Uno de esos gobernantes, Periandro, el rey de Corinto, una vez envió un mensajero a un rey vecino, con quien se había vuelto amigo, para preguntarle cómo podría asegurar su poder durante el mayor tiempo posible. El otro rey no respondió directamente. En cambio, llevó al mensajero a dar un paseo por su jardín, charlando casualmente sobre el viaje y otras trivialidades. Cuando llegaron a un campo donde crecía grano, el rey comenzó a cortar, con su espada, cada tallo que se alzaba más alto que los demás. Después de un rato, regresaron a la casa, y el mensajero fue despedido sin recibir una respuesta clara. Cuando el mensajero informó a Periandro de este extraño comportamiento, Periandro entendió de inmediato. Periandro dijo: Entiendo su mensaje claramente. Para mantener mi gobierno, debo eliminar o neutralizar sistemáticamente a cualquier individuo que sobresalga sobre los demás por sus habilidades excepcionales, influencia generalizada o una base de poder sustancial. Esta estrategia garantizará que nadie pueda desafiar mi autoridad. Periandro entonces comenzó a seguir este consejo. Cualquiera en Corinto que destacara o se distinguiera por encima de los demás se convertía en su objetivo. Algunos fueron exiliados, otros asesinados, y algunos vieron su influencia disminuida al confiscarles sus propiedades. Periandro, como muchos tiranos de la época, tenía un control total sobre la vida y la riqueza de su pueblo. Periandro también tenía una esposa llamada Melisa. Una extraña historia sobre ella, aunque probablemente exagerada o en parte ficticia, resalta tanto la crueldad como la superstición de la época. Después de que Melisa muriera, su cuerpo fue enterrado, pero por alguna razón, sus ropas no fueron quemadas con ella, como era la costumbre. Había un oráculo en Grecia que se creía permitía comunicarse con los muertos. Cuando Periandro necesitó ayuda para encontrar un objeto valioso perdido, envió a alguien a consultar al espíritu de Melisa en este oráculo. El espíritu de Melisa apareció, pero se negó a ayudar y... Melisa susurró, su voz resonando con un dolor etéreo. Estoy fría, estoy tan fría. Mi espíritu tiembla en la oscuridad, porque mis vestiduras terrenales no fueron quemadas conmigo. Estoy desnuda y expuesta, anhelando el calor que se me negó en mi viaje final. El frío del inframundo se filtra en mi misma esencia, pues carezco de la protección que debería haberme acompañado más allá del velo. Cuando Periandro escuchó esto, decidió realizar un gran sacrificio para calmar su espíritu. Organizó una gran reunión de mujeres de Corinto, invitándolas a un templo bajo el pretexto de algún evento público. Una vez reunidas, hizo que sus guardias las rodearan y les quitaran la mayor parte de su ropa. La ropa fue quemada solemnemente como ofrenda, con oraciones e invocaciones para apaciguar el espíritu inquieto de Melisa. Según la historia, después de quemar la ropa de las mujeres, Periandro envió otro mensajero al oráculo de los muertos. Ahora que el espíritu de Melisa había recibido ropa y estaba más en paz en la otra vida, reveló dónde se encontraba el objeto perdido. Es importante señalar que Periandro no llevó a cabo este acto de violencia porque quisiera humillar o dañar específicamente a las mujeres de Corinto. Simplemente necesitaba muchas ropas finas para hacer una ofrenda, y la forma más fácil de conseguirlas era reunir a un gran grupo de mujeres vestidas para un evento público y quitarles la ropa. Este ejemplo muestra cuán extremado e incontrolado podía ser el poder de estos déspotas antiguos. Pero también vale la pena mencionar que, a pesar de sus acciones crueles y tiránicas, estos gobernantes ocasionalmente mostraban algo de bondad y compasión, aunque a menudo de maneras inusuales. En una ciudad, por ejemplo, una cierta familia noble había mantenido el poder durante generaciones, asegurándose de que solo se casaran entre ellos,
manteniendo su estatus seguro. Sin embargo, en una rama de la familia, nació una niña llamada Labda, con una discapacidad física, y debido a esto, ninguno de los nobles quería casarse con ella. Finalmente, un hombre de menor estatus llamado Eetion, uno del pueblo común, se casó con ella. Un día, Eetion fue a consultar el oráculo de Delfos, y cuando entró en el templo, la sacerdotisa del oráculo, la Pitia, le profetizó que un hijo nacido de Labda algún día derribaría a los tiranos y liberaría la ciudad. Cuando las familias nobles escucharon esto, creyeron que el hijo de Labda sería quien destruiría su poder, así que decidieron matar al bebé tan pronto como naciera para evitar que la profecía se cumpliera. Los nobles idearon un plan para eliminar al niño. Decidieron enviar a 10 hombres a la casa de Eetion. Su estrategia era sencilla. Al llegar, solicitarían cortésmente ver al bebé. Quien recibiera al infante lo lanzaría brutalmente contra el suelo de piedra, acabando con su vida. Cuando los hombres llegaron a la casa, saludaron a la familia con falsa cortesía, preguntaron por la salud de la madre y solicitaron ver al bebé. Labda, ajena a sus verdaderas intenciones, llevó al niño hacia ellos y se lo entregó a uno de los hombres. Pero cuando el bebé miró hacia arriba y sonrió al hombre que lo sostenía, el asesino no pudo obligarse a dañar al niño inocente. La visión de la sonrisa confiada del bebé ablandó su corazón. Pasó al bebé al siguiente hombre, que tampoco pudo hacerlo. El niño fue pasado de un hombre a otro, pero ninguno tuvo el valor de matarlo. Finalmente, devolvieron el bebé a Labda y se marcharon de la casa. Una vez afuera, los 10 hombres se detuvieron en la puerta y comenzaron a discutir entre ellos. Se culpaban unos a otros por su fracaso, acusándose mutuamente de falta de valentía para llevar a cabo el plan. También culparon al primer hombre que había sostenido al bebé por iniciar la vacilación. Decididos a no fallar de nuevo, decidieron regresar a la casa para terminar el trabajo. Pero Labda había escuchado su conversación en la puerta. Temiendo por la vida de su hijo, rápidamente escondió al bebé en una cesta de maíz. Cuando los hombres regresaron a la casa, buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrar al bebé. Creyendo que Labda lo había escondido o enviado a un lugar seguro, se dieron por vencidos y se marcharon. Para mantener su credibilidad, decidieron colectivamente fabricar una historia afirmando que habían eliminado con éxito al niño. El bebé sobrevivió y creció hasta convertirse en un hombre. Con el tiempo, lideró una rebelión contra los nobles, los derrocó y cumplió la profecía dada por el oráculo al tomar el poder por sí mismo. Uno de los tiranos griegos más notorios e imprudentes fue Hipias de Atenas. Su padre, Pisístrato, había sido despreciado durante toda su vida por sus formas crueles y criminales. Cuando Pisístrato murió, dejó 2 hijos, Hipias e Hiparco. Pronto se formó una conspiración para matar a ambos hijos y poner fin al gobierno de la familia. Los conspiradores lograron matar a Hiparco, pero Hipias logró escapar y tomó el control del gobierno por su cuenta. Una vez en el poder, Hipias gobernó con extrema crueldad. Impulsado por la ira y el deseo de venganza, creía que la mejor manera de mantener el control era infundir miedo en los corazones del pueblo. Uno de los conspiradores que había asesinado a su hermano engañó a Hipias acusando a sus amigos más cercanos y leales de estar involucrados en el asesinato. En su furia, Hipias cayó en la trampa y condenó a muerte a muchos de sus partidarios. Sus soldados ejecutaron tanto a amigos como a enemigos por igual, y cualquiera que afirmara ser inocente era torturado hasta que confesaba crímenes que no había cometido. Las brutales acciones de Hipias unieron al pueblo de Atenas en su contra. Finalmente, una rebelión generalizada lo obligó a abandonar el poder y huyó a Sardes, una ciudad persa. Allí, ofreció sus servicios a Artafernes, un líder persa, proponiendo ayudar a los persas a invadir Grecia y tomar el control. A cambio, Hipias quería ser nombrado gobernante de Atenas una vez más. Artafernes compartió esta oferta con el rey persa, Darío, quien aceptó el plan con entusiasmo. Sin embargo,
Aceptar la oferta de Hipias resultó ser una decisión terrible. Aunque Hipias conocía bien la tierra y podría haber sido un guía valioso para los persas, el mero hecho de que los persas se aliaron con un tirano tan odiado fortaleció la determinación de los griegos. Los atenienses y sus aliados se volvieron aún más decididos a resistir, viendo a Hipias no solo como un déspota cruel, sino también como un traidor. Además de estos conflictos internos entre el pueblo y sus gobernantes, también hubo guerras entre diferentes estados griegos que Darío esperaba explotar en su intento de conquistar Grecia. Una de las más significativas fue la guerra entre Atenas y la isla de Egina. Egina era una isla grande y poderosa cerca de Atenas, y los historiadores griegos cuentan una historia notable para explicar los orígenes del conflicto entre estos dos estados. La isla de Egina estaba ubicada en una bahía, al suroeste de Atenas. Al otro lado de la bahía, en el lado opuesto de Atenas, había una ciudad cerca de la costa llamada Epidauro. En un momento dado, el pueblo de Epidauro sufría una hambruna, por lo que enviaron un mensajero al famoso oráculo de Delfos para preguntar cómo podrían obtener alivio. El oráculo, conocido como la Pitia, les dijo que necesitaban construir 2 estatuas en honor a las diosas Damia y Auxesia. Una vez que hicieran eso, la hambruna terminaría. El pueblo de Epidauro preguntó al oráculo si debían hacer las estatuas de bronce o mármol, pero la Pitia dijo que no. En cambio, las estatuas debían hacerse de madera, específicamente del olivo del jardín, que se consideraba sagrado. Sin embargo, había un problema. Los únicos olivos que eran lo suficientemente grandes para las estatuas estaban en Atenas. Así que los epidaurios pidieron permiso a los atenienses para cortar uno de sus olivos sagrados. Los atenienses accedieron, pero con una condición. Exigieron a los epidaurios que ofrecieran un sacrificio anual en 2 templos de Atenas. Esto, creían los atenienses, compensaría cualquier pérdida espiritual que su ciudad pudiera experimentar por la remoción del árbol sagrado. Los epidaurios aceptaron esta condición, cortaron el árbol, llevaron la madera a Epidauro y mandaron tallar las estatuas. Una vez que las estatuas fueron colocadas en su ciudad con las ceremonias adecuadas, la hambruna pronto llegó a su fin. Unos años más tarde, estalló una guerra entre Epidauro y Egina por razones que no estaban del todo claras. El pueblo de Egina navegó a través del agua con su flota, desembarcó en Epidauro y causó una destrucción considerable. En el proceso, se apoderaron de las estatuas sagradas que habían sido talladas del olivo y las llevaron de regreso a su isla como trofeos de su victoria. Las estatuas se colocaron en un área pública de la isla y el pueblo de Egina celebró con juegos y festivales en su honor. Después de perder las estatuas, el pueblo de Epidauro dejó de hacer la ofrenda anual a Atenas, que habían acordado como parte del trato original por la madera sagrada. Cuando los atenienses notaron esto, se quejaron. Los epidaurios explicaron que habían cumplido su promesa mientras aún tenían las estatuas, pero ahora que las estatuas se habían ido, ya no se sentían obligados a continuar las ofrendas. Entonces los atenienses exigieron que el pueblo de Egina devolviera las estatuas, pero Egina se negó. En respuesta, los atenienses invadieron la isla y se dirigieron a donde se exhibían las estatuas. Las estatuas estaban montadas en grandes pedestales pesados, y los atenienses intentaron primero retirarlas, pero no pudieron. Luego decidieron arrastrar las estatuas y los pedestales usando cuerdas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron interrumpidos por un terremoto, seguido de un fuerte y ominoso trueno, lo que les hizo creer que estaban enfureciendo a los dioses. Para añadir al terror, las estatuas mismas parecían milagrosamente caer de rodillas y quedar atrapadas en esa posición. Asustados por estos eventos sobrenaturales, los atenienses abandonaron su misión y huyeron hacia la costa. Desafortunadamente para ellos, fueron capturados por la gente de Egina y algunos refuerzos que habían llegado para ayudar. Todos los atenienses fueron asesinados excepto un hombre que logró escapar.
Sin embargo, este único sobreviviente no tuvo mucha mejor suerte. Cuando regresó a Atenas, las esposas y hermanas de los hombres que habían sido asesinados lo confrontaron, enojadas porque él había sobrevivido cuando sus seres queridos no. Lo acusaron de haber abandonado a sus compañeros. En su rabia, lo atacaron con los alfileres y broches que usaban para sujetar su ropa, y finalmente lo mataron. Los líderes atenienses no pudieron llevar ante la justicia a ninguna de las mujeres responsables de la muerte del hombre, pero aprobaron una ley que prohibía a las mujeres atenienses usar ese tipo de broche para vestidos para siempre. Mientras tanto, la gente de Egina celebró las acciones de las mujeres atenienses y, como muestra de orgullo, hizo que los broches que usaban en su isla fueran el doble de grandes en honor al evento. El conflicto entre Atenas y Egina continuó durante muchos años, y ambos bandos se volvieron más brutales a medida que la guerra se prolongaba y las heridas que se infligían mutuamente empeoraban. Esta era la situación en Grecia cuando Darío preparó su gran expedición para invadir el país. Reunió un ejército masivo, aunque no lo lideró personalmente. En cambio, puso a un general persa llamado Datis a cargo. Una parte significativa del ejército provenía de Persia, pero Darío también había enviado órdenes para reunir más soldados, caballería, barcos y otras fuerzas militares de las provincias de Asia Menor para que se unieran a la campaña en puntos de encuentro específicos. Darío comenzó su viaje desde Susa con las tropas que se habían reunido allí y marchó hacia el oeste hasta llegar a Cilicia, en la costa noreste del Mediterráneo. Allí se unieron refuerzos adicionales, junto con una gran flota de galeras listas para transportar las tropas a través del mar hasta Grecia. Las tropas subieron a los barcos y la flota avanzó a lo largo de la costa sur de Asia Menor hacia la isla de Samos, que había sido designada como lugar de reunión. En Samos se unieron más tropas de Jonia y otras provincias e islas que ya estaban bajo control persa. Una vez que la flota estuvo completamente reunida, zarpó hacia el noroeste, atravesando las islas del mar Egeo. A medida que la flota avanzaba lentamente, tomaban control de las islas que encontraban en el camino. En algunos casos, los isleños se rendían sin luchar. En otros casos, intentaban resistir, aunque sus esfuerzos eran en vano. En algunas islas, los habitantes aterrorizados huían a las montañas, abandonando sus ciudades. Los persas destruían las ciudades y pueblos que no podían conquistar y tomaban como rehenes a los niños de familias influyentes para asegurar la lealtad de sus padres después de que los persas se marchaban. La enorme flota avanzó lentamente pero con seguridad hacia las costas de Atenas, tomando control de cada isla que cruzaban. Las innumerables galeras cubrían el mar, y para quienes observaban desde las cimas de las montañas, la flota parecía un gran enjambre de insectos arrastrándose lentamente por el agua, cada barco impulsado por 3 filas de remos. Guiados por Hipias, la flota navegó hasta que entró en el estrecho entre la isla de Eubea y el continente, al norte de Atenas. Después de algunas operaciones en Eubea, los persas finalmente llevaron sus barcos a un puerto en el lado ateniense y comenzaron a desembarcar, con Hipias supervisando todo el proceso. Mientras tanto, Atenas estaba en un estado de pánico y confusión. Tan pronto como el gobierno se enteró del peligro que se avecinaba, enviaron un mensaje urgente a la ciudad de Esparta, pidiendo ayuda. Los espartanos habían acordado ayudar, pero sus fuerzas aún no habían llegado. Los atenienses reunieron a todas sus tropas disponibles en el lado norte de la ciudad y debatieron, con gran preocupación, si debían quedarse dentro de las murallas de la ciudad y esperar a que los persas atacaran o salir a encontrarlos en batalla. El número total de soldados griegos era de unos 10.000, mientras que el ejército persa tenía más de 100.000 tropas. Frente a una diferencia tan abrumadora en números, muchos creían que era una locura luchar al aire libre y argumentaban que debían quedarse dentro de las fortificaciones de la ciudad y defenderse desde allí. El mando del ejército griego no fue dado a un solo líder,
sino a 3 generales que tenían que tomar decisiones juntos. 2 de ellos creían que el mejor plan era mantenerse a la defensiva y dejar que los persas atacaran. Sin embargo, el tercer general, el famoso Milcíades, estaba firmemente convencido de que debían llevar la lucha a los persas en lugar de esperar. Su pasión y determinación fueron tan convincentes que los otros 2 generales finalmente le cedieron el control total. Confiaron a Milcíades el mando del ejército, permitiéndole liderar a los griegos en la batalla, siempre que estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad. En ese momento, ambos ejércitos estaban acampados a la vista del otro en la llanura de Maratón, que se extendía entre las montañas y el mar. Las 2 fuerzas estaban a unas pocas millas de distancia. El ejército persa era tan vasto que su campamento se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con largas filas de tiendas en la distancia y miles de jinetes listos para la batalla en la llanura. Los griegos, en contraste, ocupaban una pequeña posición compacta. No tenían caballería ni arqueros, y sus armas solo eran adecuadas para el combate cuerpo a cuerpo. Su única oportunidad de victoria residía en un ataque feroz contra las enormes fuerzas persas desplegadas ante ellos. Los persas confiaban en su abrumadora superioridad numérica, pero su gran tamaño significaba que sus movimientos serían más lentos y menos coordinados. Milcíades planeó aprovechar esto utilizando la velocidad y agresividad de los griegos para lanzar ataques repentinos e inesperados. Los soldados griegos eran perfectamente adecuados para este tipo de combate rápido y feroz, mientras que el enorme y desorganizado ejército persa era vulnerable a tales tácticas. Los persas, convencidos de su victoria segura, avanzaban lentamente, sin darse cuenta de que la pequeña fuerza griega podía representar una amenaza real. Incluso habían traído bloques de mármol, planeando usarlos para construir un monumento de victoria en el campo de batalla una vez que hubieran ganado. Finalmente, los griegos comenzaron a avanzar. A medida que se acercaban a las líneas persas, aceleraron el paso hasta que, justo antes de llegar al enemigo, rompieron a toda velocidad. Los persas se sorprendieron por este ataque repentino y audaz. Su sorpresa rápidamente se convirtió en pánico cuando los griegos, con abrumadora velocidad y fuerza, atravesaron las filas persas. Los soldados griegos, luchando con feroz determinación, abatieron a sus enemigos con tal intensidad que los persas no pudieron contenerlos. La batalla se prolongó durante varias horas, pero pronto los persas comenzaron a huir en todas direcciones. Cada soldado intentó encontrar su camino de regreso a los barcos en la orilla. Muchos murieron mientras corrían, algunos quedaron atrapados en los pantanos y ciénagas, y otros, en su pánico, huyeron sin esperanza hacia las montañas cercanas. Los que sobrevivieron se agolparon en sus barcos y rápidamente zarparon, dejando la llanura cubierta de muertos y heridos. Los griegos capturaron una gran cantidad de suministros y equipos valiosos dejados por los persas. Entre los despojos estaban los bloques de mármol que los persas habían traído para celebrar su victoria esperada. En cambio, los griegos utilizaron estas piedras para construir un monumento que marcara su triunfo. Cuando contaron a los muertos, encontraron que 6.000 persas habían sido asesinados, mientras que las pérdidas griegas totalizaban solo 200. Los griegos enterraron a sus compañeros caídos en el campo de batalla y levantaron un gran túmulo sobre la tumba que aún se alza en Maratón hoy en día. La batalla de Maratón es uno de esos momentos notables en la historia que sigue inspirando admiración a través de los tiempos. Incluso, aquellos que ven la guerra como un crimen terrible e innatural no pueden evitar respetar la valentía, la fortaleza y la calma determinación que mostró el pequeño grupo de griegos cuando se enfrentaron a la masiva invasión que los amenazaba. Muchos viajeros han llegado a este campo de batalla a lo largo de los años, rindiendo homenaje a los héroes que lucharon allí. Hoy en día, la llanura aún mira al mar, con las montañas erguidas a lo lejos, tal como lo hicieron entonces. El túmulo, construido en honor a los soldados griegos caídos,
todavía se alza como símbolo de su sacrificio. Aquellos que visitan el sitio se sienten conmovidos por la atmósfera tranquila y solemne, encontrando inspiración y valor para enfrentar sus propias luchas en la vida. A pesar de los muchos desafíos que enfrentan los griegos modernos, visitar Maratón debe despertar un sentido de orgullo por el increíble coraje y la fortaleza de sus ancestros. Capítulo 12. La muerte de Darío. Sueños, augurios y la era de Jerjes. Desde 490 hasta 485, antes de Cristo. La ciudad de Atenas y la llanura de Maratón se encuentran en una península. Mientras que el puerto principal para acceder a la ciudad estaba en el lado sur, los persas habían desembarcado en la costa norte. Tras su derrota en la batalla, los persas se retiraron hacia el norte y huyeron por mar. Una vez en el mar, no estaban seguros de qué hacer a continuación. Datis, el comandante persa, era reacio a regresar ante Darío con la noticia de una derrota tan humillante, pero sabía que intentar desembarcar de nuevo probablemente resultaría en el mismo desenlace. Su guía griego, Hipias, había muerto durante la batalla. Hipias esperaba morir ese día, pues había caído en una profunda desesperación. Antes de la batalla, estaba seguro de la victoria, pero su optimismo se transformó rápidamente en desesperación debido a dos creencias irracionales, un sueño y un incidente trivial. Su confianza inicial provenía de un sueño que había tenido una noche en el que veía y pasaba tiempo con su madre. Interpretó el sueño como una señal de que pronto regresaría a Atenas, su lugar de nacimiento, creyendo que Atenas estaba simbolizada por su madre. Esto le dio una gran esperanza, y entró en la batalla convencido de que la victoria era segura. Sin embargo, al desembarcar en la orilla, ocurrió algo que destruyó su confianza. Mientras supervisaba el desembarco de sus hombres, estornudó, y uno de sus dientes sueltos cayó en la arena. Hipias se alarmó, considerando esto un mal presagio. Buscó el diente, pero no pudo encontrarlo. Desalentado, declaró que el diente unido a la tierra era el verdadero significado de su sueño y que estaba destinado a no regresar a Atenas, sino a morir en esa tierra extranjera. Desde ese momento, se llenó de temor y actuó sin la determinación de antes. Como resultado, su liderazgo durante la batalla fue débil y vacilante. Al día siguiente, cuando los griegos inspeccionaron el campo de batalla, encontraron su cuerpo sin vida entre las muchas bajas. Mientras la flota persa navegaba por la costa de Ática, ya no tenían a su guía, Hipias, para dirigirlos. Aún así, dudaban en abandonar Grecia por completo. Siguieron la costa hasta llegar al promontorio de Sunio, que marca la punta sureste de la península. Al rodear este cabo, continuaron a lo largo de la costa sur hasta llegar a un punto frente a Atenas. Para entonces, sin embargo, los refuerzos espartanos habían llegado para ayudar a los atenienses, aunque demasiado tarde para unirse a la batalla de Maratón. Desde sus barcos, los persas podían ver señales de que toda la región estaba en máxima alerta, lista para defenderse de cualquier otro ataque. Al darse cuenta de que otro desembarco sería imposible, la flota persa finalmente se alejó y puso rumbo a Asia. Datis, el comandante persa, estaba ansioso. Temía la ira de Darío, ya que los déspotas a menudo consideran el fracaso militar como un crimen grave. Aunque la expedición no fue un fracaso total, Datis había conquistado varias islas griegas y capturado muchos prisioneros junto con una gran cantidad de botín. Había fallado en su misión principal. La derrota en Maratón eclipsó cualquier éxito que hubiera logrado y temía enfrentarse a Darío en Susa. Una noche, Datis tuvo un sueño inquietante. Cuando despertó, estaba convencido de que sus soldados habían robado algo de un templo durante su campaña y que este tesoro robado aún estaba escondido en la flota. Inmediatamente ordenó registrar todos los barcos. Tras una investigación exhaustiva, descubrieron una estatua de oro de Apolo escondida a bordo de una de las galeras.
Datis preguntó de dónde había salido la estatua, y sus hombres le dijeron que fue tomada del templo de Delio, un lugar en la costa de Ática donde los persas habían desembarcado durante su acercamiento a Maratón. Al darse cuenta de que no podía regresar a Delio para restaurar la estatua de manera segura, Datis decidió dejarla en la isla de Delos para que estuviera a salvo, con la intención de que eventualmente fuera devuelta a su lugar legítimo. Delos era una pequeña pero famosa isla en medio del mar Egeo, no lejos de donde la flota persa estaba anclada cuando Datis hizo su descubrimiento. La isla era considerada sagrada, dedicada a ceremonias religiosas, y se suponía que era un lugar de paz y serenidad. El conflicto, la violencia e incluso la muerte estaban prohibidos en la isla. Los enfermos eran llevados a otros lugares para ser atendidos, y nadie era enterrado en la isla. Los barcos armados y los soldados dejaban a un lado sus hostilidades al acercarse a Delos, e incluso las flotas enemigas anclaban pacíficamente juntas en su tranquilo puerto. La isla presentaba una escena hermosa de paz y armonía. En su centro había un gran manantial natural, de unos 30 pies de ancho, rodeado de rocas y un muro construido. Este manantial fluía hacia un valle, serpenteando por millas antes de llegar al mar. Cerca del puerto había una bulliciosa ciudad, y la isla estaba llena de templos, palacios y grandes edificios que la convertían en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero ahora, todo ese esplendor ha desaparecido hace mucho tiempo. Delos está tranquila, abandonada y vacía, con ganado pastando entre las ruinas. Lo único que queda del glorioso pasado de la isla es el manantial, que aún brota con agua clara que fluye sin fin. Datis decidió devolver la estatua de oro a Delos, la llevó a bordo de su barco y navegó hacia la isla sagrada, donde la colocó en el gran templo de Apolo. Instruyó a los sacerdotes que enviaran la estatua de regreso a su lugar legítimo en Delio, cuando fuera el momento adecuado. Una vez que esto se resolvió, la flota persa zarpó nuevamente, dirigiéndose de regreso a Asia, donde finalmente desembarcaron sin incidentes. El ejército se dividió y fue enviado a las diversas provincias de las que procedían. Datis, junto con las tropas persas, los prisioneros y el botín, emprendió su viaje de regreso a Susa sin saber cómo sería recibido a su llegada. Los gobernantes absolutos son conocidos por ser impredecibles, y Darío no era una excepción. Aunque generalmente era amable y generoso por naturaleza, su posición de poder lo había hecho capaz de ser cruel y tirano. Sin embargo, cuando Datis y las tropas restantes regresaron a Susa, Darío estaba de buen humor. Recibió a Datis sin enojo e incluso trató a los prisioneros con amabilidad. Antes de dejar la historia de la famosa invasión persa, que terminó de manera tan dramática con la batalla de Maratón, vale la pena compartir los eventos inusuales que siguieron en la vida de Milcíades, el comandante griego que llevó a su pueblo a la victoria. Antes de la batalla, Milcíades no tenía autoridad oficial sobre los otros generales. Sin embargo, debido a que apoyó firmemente la idea de enfrentarse a los persas, y mostró la confianza y el coraje necesarios para asumir toda la responsabilidad de la decisión, ascendió para liderar a las fuerzas griegas. Los otros generales aceptaron su liderazgo, retrocediendo y dejándolo a cargo de las operaciones en ese día crucial. Si la batalla se hubiera perdido, Milcíades, incluso si hubiera sobrevivido, habría quedado completamente arruinado. Pero debido a que los griegos ganaron, fue elevado a las alturas de la fama y la gloria. Como suele ocurrir con este tipo de victorias, el éxito de Milcíades se debió a factores que estaban mucho más allá de su control. Los líderes militares a menudo deben arriesgarlo todo por resultados tan inciertos como una tirada de dados. Después de que las fuerzas persas se retiraron, la influencia de Milcíades en Atenas no tenía rival. Encontrándose en esta posición de poder, comenzó a planear más campañas militares. Mirando en retrospectiva, quizás hubiera sido más sabio para él descansar sobre la fama que ya había ganado. Milcíades dirigió su atención a algunas de las islas del mar Egeo, creyendo que se habían aliado con los persas durante la invasión,
o al menos lo suficiente como para justificarles declararles la guerra. Su objetivo principal era Paros, una isla grande y significativa en el sur del Egeo. Paros tiene unos 12 millas de largo y cuenta con un paisaje hermoso y variado, con suelo fértil. En la época de Milcíades, la isla era rica y densamente poblada, con una importante ciudad, también llamada Paros, ubicada en su costa occidental cerca del mar. Hoy en día, la moderna ciudad construida en el mismo lugar ofrece una vista sorprendente. Muchas de las casas están construidas con materiales saqueados de las ruinas antiguas. Columnas de mármol, capiteles ornamentados y fragmentos de lo que fueron grandes estructuras han sido reutilizados en simples muros y esparcidos por pavimentos olvidados. A pesar de su entorno humilde, estas piezas aún llevan las marcas inconfundibles de su grandioso origen. Las canteras de donde se extraía el famoso mármol de Paros también están en la isla, dejadas en el mismo estado en que los antiguos trabajadores las abandonaron. En la época de Milcíades, la isla y la ciudad de Paros eran muy ricas y poderosas. Milcíades ideó un plan para invadir la isla y exigir una gran suma de dinero a la gente como multa por lo que él consideraba su traición al apoyar a los enemigos de Atenas. Para tomar a los habitantes de Paros desprevenidos y evitar que prepararan una defensa, Milcíades mantuvo su plan en secreto durante un tiempo. Simplemente pidió a los atenienses que equiparan una flota y se la entregaran. Explicó que tenía una idea para una operación de la cual estaba seguro de que tendría éxito, pero no podía compartir los detalles sin poner en riesgo su éxito. Prometió regresar pronto con un botín que enriquecería a Atenas y cubriría el costo de la flota. Solicitó 70 barcos para la misión. Debido al inmenso respeto y popularidad que Milcíades había ganado por su victoria en Maratón, los atenienses accedieron rápidamente a su solicitud. Equiparon la flota, reunieron las tripulaciones y dieron a Milcíades el mando absoluto. Incluso los hombres a bordo de los barcos no sabían a dónde se dirigían. Milcíades les prometió victoria y riquezas, pero les dijo que debían confiar en él, sin conocer los detalles específicos de su misión. Satisfechos con sus promesas, la flota zarpó. Cuando llegaron a la costa de Paros, los parios fueron tomados por sorpresa, pero rápidamente comenzaron a prepararse para una fuerte defensa. Milcíades comenzó un sitio y envió un mensaje a la ciudad exigiendo un enorme rescate. Amenazó con que, si no pagaban o al menos proporcionaban una garantía de pago, no se iría hasta capturar la ciudad y destruirla por completo. Los parios rechazaron su demanda e inmediatamente trabajaron para fortalecer sus defensas. Organizaron equipos nocturnos para construir secretamente nuevos muros y reforzar puntos débiles en sus fortificaciones. Pronto quedó claro que los parios progresaban más rápidamente en asegurar su ciudad de lo que Milcíades lo hacía en sus intentos por romperla. Se dio cuenta de que atacar una isla bien fortificada en el mar Egeo era muy diferente a enfrentarse a las fuerzas persas desorganizadas en las llanuras abiertas de Maratón. En Maratón, era coraje concentrado y disciplina contra una ostentosa exhibición de pompa y grandeza. Pero ahora, en Paros, Milcíades se enfrentaba a oponentes igualmente determinados, tan disciplinados y experimentados como sus hombres. En esta batalla, era griego contra griego, y Milcíades comenzó a ver que sus posibilidades de éxito se desvanecían. Esta situación le causó a Milcíades una gran cantidad de estrés y ansiedad. Después de todas las promesas que había hecho a los atenienses y después de pedirles que confiaran ciegamente en él, dándole el mando de la flota, no podía regresar a Atenas derrotado sin arruinar completamente su reputación. Mientras luchaba con este dilema, algunos de sus soldados capturaron un día a una mujer paria. Resultó ser una sacerdotisa de uno de los templos locales. Su nombre era Timo. Esto le dio una idea a Milcíades. Dado que todas las estrategias humanas que había intentado estaban fallando, tal vez podría obtener alguna ayuda sobrenatural a través de esta sacerdotisa. Dada su conexión con un templo pario, ella podría tener influencia con los dioses locales, o al menos saber cómo ganarse su favor.
Milcíades organizó una reunión privada con Timo y le preguntó qué podía hacer para ganarse a los dioses de Paros, para que pudiera capturar la ciudad. Timo respondió que sabía exactamente lo que debía hacer y que si seguía sus instrucciones, el éxito sería suyo. Milcíades, lleno de esperanza, prometió con entusiasmo hacer lo que ella dijera. Timo le dio sus instrucciones en secreto. Aunque no se conocen todos los detalles, fueron revelados parcialmente por lo que sucedió después. Cerca de la ciudad había un templo dedicado a la diosa Ceres. Este templo estaba conectado a la ciudad y algo protegido por las defensas de la ciudad. La entrada al templo estaba protegida por una cerca de madera, aunque había puertas que podían abrirse a menos que estuvieran cerradas desde adentro. Siguiendo las instrucciones de Timo, Milcíades fue al templo de noche, probablemente con solo unos pocos asistentes. Intentó entrar por las puertas, esperando que estuvieran abiertas, pero estaban cerradas. Decidió trepar por encima de la cerca. Después de algunas dificultades, logró superarla y se dirigió hacia el templo, continuando siguiendo las instrucciones de Timo. Sin embargo, en lugar de realizar un ritual que ganara el favor de los dioses, resultó que Timo lo había engañado. El acto que le había instruido realizar era sacrílego y ofensivo para los dioses. Cuando Milcíades se acercó al templo, de repente fue golpeado por un poderoso y abrumador sentimiento de horror y pavor. Este sentimiento misterioso fue tan intenso que casi lo llevó a la locura. Aterrorizado y lleno de remordimiento, se dio la vuelta y huyó. En su prisa, al intentar trepar de nuevo por encima de la cerca, se cayó. Sus asistentes se apresuraron a ayudarlo, pero descubrieron que se había dislocado una articulación en la pierna. El que una vez fuera el gran conquistador de los persas, ahora estaba derrotado, tirado indefenso y dolorido, tan impotente como un niño. Milcíades pronto decidió abandonar el asedio de Paros y regresar a Atenas. Había pasado alrededor de un mes en la isla, destruyendo el campo, pero como la ciudad se había defendido con éxito, regresó con las manos vacías, sin ninguna de las riquezas que había prometido. Los atenienses, que habían esperado ansiosos su éxito, se sintieron profundamente decepcionados, y su decepción rápidamente se convirtió en ira hacia él, a quien culparon por sus esperanzas frustradas. La gloria que Milcíades había ganado en la batalla de Maratón se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Sus rivales, que habían sido silenciados por su victoria anterior, ahora encontraron su voz de nuevo y comenzaron a acusarlo en voz alta tras su fracaso. Algunos afirmaron que Milcíades había gestionado mal la expedición, y un orador incluso lo acusó de aceptar sobornos de los persas para simplemente fingir que sitiaba Paros. Milcíades no estaba en condiciones de defenderse de estas acusaciones, ya que estaba postrado en cama, sufriendo una dolorosa y empeorante herida. Su extremidad dislocada se había convertido en una herida abierta que resistía todos los intentos de curación y había comenzado a gangrenarse. Su vida se le escapaba. Su hijo, Simón, hizo todo lo posible para proteger a su padre de los peligros inminentes. Defendió la reputación de Milcíades en los tribunales y permaneció a su lado en la celda de la prisión, cuidándolo. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de Simón, no pudo salvar a su padre de ninguno de los dos destinos. Milcíades fue condenado por el tribunal y poco después murió de su herida infectada. El tribunal había impuesto una gran multa como parte de la sentencia de Milcíades. La cantidad era equivalente al costo de la fallida expedición a Paros, y como se consideró su culpa, se le ordenó que la pagara. Esta sentencia y el trato general hacia Milcíades por parte de los atenienses ha sido visto por muchos como injusto y cruel. Sin embargo, fue un desenlace duro, pero no inusual en el mundo de la guerra. En el ámbito de las empresas militares, la justicia y la equidad a menudo quedan relegadas a un segundo plano ante el poder y el éxito. La victoria, no el valor moral, trae honor y recompensa, y del mismo modo, el fracaso, no el mal comportamiento, trae castigo y desgracia.
Después de la muerte de Milcíades, su hijo Simón se dio cuenta de que no podría enterrar a su padre con honor, a menos que pagara la pesada multa que se le había impuesto. Desafortunadamente, Simón no tenía el dinero, pero después de apelar a los amigos y seguidores de su padre, logró reunir suficiente dinero para pagar la multa. Una vez realizado el pago al tesoro de la ciudad, el cuerpo de Milcíades finalmente fue sepultado con honor. Al mismo tiempo, los habitantes de Paros albergaban una gran ira hacia la sacerdotisa Timo y creían que ella había traicionado a su ciudad. Querían ejecutarla por sus acciones, pero temían que matar a una sacerdotisa pudiera considerarse sacrilegio. Entonces, enviaron un mensaje al oráculo de Delfos pidiendo orientación. Explicaron que Timo había mostrado a su enemigo una forma de capturar su ciudad y, lo que es peor, había intentado que él presenciara rituales sagrados que estaban prohibidos para los hombres. El oráculo respondió que Timo no debía ser castigada, ya que no había hecho nada malo. Los dioses ya habían decidido que Milcíades estaba destinado a ser destruido, y Timo simplemente fue su herramienta para llevar a cabo su caída. Aceptando este juicio divino, la gente de Paros dejó a Timo en libertad. Volviendo ahora a Darío. Su deseo de conquistar Grecia y agregarla a su imperio solo creció después de la derrota de su ejército durante la primera invasión. Estaba furioso con los atenienses, como si su valentía al defender su tierra natal fuera un acto de desafío personal contra él. Decidido a tener éxito, planeó organizar una expedición mucho más grande y poderosa que la anterior. Esta vez, decidió liderar el ejército él mismo y quería que los preparativos reflejaran la grandeza del gobernante de la mitad del mundo. Envió órdenes por todo su vasto imperio, instruyendo a todos los diferentes pueblos, naciones y reinos a reunir tropas, caballos, barcos y suministros para la guerra. Debían estar listos para reunirse en un lugar que él anunciaría cuando todo estuviera preparado. Pasaron varios años antes de que se completaran estos preparativos. Cuando finalmente pareció ser el momento adecuado para comenzar su campaña, Darío se dio cuenta de que necesitaba resolver el tema de la sucesión antes de partir a la guerra. Tenía varios hijos, y temía que si no elegía un heredero antes de partir, podrían pelear por el trono, lo que llevaría a una destructiva guerra civil en el imperio si él no regresaba. Algunos historiadores afirman que la ley persa requería que el rey designara un sucesor antes de dejar el reino, aunque es difícil ver cómo se podría haber aplicado tal ley a un monarca como Darío. Los gobernantes despóticos generalmente no se sienten obligados por leyes cuando se trata de sus propias decisiones. Mientras que pueden respetar las leyes que rigen las interacciones cotidianas entre sus súbditos, cuando se trata de sus acciones personales o políticas, generalmente siguen solo su propia voluntad. Darío tenía varios hijos, pero había dos que creían tener derecho a heredar el trono. El primero era Artabazanes, el hijo mayor de una esposa que Darío había desposado antes de convertirse en rey. El segundo era Jerjes, hijo de Atosa, quien era hija de Ciro el Grande. Darío había desposado a Atosa después de convertirse en rey. Artabazanes argumentaba que debía ser el heredero porque era el hijo mayor. Sin embargo, Jerjes creía que tenía una reivindicación más fuerte. Argumentaba que cuando Artabazanes nació, Darío aún no era rey, por lo que Artabazanes solo podía heredar lo que su padre poseía en ese momento. Jerjes, por otro lado, era el primer hijo nacido después de que Darío se convirtiera en rey, y por lo tanto, creía que él era el legítimo heredero al trono. Jerjes también señaló que, como su madre era Atosa, él era el nieto de Ciro, lo que le daba una reivindicación adicional a través del legado del fundador del imperio. Darío decidió a favor de Jerjes, y con eso resuelto, comenzó a prepararse para su gran expedición, lleno de orgullo y emoción por sus planes. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de llevarlos a cabo. Justo cuando estaba listo para comenzar su campaña, Darío enfermó repentinamente y murió. Jerjes se convirtió entonces en rey en su lugar. Jerjes tomó inmediatamente el control de los enormes preparativos que su padre había comenzado
y continuó con la gran campaña militar. En términos de número de soldados, la distancia cubierta, los enormes costos y el impacto de sus resultados, esta expedición podría considerarse una de las mayores empresas militares jamás intentadas. Sin embargo, la historia de esta empresa épica y su destino final pertenece a la historia de Jerjes, no a la de Darío. La grandeza de Darío se derivó más de su posición que de su carácter. Como gobernante absoluto de casi la mitad del mundo conocido, atrajo la atención simplemente por su inmenso poder. La gente a menudo admira a tales figuras de la misma manera en que admira a las montañas imponentes, más por su tamaño que por su sustancia. Darío, a diferencia de líderes famosos como César, Aníbal, Alejandro, Alfredo o Napoleón, no dejó tras de sí logros notables ni cualidades personales definitorias. Su reinado se caracterizó por tener poder sin lograr grandes cosas, éxito sin verdadero mérito y fama que carecía de verdadero honor o admiración. Su lugar en la historia se recuerda no por lo que hizo, sino por la posición que ocupó.